Saludos, buenos días, aquí estamos en el Angliru, el día más esperado de la presente edición, como lo fue ya también del año pasado en la Vuelta Ciclista España. Ha llegado hoy martes, se disputa la etapa reina de esta edición de la Vuelta Ciclista España, la subida al Angliru, con muy buen tiempo, como pueden ver hoy aquí en la cima, pero no está tan bien en el transcurso de la subida. Hay bastante niebla, pero bueno, parece que las cosas van un poquito mejor que el año pasado, así que esperamos que puedan todos ustedes y nosotros, como no, también seguir y contarles una etapa, Pedro, que tiene que ser apasionante, ¿no? Dos hombres con el mismo tiempo, tienen que decidirse hoy muchísimas cosas en la Vuelta. Así es, buenos días, Carlos. La verdad es que yo creo que es una etapa que va a dar mucho de sí. Las condiciones meteorológicas no son tan malas como casi ayer se predecían. Afortunadamente, aunque está el cielo cubierto, aquí han visto que hace sol, pero bueno, las previsiones es que poquito a poco irá mejorando el cielo, despejándose de nubes y en muchas ocasiones lucirá el sol. Así que una cosa es perfecta, pues sobre todo para ver este final aquí en el Angliru, que esperemos que todos tener ocasión de ver lo que es esta ascensión, todos los que van a seguir esta retransmisión de esta etapa de la Vuelta a España. Ahí tienen imágenes de la salida neutralizada por Gijón. Acaba de darse la salida neutralizada a los 136 corredores que están en la clasificación. Cuando podamos hablar ya con nuestros compañeros Iñaki Cano y Juan Carlos Rivero, sabremos si ha habido alguna baja o no en la salida esta mañana. Y este es el recorrido neutralizado por las calles de Gijón antes de que empiece la etapa realmente. Bueno, creo que ya podemos saludar a Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos en plena salida neutralizada por la avenida de Galicia para llegar a la avenida de Argentina y comenzar de esta manera, de una manera oficial, la etapa reina de la Vuelta Ciclista España. 136 corredores en el pelotón y la tensión desde el principio, Carlos. Para que te hagas una idea, Iñaki y yo hemos estado hablando con Igor, con Casero, con Roberto. Carlos, como siempre, muy cordial, sin ningún problema, sí. Juan Carlos, si me permites un momento, Roberto, antes de que nos marchemos, por favor, vamos a acercarnos a Roberto Heras, que le tenemos aquí. Roberto, el gran día para ti. Con puertas al Angliru. Pero bueno, que los dos puertos anteriores son muy duros y aquí se gana la Vuelta definitivamente y te dejo que no te van a enganchar. gana, esperemos que se clarifique muchísimo más la general. 2 minutos, ¿no? Venga, gracias. Bueno, lo que os quería decir es que Iñaki hablaba con Roberto Heras, hemos estado también comentando antes de la etapa con Igor y con Casero, pues para que os hagáis una idea, Carlos y Pedro, Igor y Casero nos han dicho, atrás en la neutralizada, nosotros no vamos atrás ni ahí, no queremos perdernos nada, vamos a estar delante todo el tiempo. Solo Roberto es el que ha dicho, bueno, no me importa un rato, pero muy poquito tiempo. No, pero Juan Carlos además me ha dicho hace 1 kilómetro, Carlos Pedro, oye, que me tengo que ir, ¿empezamos o no? Digo, bueno, pues vete hacia adelante, pero ha tenido la mala... Como la anécdota que os cuento, Óscar Sevilla no se le ha ocurrido nada más que salir de Gijón con un solo guante y cuando estaba en la neutralizada dice, ahí va, qué incómodo estoy, si me falta el otro guante, menos mal que solamente lleva lo de los guantes, hasta que si le da por salir con una sola... Ahí le veíamos pasar precisamente al corredor manchego del conjunto Kelme Costa Blanca. Yo creo que estos dos hombres centran mucho la atención en la etapa de hoy, después de la exhibición global del equipo Kelme Costa Blanca, camino de Covadonga, pero sobre todo Óscar está teniendo un salto cualitativo importante en su carrera profesional en esta vuelta. Así es, ahí también se veía a Coque Uría charlando un ratito con Roberto. Una etapa que, bueno, como comentabais, el hecho que Casero y Igor estén antes, se puede predecir que durante los primeros 70 kilómetros más o menos llanos, pues siempre hay esas fugas características en esta Vuelta a España de salida para coger una escapada y bueno, al menos no sé si hoy se puede hablar que una fuga de esas puede llegar victoriosa aquí a Angliru, pero sí por lo menos tal vez para coger una ventaja, ¿no? Por eso un poco la presencia de estos corredores, como comentaban, lo más delante posible de ese pelotón. Aunque yo creo que también hoy, con la dureza que tiene los últimos 100 kilómetros, es posible que la primera hora de carrera a lo mejor vayan un poquito tranquilos, mentalizados para los que le viene en adelante, ya que muchos corredores, bueno, saben que la opción de victoria hoy es muy difícil y en cambio la posibilidad de entrar fuera del control es una realidad, ¿no? Porque solo subir el Angliru posiblemente habrá una diferencia del primero al último corredor.
si todos subiesen juntos, pues alrededor casi de media hora, y si eso acumulas ya retraso a lo largo de toda la etapa, el fuera de control puede ser un peligro para muchos corredores en el día de hoy. Iñaki. Sí, aquí estamos con don Juan Fernández al lado del vehículo Festina. Baje usted un poquito el volumen de la televisión, don Juan, que si no se acopla. No, vamos ahí todo subidito. Ven, ahí. Bueno, hoy cómo. A ver, enséñeme, dígame algo. ¿Cómo va a ser la cosa? Ahí siguen los fugados, el grupo de 13 corredores que tiene ya casi 8 minutos, 7:40 la última diferencia que le han dado. En este grupo destaca la presencia de ese hombre, Gilberto Simoni, el mejor escalador sin duda de los que han entrado en esta fuga. Está también, recuerden, Rafa Díaz Justo por parte del conjunto 11 de Deutsche Bank, está Laurent Brochard, está Fabio Rochor y el hombre que ha iniciado los ataques desde el primer kilómetro, desde el kilómetro 0. En el día de hoy está Alessandro Petacchi y tienen prácticamente ya los 8 minutos. Tomás Brosina, el polaco, está Giovanni Lombardi también por parte del conjunto Telecom. Y ya pueden ver que no acaba de pararse el grupo, es decir, que estos hombres están haciendo un buen trabajo. Eso sí, la fuga se está dejando que se consolide, que tome margen y que, bueno, puedan tener alguna opción de luchar por la victoria final aquí en el Langreo, aunque sin duda no va a ser fácil, puesto que hoy estamos hablando de unos últimos 50 kilómetros muy exigentes, con la subida a la Colladiella, al Cordal y la meta final en el Angliru. Ahí Benagorka, no, perdón, esto es el pelotón, un hombre del conjunto Euskaltel, rodando ahí en la cola del grupo, Roberto Laiseca, el ganador en Ordino, intentando ahí la posición más aerodinámica posible para no tener que pedalear en este tramo de descenso. Un poco de exhibición por parte de Laiseca, que es 18º, como pueden ver en la clasificación general, a 9 minutos y medio del último clasificado. Tú también lo hacías tú, Pedro. Sí, pero él está entrando ahora al pelotón. Yo me estaba pensando, digo, está muy bien, pero claro, si va el pelotón delante de él, o sea, simplemente para incorporarse, pero se ve que no es el único, ¿no? Germán Nieto. Estos veía la tele cuando tú... Sí. No, son muchos, Pedro. Por ejemplo, Osa marcha atrás ahora con Manesto, ha bajado muy bien aerodinámico sobre la bicicleta y ahora está recogiendo bidones y recibiendo instrucciones de Eusebio Unzué en esta bajada, que se está bajando sin apretar mucho el acelerador a 80 kilómetros por hora. La carretera es buena. Bueno, ahí el Guardia Civil ahí avisando correctamente. Recuerden que, bueno, pues siempre es importante esa señalización que van indicando. Sí, pero hay algunos que no han llegado a tiempo y ahora... Sí, y ayer tuve ocasión de hablar con alguno, ¿no? Diciendo que, bueno, la verdad es que a veces pasa miedo cuando viene todo el pelotón a 1000 por hora, ellos ahí en el seto central o en el sitio indicando el peligro, pero muchas veces en mitad de la calzada para señalar, pues a lo mejor simplemente una señal de tráfico, ¿no? Y que vienen a 1000 por hora y que les pasan rozando. Dice, la verdad es que no pasa nada porque parece que tenemos un ángel que vela por nosotros, ¿no? Dice, pero pasas un momento los primeros días sobre todo, ¿no? Un momento de tensión, de impacto, dice, y me van a dar, incluso hay a veces que le pasan rozando. Y uno de esos motivos es que, bueno, yo le comentaba, es que al principio normalmente los primeros del pelotón sí que les ven, pero que normalmente es muy bueno, importante, como supongo que habrán podido escuchar, el silbato, ¿no? Tú vas a rueda, vas a acoplar y sobre todo en estos momentos, como se ha visto, pues bajando a 80 por hora, acoplar en tu bicicleta y a rueda de otro corredor, que muchas veces de pronto ese corredor se abre, que ha tenido mejor la suerte de ver ese obstáculo, ver a la persona que está haciendo la señalización, y tú te pillas de sopetón y no tienes tiempo de reaccionar. En cambio, bueno, pues con el silbato, pues ya esa señal acústica te permite prever que hay algo y ya entonces tomas más precaución, levantas la cabeza, pues como por prudencia y porque sabes que hay algo que está en la carretera que te lo están marcando perfectamente, ¿no? Se lo pasan muy bien, realmente, porque claro, los que van en la carrera metidos, hay otros pues lógicamente que no tienen oportunidad, se van rotando porque hay muchos que van bastante tiempo de antelación de los ciclistas, muchos guardias civiles para ir parando ese tráfico o señalizando los cruces, otros
lógicamente van también por la parte de atrás para ir cerrando, para que los coches tampoco se metan. Llega un caso como hoy, que hay un corte de corredores o varios cortes, pues señalizar eso, ¿no? Y yo digo, siempre, tú al tío te toca, bueno, pues si te toca atrás, pues te toca aguantar, o si vas por delante, muy delante, que no ves nada, pero claro, se van rotando para que por lo menos tengan también la suerte de disfrutar de lo que es una carrera de ciclistas desde la moto, que es un sitio donde se sigue mucho mejor al corredor, se les molesta mucho menos y tienes capacidad sobre todo de receptiva y visual del esfuerzo que están haciendo pues los ciclistas a lo largo de las distintas etapas, y sobre todo un día como hoy con la subida, pues realmente ellos Carlos. cambian. Incluso hay algunas motos, yo no sé, pero yo recuerdo el año pasado que hubo muchos motoristas que cambiaron su desarrollo también para ascender el Angliru, porque sobre todo el año pasado recuerdo que estaba mojado, y como pasa entre el público, los ciclistas pues tienen que parar, y luego el peso de la moto, de la persona, incluso del cámara de televisión, para nosotros no tenían muchas veces capacidad de salir la moto, ¿no? Y en ese aspecto siempre el público colaboró muy mucho con estos que tenían esos problemas para seguir en carrera, ¿no? Pero muchos de los motoristas cambiaron de desarrollo para no tener ese problema. Bueno, pedía paso también Juan Carlos Rivero, adelante. Sí, porque estamos a 3 kilómetros de la meta volante de Olloniego con el grupo de fugados. Hace apenas unos instantes ha tenido un problema con su rueda trasera el italoamericano Guido Trenti, pero ya se ha incorporado al grupo. Y aquí estamos, a 3 kilómetros de la meta volante, cuando no es el Orbayu, pero caen algunas gotas. Bueno, Iñaki, a ver si por detrás puedes hablar un poquito con Julián Gorospe, que tiene un hombre en la fuga, a ver cómo creen que se puede desarrollar la etapa, o de nuevo con Javier. Los equipos españoles que están representados por ahí. Vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hablar con ellos. Los directores siempre nos permiten cambiar un poco el ritmo, ¿sí, Juan Carlos? Pídele que hable con alguien que vaya en helicóptero, a ver cómo lo hace. Qué gracioso. Voy a buscar a Julián Gorospe, que le tengo mucho más cerca, y a ver qué me dice don Julián, si esto, la escapada que va por delante. Buenos días, don Julián, ¿va a llegar o no va a llegar? Que tiene pinta de llegar. La verdad es que hay muchos corredores con muchos intereses, hoy sobre todo con un interés todos, ¿no? Que van a ir que quieren ganar la etapa porque están muy distanciados de la general, y bueno, yo creo que habrá muchos intentos de ataque y no creo que haya buen comportamiento delante. Estos se han parado un poquito, ya han controlado la carrera, ya la llevan al ritmo que ellos quieren, me refiero a los Gelme, y esto beneficia a los que van por delante. Sí, sobre todo, ¿no? Eso sí que beneficia, pero todavía queda mucho terreno. Son 7 minutos, pues 7 minutos viendo el terreno que queda, pues no son tantos como para llegar. Ustedes y el Euskaltel satisfechos, no han ganado casi nada, un etapón. Sí, la verdad es que la Checa ha ganado una buena etapa. Todavía tenemos opciones a hacer cosas majas en esta vuelta, pero bueno, hoy ha entrado un corredor también, tanto ayer que entró Munay, hoy ha entrado Enrique Goitia, y vamos a intentar con él a ver si también conseguimos hacer algo bonito. Muchísimas gracias, o sea que no van de meros comparsas, ¿no, don Julián? No, lo que pasa es que bueno, hay mucha gente con más posibilidades, sobre todo en la etapa de hoy, con más posibilidades que Guerrica, como puede ser el mismo Brochar y alguno más, pero bueno, nosotros también creo que le está bien, está con muchas ganas, y a ver si podemos al menos, bueno, que él esté ahí delante, y a ver si conseguimos pues que les aguante a todos y al sprint, que entonces sí que puede ser un hombre rápido. Muchísimas gracias. Bueno, pues más o menos algo nos ha aclarado don Julián Gorospe. Sí, la verdad es que de todas maneras, aunque efectivamente la meta aquí es en descenso, hay tanto por delante como para pensar en que pueda haber más de un hombre ahí disputando la llegada, que se hace realmente difícil. Ahí tenemos a Kruska con José Luis López Cerrón, el segundo director del conjunto vitalicio. Bueno, como ya hemos hablado antes con Javier, quizá mejor, Juan Carlos, si te acercas un momentito tú a hablar con José Luis, a ver qué te dice también de cómo ve a los hombres que van ahí en la fuga. Y ahí está Yuri Surkov, Que estaba ahí entre dos aguas y se ha dado cuenta que es mejor coger bueno. alguna, la corriente que sea, pero la que venga. Como la buena no la puedo coger, mejor me dejo llevar por esta otra, un poco verde, que viene por ahí, con los hombres del conjunto que él me costó. Ahí le miran un poquito diciendo, ay chico, un poquito tarde ha saltado. La verdad es que solo sacaban un minuto, ¿no?, cuando saltó, pero hemos visto como
Sí, pero ya ha sido el momento que por delante ya se empezaban a entender. Se han entendido bien a los relevos y al final te has quedado ahí en un terreno de nadie que siempre una etapa como la que es, además siguiendo tanto los corredores fogados, una cosa es que si fuese uno o dos, que todavía tienes a lo mejor la posibilidad de que los directores de esos corredores que van fogados les manden parar y él pueda entrar para colaborar, formar mejor grupo, pero las circunstancias que estaban viviendo este corredor, pues con tantos corredores escapados y él ahí entre medias, pues no hacía nada, ¿no? Entonces lo lógico es buscar esa protección que da el pelotón, conducido siempre por el equipo Kelme Costa Blanca, y que, bueno, irán marcando siempre un ritmo poco a poco, y no sé hasta qué punto, pues bueno, la posibilidad de la victoria por parte de estos corredores, sobre todo pensando en Gilberto Simoni, que lo estamos nombrando mucho ahora mismo, pues qué tiempo necesitaría de ventaja abajo en Riosa para coronar aquí en Angliru como vencedor. Pero yo pensaría, aunque sea un gran escalador, que como mínimo necesitaría unos 5 minutos, ¿no?, respecto al ritmo que se pueda vivir en la parte final. Juan Carlos. Bueno, pues comenzamos el Alto del Padrón con el grupo de fugados. Ahí está Jan Ruska, corredor de Vitalicio Seguros, y estamos con el segundo director, con José Luis López Cerrón. A ver, José Luis, ¿cómo interpretamos esta fuga con lo que hay por delante, a pesar de que lleven casi 9 minutos? Bueno, pues la verdad es que están dejando hacer a la escapada, son bastantes corredores, llevan un ritmo bueno, van pasando todos y ya han cogido esta distancia, ¿no? Lo que pasa es que nosotros en este caso pues no es el mejor terreno para Ruska y, no, y bueno, tenemos nuestra, si quieres, nuestra satisfacción. Bien, parecemos Gijón. Bien, muchas gracias. Hemos escuchado al final, se nos ha cortado unos segundos y ahí tenían en el perfil, kilómetro 90, a punto de comenzar efectivamente la ascensión al Padrón. Bueno, estos dos primeros puertos los puede pasar quizá el pelotón en bloque, pero después ya llegarán momentos difíciles para ellos. Juan Carlos. Nos decíais que habéis perdido un momento de sonido. Sí, en la parte final de la Bueno, respuesta. a ver, José Luis, nos decías que, hombre, no es el terreno para Ruska. No, efectivamente no es el terreno para Ruska, porque la verdad es que hoy yo creo que es un terreno para los escaladores, ¿no? Ruska sabemos que es un gran contrarrelojista, pero no un gran escalador, por lo tanto lo va a tener difícil el hombre hoy. ¿Algún pronóstico para la etapa? No, yo creo que va a depender un poco de cuándo empiece la batalla atrás, ¿no? Si la batalla la van a dejar para el Cordal y el Angliru, puede que uno de los corredores que van a quedar en la escapada, alguno pues sea el vencedor de hoy arriba en el Alto del Angliru. Bien, muchas gracias. Ahí vemos en la cola de ese grupito a Giovanni Lombardi. Y en esta primera parte de los puertos de la dura etapa de hoy. Ahí está Simoni, el italiano, que bueno, parece que está sentando un poco el interés en esta fuga, porque es un corredor que, como pueden ver, pequeñito, muy delgado, con planta de buen escalador, como demostró también en el último Giro de Italia, un hombre que sin esa aparición de Pantani el día de Briançon igual se hubiera llevado el Giro. Estaba muy fuerte aquel día Gilberto Simoni, iba dejando de rueda a Garcelli, a Casagrande en las subidas, pero esa aparición de Pantani que puso un poco nervioso a todo el mundo, incluso al propio Simoni, fue muy importante para que Stefano Garcelli acabara ganando la edición de este año del Giro. Ahí vemos a Micheli también. La verdad es que han entrado muchos italianos en la fuga: Micheli, Lombardi, Petacchi, Simoni, Trenti, que es italoamericano, Bramati. Bueno, ya se sabía, ¿no? Venían muchos equipos italianos y muchos italianos a correr aquí, Roscioli también. En cambio, solo dos corredores de casa, dos españoles, Garriga Goitia y Rafa Díaz Justo, aunque también está representado otros equipos españoles como el Jastel, como el Vitalicio Seguros. Carlos, ¿Sí? la mayoría de los directores me han ido preguntando qué te cuentan Carlos y Pedro de arriba, de las alturas. Sigue haciendo sol, Aquí va a haber hace sol, sí, sí. Como ellos están viendo, conduciendo, viendo televisión española, pues infórmale de que luce el sol. Sí, pero no toda la subida, ¿eh? Luz del sol que en el último kilómetro era, cuando Sí, el kilómetro y medio quizá. Justamente coronar. Ahí lo pueden ver, al fondo ya está llegando cada vez más cerquita la niebla. Durante toda la subida hemos tenido niebla, pero insisto, en ningún caso estamos hablando de lo del año pasado, que no se veía a 10 metros. Es una niebla, pues bueno, probablemente lógica en la zona donde nos encontramos. Aquí, como pueden ver, luce un poquito el sol, un poco más tímido ya que hace una hora cuando hemos llegado hace mucho más de una hora. Pero vamos,
parece que las cosas van un poco mejor, ¿no? Realmente que hubiera hecho un sol durante toda la mañana espléndido en toda su vida, a lo mejor es un poco utópico por aquí. Bueno, vamos a seguir cruzando los dedos, que uno nunca sabe. Esto Asturias, tan pronto se echa la niebla que no se ve a 2 metros que sale el sol, ¿no? Yo recuerdo un viaje en helicóptero con don Pedro Delgado hace ya unos cuantos años. Corría él y yo era más joven y teníamos que ir a León y hacía un sol espléndido, pero cuando llegamos a la altura de pasar las montañas nos tuvimos que bajar al campo de fútbol porque no había manera de encontrar el hueco. Así es, en Mieres. Me acuerdo que ya nos tuvieron que llevar luego en coche ese día. Un kilómetro tan solo para la cima, con Lombardi, que está siempre en la cola de este grupo de fugados. Ahí vemos a Juan Manuel Gárate, el corredor del conjunto Lampre Daikin. Un hombre que está con ilusión por terminar la presente edición de la Vuelta Ciclista España, su primera grande. Veíamos anteriormente por delante a Chechu, que subía con algún casco ya para entregar a algún compañero. Llega a la parte más complicada de la etapa. Vemos que pasa Andrea Perón, corredor que ha desaparecido un poco también estos últimos días en la Vuelta Ciclista España. Y Mariano Piccoli por ahí, el ganador de Santander. Lampre que tiene una etapa ya y que hoy, bueno, ha hecho lo que tenía que hacer, porque ha colocado al hombre que tenía que colocar, si es que efectivamente quería pensar en el triunfo de etapa. Ahí Félix Cárdenas, lógicamente, pues aportando su granito de arena en este trabajo que tanto Vidal como Santiago Botero como Francisco Cabello están realizando a lo largo de esta primera parte llana para ellos aún, y ya con la dificultad de montañosas típicas en el día de hoy con este puerto del Padrón. Tenemos también a Rolf Busser, el suizo de Festina, Nicola Micheli, el hombre de Alessio por la derecha, y este es Brosina, el polaco del conjunto Banesto. Ahí el que está más generoso en el esfuerzo Sí, es Fabio Rossoli, ¿no? Mucho. Con los corredores que van ahí, hombre, lo lógico es como está haciendo Lombardi, Brosina, Nicola Micheli, Brochard, que sean otros que lleven un poquito más el peso de la fuga en esta situación de carrera. Sí, Iñaki. Bueno, como vamos a empezar a subir de un momento a otro el primero de los saltos que nos esperan en el día de hoy, pregunta obligada, don Juan Fernández. Últimas sensaciones de su jefe. Bueno, son buenas. Ángel va metido en el grupo, pensando en el final de etapa, que es donde normalmente se va a decidir en gran parte la Vuelta a España, y hasta que llegue ese momento, pues tranquilo, con Igor González de Galdeano, con Roberto Heras, con Santos González, el grupito de los líderes, que son los que en teoría cuando llegue... Bueno, no tenemos mucha suerte, se nos ha vuelto a cortar ahí el sonido, no sé si me pueden... Privilegio el domingo en Madrid. Se nos ha ido momentáneamente que el grupo de los líderes han rodado en estos últimos kilómetros, yo creo que como les convenía, sin ir a mucha tralla. Al principio sí se fue, pero luego ya bajó bastante. Esto es bueno para ellos. Sí, yo creo que el equipo Kelme estamos viendo está marcando prácticamente el ritmo desde la salida. Al principio fue difícil hasta buscar una escapada que interesara más o menos a todos, que no haya ningún corredor peligroso. El mejor clasificado es Brochard y está a mucho tiempo perdido, con lo cual no inquieta, y en este momento pues esperando el momento importante de la etapa. ¿El Padrón simplemente pasarlo o ya aquí va a haber más que pagar? Intentos de escapada, ya se presta, la carretera es más estrecha, afortunadamente el asfalto es muy bueno, pero es más estrecha, curvas constantes, y a partir de allí el Alto de Santo Emiliano, que ya entramos en un terreno que sí que se presta para la batalla. Muchísimas gracias, don Juan. Bueno, es sorprendente lo que estamos viendo ahí, ¿no? Pero ahora por Bueno, Fabio Rossoli, bueno, es un hombre que le gusta escapar en solitario, no le gusta ir acompañado. Sí, pero... Y, no, es un esfuerzo inútil, ¿no? Porque lógicamente siempre en esta situación de carrera y con la etapa que es, la unión hace un poco más la fuerza y te permite, bueno, tenerte un momento de descanso, que si quieres disputar la montaña como lo ha hecho, al final parar, pero yo creo que también se ve ahí ya que se ha incorporado y que ha parado un poquito su ritmo, que ha impuesto sobre todo a lo largo de esta ascensión al Col del Padrón. Luego Santo Emiliano y luego está el puerto este de la Hoyadiella,
un puerto realmente duro, y yo creo que va a ser una bonita novedad en el aspecto de que, bueno, pues siempre se necesitan puertos, una continuación de puertos de montaña en la Vuelta a España, y yo creo que es un puerto ya que tiene mucha dureza y que puede hacer también una selección si la carrera le da por ir fuerte, ¿no? Porque prácticamente es bajar la Colladilla, luego ya el Cordal, bajar y Angliru, ¿no? O sea, y todo esto pues prácticamente en 50 kilómetros, los tres puertos de mucha entidad además, para que la carrera gane mucho ritmo y vitalidad, y a ver también qué actitud pueda tomar el equipo Kelme, que van de líder, tienen que defender ese liderazgo, y que también, como ya saben ustedes, está obligado a endurecer la carrera para buscar algún punto de debilidad por parte de Ángel Casero, como Igor, de González Galdeano, como también del sensacional, que lo está haciendo muy bien, Santos González. Ahí veíamos a José Ángel Vidal, el gallego del conjunto Kelme, un hombre fiel de Fernando Escartín. Siempre este año, cuando a principio de temporada se comentaba, o antes de empezar la temporada se comentaba que Fernando podía cambiar de equipo, también se hablaba de la posibilidad de que José Ángel Vidal se fuera con él al equipo al que recalara el aragonés, que como saben ha renovado por la próxima temporada también por parte del conjunto Kelme Costa Blanca. Ahí está Comienza el puerto para el pelotón y la meta volante. Y efectivamente, justo después de la meta volante va a comenzar el puerto para ellos, más de 11 minutos, como pueden ver, la diferencia que tienen los fugados, 11 minutos y 4 segundos, la distancia. Que tiene la fuga. Entonces supongo que Miguel se ha quedado ahí atrás, ¿no? Miguel Moreno, Iñaki, si está por ahí también podría charlar un momentito con él. Vamos a preguntarle porque estaba hace un instante por esta cercanía, aquí le tenemos. Le preguntaba por lo de Roscioli, claro, porque don Miguel, este Roscioli no para, él quiere la guerra por su cuenta. Hombre, lo que quiere es llegar con mucho tiempo para no tener demasiadas dificultades, entonces él se ha marchado esta mañana pues para llegar un poco delante del vagón del Kelme y compañía, ¿no? Iba con idea. Y se lo ha dicho a usted esta mañana que la iba a liar. Claro, normalmente él la lía cada día, ¿no? Pero hoy dice, Miguel, voy a marchar un poquillo a ver si llego con 15 minutos para luego no tener mucha dificultad y que no me puedan cerrar el control. ¿Te parece bien? Digo, pues de maravillas, así que tienes libertad para ir a bloque todos los días hasta que llegues al pie del puerto, allí ya vas un poquito más tranquilo. ¿Usted qué cree? ¿Que va a llegar o que no? Venga, cambia de velocidad. Hay que comprarnos los coches automáticos para la vuelta. Vamos a ver. Ahora, que si va a llegar o no va a llegar. ¿Usted qué cree? ¿Pero dónde? ¿Arriba o abajo? Arriba, primero arriba, luego ya abajo ya baja mucho más tranquilo. Arriba seguro que llega, arriba. Lo que no sé es con qué tiempo va a llegar, ¿no? Pero arriba seguro que llega porque es un bravo y tiene todo bien estudiado y no hay problema ninguno para el cierre de control ni nada, aunque se haya dado un palizón. Muchísimas gracias, don Miguel. Pues ahí volvemos a ver a los fugados ya en el descenso. Y en pleno ascenso, pues el grupo siempre comandado por el Kelme Costa Blanca, ¿no? Una bajada siempre de toda esta zona. Estamos tocando, bueno, van a llegar ahora a Mieres, zona de minas, ¿no? De mines, como dirían aquí en Asturias. Una zona que siempre es peligroso, el asfalto, sobre todo con lluvia, ¿no? Lo es en seco, pero mucho menos, lógicamente. Pero con lluvia es un terreno muy, muy peligroso porque ese polvillo que hay siempre en la atmósfera se queda ahí en el asfalto, y cuando cae un poquito de agua se convierte en una zona muy peligrosa, como desagradablemente para algunos lo tuvieron que vivir y sufrir el año pasado en el descenso de la Cobertoria, también la etapa que terminaba aquí en Angliru. Me refiero sobre todo, pues, entre otros, pues a Fernando Escartín y Igor González Galdeano, que se dio un buen porrazo también. A Abraham Olano tuvimos ocasión de verlo en directo, aunque él, bueno, pues simplemente fue casi una anécdota para ese día, esa caída. Pero bueno, que con agua es saliendo aquella fisura de costilla que le hizo abandonar. Pero una carretera que con agua es muy peligrosa, y como estamos anunciando hoy, sigue nublado, pero no llueve, y esto, bueno, pues siempre es un halo de esperanza para los corredores que están metidos en una etapa, la etapa reina de la Vuelta a España, y que todo lo que sean las condiciones meteorológicas no demasiado adversas, pues lo agradecen y se alegran de ello. Ahí vemos a Santiago Botero, el colombiano, después del pinchazo, hace ya unos cuantos kilómetros, ha vuelto ahí para seguir marcando el ritmo en la cabeza del grupo, donde solo se ven hombres del conjunto Kelme Costa Blanca.
un equipo que van que 9 delante. sí, un equipo que le cuesta ser líder de las carreras. Por eso quizá ahora estamos viendo una imagen, ahora no se me venía a la cabeza, ¿no? No es muy habitual verles. Sí, más Las vueltas habitual. son gente que tiene que atacando. reaccionar y atacar, ¿no? Más que controlar. Es un trabajo distinto para ellos, aunque insistimos en lo que decíamos ayer y lo que decíamos al principio de la transmisión. Son líderes, pero tienen que seguir atacando. Sí, están obligados a seguir atacando, ¿no? Me viene a la memoria, bueno, pues la vuelta a Mallorca, ¿no? El cinturón de Mallorca, donde Francis Cabello lo hizo sensacional. Bueno, la vuelta a Mallorca, sí, que uno ya muy mayor. Que Francis Cabello, pues bueno, el que me atacó y no ganó, y circunstancia que persiguieron luego también la Vuelta a Andalucía, muy ofensivos. Para mí fueron los grandes protagonistas en cuanto a la ofensividad, como están siendo todo el año, en la primera parte de la temporada, y que en cambio los que sacaron mejor provecho a la carrera, pues fue el 11 Deutsche Bank, que conseguía, bueno, pues ataque, que él me endureciese la carrera y ellos culminaban con un triunfo, ¿no? También pues con hombres atravesando un gran momento de forma, como era David Cañada, pues incluso repetir triunfo, ¿no? Pero sobre todo, bueno, hay que estar, pero que siempre los grandes animadores de la temporada está siendo el Kelme Costa Blanca, y la recompensa de este año en la Vuelta a España está siendo muy grande, aunque es una recompensa con una lección que ya saben perfectamente todo el año: atacar, endurecer y buscar que la clasificación general se quede un poquito más clara y más sólida para las opciones que desde luego apuesta Roberto Heras. A 1 kilómetro del pelotón, pero desde luego lo que me da a mí, y supongo que a vosotros también, es que no se debe andar muy deprisa en este ascenso, porque no se queda nadie descolgado. ¿Cómo se nota que vas en moto? No, pero que les estoy viendo. Normalmente en otras ocasiones yo sé que ellos sufren muchísimo, y en otras ocasiones, en cuanto se empina un poco la carretera, siempre hay hombres que quedan descolgados, y en este, y estamos a 1 kilómetro de la cima, no se ha descolgado todavía ningún hombre. Estaba pensando yo ahora ya que podría charlar un momentito también con el director de Relax, que es curioso también, ha intentado pero ya tarde y no han podido meter nadie en la fuga. Un equipo que suele estar muy atento a este tipo de circunstancias. Pues vamos a ver si lo hacemos antes de llegar a la cima. Sí, sería bueno. Ahí seguimos viendo a Santiago Botero, el hombre que marca el ritmo en la subida al Padrón, y deben estar ya muy cerquita de empezar San Emiliano. Esa diferencia de más de 11 minutos, recuerden, que hay ahora entre el grupo de 13, que es cabeza de carrera, y el pelotón. Son los hombres del conjunto Kelme Costa Blanca, que no desaparecen nunca de esas primeras posiciones del grupo. Ahí vamos al primero, que tiene algún problemilla para aguantar el ritmo, es Magnusson, Carlos Magnusson. Juan Carlos. Y comienza el segundo puerto del día, el Alto de Santo Emiliano, el grupo de fugados justo en este instante. Pues ahí lo tienen, unos acabando el Padrón y otros empezando ya Santo Emiliano, un poquito más exigente ya que el Padrón. Y aquí estamos con José María Pérez del Relajo, pero bueno, hombre, ¿cómo no nos hemos metido en el cacao hoy? Sí, la verdad que es el primer día que no entramos en una fuga así mayoritaria, pero bueno, todos los días no pueden estar. Hoy no han estado atentos y en la habitación se ha hablado. Dale la curva, y ahora seguiremos hablando, que tenemos aquí otra recta para poder hablar. Dime, José María. En la habitación se ha hablado de ello, de que hoy podría ser un día de una escapada larga que cogiera minutos, porque Kelme lo iba a dejar mientras no se metiera ningún hombre peligroso, pero bueno, no hemos estado atentos, y bueno, luego en la habitación hablaremos un poquito más tranquilo. Vamos, que está usted contento. No mucho, no mucho. Estoy más contento de cómo me fue ayer el bus que hoy cómo me va la carrera. Que ganó ayer al MUS en el campeonato que se organiza la Vuelta. Como casi todos los días. De ciclismo a lo mejor no, pero de MUS hasta que no es fanfarrón. bueno, estas actividades paralelas que se desarrollan aquí. Además, muy bien, porque claro, el MUS, como es un poco de mentirosos, pues ahí se puede vacilar a gusto. Ya me enseñaron y soy incapaz. Como yo no soy. Yo no sé tampoco, yo no sé. No, sí que he visto jugar y sé que va a hacer mucho farol. Bueno, seguimos en la carrera con los hombres del conjunto Kelme Costa Blanca. Ángel Vidal ahora, el gallego, tirando en esa primera parte, como decía Pedro antes, de momento protegiendo a Enrique Gutiérrez, evidentemente también a Chechu Rubiera, a Óscar Sevilla, a Fernando Escartín, pero también a Enrique Gutiérrez, el valenciano del conjunto Kelme Costa Blanca, el hombre que fue malla rosa del Giro este año, el día de Prato. Vidal, Botero con Paco Cabello, otro corredor que está haciendo una gran vuelta trabajando, y que el otro día camino de Santander
intentó aprovechar su opción también, no fue tan efectivo como lo fue ayer Álvaro González de Galdeán. Ahí están a punto de coronar, yo creo. Sí. El Padrún, ahí está, un poquito más de 11 minutos, 11:05 de ventaja por parte de los 13 fugados, que como nos decía antes Juan Carlos, están subiendo a Santo Emiliano. En este momento quizá tenemos algunos problemillas para ofrecerles todas las señales de la carrera, porque los helicópteros tienen que parar a repostar, como es lógico, para que puedan ver ustedes toda la etapa completa, y de ahí que estemos un poco más centrados en esa señal de la cabeza del pelotón. Pero bueno, ya ven que van llegando otras señales. De nuevo ya la subida a Santo Emiliano por parte del conjunto de escapados, del grupo de escapados, con Fabio Roscioli, que está entregando a un trabajo muy generoso, aunque como decía Miguel Moreno, no crea que tenga las opciones que tuvo el día de la subida. Al Sorrete Catí, cuando estuvo cerquita de ganar, muy cerquita de la cima del puerto, le alcanzó Eladio Jiménez, el compañero de Tomás Brosina de Banesto, y si hubiera coronado hubiera sido quizá diferente al resultado de la etapa. Solo que además tuvo ese problema del pinchazo que le hizo cambiar una rueda especial que llevaba con un piñón de 27 dientes para subir el Sorrete Catí. La que le colocaron solo llevaba 23, y eso es lo que hizo que se vieran esas imágenes del corredor tan atrancado subiendo. Iñaki. Solo un hombre se ha quedado, Magnusson del Farm Fritz, y en el descenso siguen controlando los Kelme. Yo de todas maneras tengo la sensación, y conociendo a Vicente Belda, un hombre generoso y ofensivo a cual más, que poco a poco va a ir metiendo más ritmo, va a dar un puntito más a la carrera de velocidad, va a ir haciendo ya una selección. Sobre todo, bueno, pues de cara al final de nada le sirve tampoco llegar todos juntos, ¿no? La carrera que vaya por delante con su historia de poder o no ganar la etapa, pero sobre todo, bueno, ya también según se ha quedado estabilizado la carrera, y ya con la llegada de la montaña, yo creo que poquito a poco, pues Vidal como Cabello irán incrementando un poquito el ritmo. Ya les exigirá, oyes, apretar, y vamos a empezar a hacer ya la primera selección. No sé si será en este Col de Santo Emiliano, pero posiblemente sí en el otro, el primer puerto de primera categoría que tiene que ascender hoy, el Alto de la Colladiella. Sería el punto más indicado ya así para empezar a arrancar motores y a ir probando al resto de ese pelotón, que bueno, de momento ya hemos visto cómo aguanta con problemas, o sea, sin grandes problemas, pero ya meterles ese puntito más de exigencia a todos y ir seleccionando poco a poco la carrera y meter esa dureza que tal vez hombres como Eras necesita hoy de cara a esta ascensión al Angliru, ¿no? De ir limando fuerzas a hombres como Casero, como Igor, como Santos González. Ahí sigue Roscioli con su generoso esfuerzo, el italiano del conjunto Yastel Costa de Almería, el hombre que ganó en Barcelona el año pasado en la polémica etapa de la ciudad condal, en la última edición de la Vuelta Ciclista España. Bueno, aunque quiera llegar con ventajas, se está entregando mucho ahí en el esfuerzo. Ya vemos en la primera parte del descenso a los corredores del conjunto Kelme Costa Blanca. En el descenso del Padrún, hace ya unos cuantos kilómetros que la etapa se ha estabilizado. Bueno, sí, como decía Pedro, mucho más de 11 minutos no va a crecer tampoco la distancia de la fuga. Yo creo que no, y ya te digo, ha habido un compás de espera y ya una vez ya estabilizada totalmente la carrera, la llegada de la montaña, yo creo que también hará que, sobre todo Vicente Belda, empiece ya toda esa táctica que, como pues sobre todo nuestro amigo y segundo director de Kelme dice que muchas veces después de la etapa examinan un poco lo que ha sido la jornada para ellos y también empiezan a planificar lo que va a ser la etapa del siguiente, ¿no? Yo creo que la etapa de hoy tiene tres caras bien claras, ¿no? Los primeros 70 kilómetros llanos, que se podría producir una escapada como así ha sido, luego la llegada de la montaña, un terreno que tiene que ser preparatorio para Roberto Eras, haga luego ese salto final en la Angliru, ¿no? Que sería la tercera parte interesante de la etapa, ¿no? En ese aspecto yo creo que ya metidos en esta zona de montaña, algo ya habrían pensado tanto José Luis Laguía como Vicente Belda para mover la carrera, porque hasta ahora yo creo que no es ninguna sorpresa lo que está ocurriendo en el día de hoy para los que más o menos
seguimos el ciclismo día a día. Magnusson llega a la cola del pelotón. Aprovechando el descenso que está haciendo, bueno, ligeros los hombres del conjunto Kelme Costa Blanca, y vemos la llegada de Glenn Magnusson a la cola del grupo. Pero bueno, otro que puede tener un día difícil si ya se ha quedado en el padrón. Sí. Y además te quedas solo, que eso sí que ya es peligrosísimo. Te quedas con uno de esos grupetos que sabes que se va a crear al final una solidaridad y un compañerismo que te pueda permitir seguir un poquito más hacia adelante, pero como te quedes solo, 2 o 3 solos, fuera de control, como comentaba anteriormente Miguel Moreno, para corredores que van un poquito más justo de fuerzas, y con el final que hay hoy, el fuera de control lo va a sufrir seguramente alguno, ¿no? Y para el grupo de fugados, 3 kilómetros para llegar a la cima de este segundo puerto, otra vez en esta ascensión, Lombardi en la parte trasera, también Micelia y también Jan Ruska. Ahí se acaba ya el descenso para el pelotón, para el equipo del conjunto Kelme Costa Blanca, y bueno, pues vamos a ver lo que decía Pedro, si hay un pequeño tirón, un pequeño abrir gas también ahí en el grupo para mantener vivo el ritmo de esta 16ª etapa de la Vuelta Ciclista España. Santiago Botero, y era José Ángel Vidal el hombre que tiraba ahí en esas posiciones de cabeza. Bueno, y cómo le agradezco yo al Kelme que vaya controlando la carrera, sobre todo en el descenso, ¿eh? Siguen los hombres del Kelme en esas posiciones de cabeza. Se ha acabado el descenso, eso quiere decir que están entrando en Mieres, y enseguida pues es entrar y salir. Otro puerto, Santo Emiliano, para los 135, bueno, menos los 13 que van por delante. Recuerden que se ha producido ya un abandono en la jornada de hoy, el de Christophe Oriol, que deja con tan solo 3 corredores al conjunto Jean de la Tour en esta Vuelta Ciclista España. 1:13, ha vuelto a subir un poquito la diferencia entre cabeza de carrera, el grupo de 13 corredores, y el pelotón. Ahí vemos a Vidal que se echa la mano al oído, le deben estar dando alguna instrucción ya desde el coche, apretando ahí el auricular para poder escuchar lo que le dice probablemente Vicente Belda, el director del equipo. Claro, siempre es muy útil hombres como Vidal, como Cabello, ¿no? Son corredores veteranos, saben perfectamente su labor, y aunque bueno, pues les vaya dando instrucciones siempre el director, perfectamente saben lo que hay que hacer en carrera. O sea, muchas veces es simplemente para aclarar alguna duda o poco más, porque son corredores que cuando se tienen de compañeros da gusto, ¿no? No son los únicos, hay otros muchos que también tienen esa visión de carrera que lo da la veteranía, lo da a lo mejor el pasar muchas penurias en carrera, ¿no? Tienen muy buenas condiciones atléticas, pero disminuidas respecto a otros, ¿no? Y entonces tienen que espabilarse y aplicar mejor esas energías que tienen en carrera, y sobre todo en esta situación en favor de un líder, ¿no? Y prácticamente saben perfectamente qué ritmo tienen que marcar, si tienen que acelerar, si no. Y cuando hay que dar el todo por el todo, pues se entregan al máximo hasta el último gramo de sus fuerzas, y luego ya para ellos será un llegar como pueda, ¿no? Pero es que sin esa labor muchas veces, bueno, pues los líderes no saldrían tan bien respaldados en etapas, ¿no? Que siempre el ciclismo es un deporte individual, pero como se ve muchas veces, el ciclismo necesitas un buen equipo que te arrope, que te acompañe y que te haga la carrera dura, o que sobre todo te pueda solventar cualquier tipo de percance que está siempre uno expuesto a lo largo de tantos y tantos kilómetros en la carretera. Pedro, Carlos, Sí, Iñaki. porque voy a intentar acercarme al vehículo de Kelme cuando estamos empezando a subir. El primero de los puertos, don Vicente, como usted quería. Y en este, ¿qué? Pues igual, como yo quería. Mire, tranquilos, como hemos subido y bajado este otro. Queda mucha carrera y hay que tener calma y tranquilidad. O sea que hasta el penúltimo no la liamos, o lo intentamos por lo menos. Hombre, el otro día nos bastó con el último, ¿no? Que era Lagos. O sea, va a haber sorpresas, es lo mismo por ahí, vete a saber. Si consigue usted que bajen igual los 2 siguientes que nos quedan, porque el último, como ya le voy a bajar tranquilito, están todos invitados, ¿eh?
bajado tranquilos este, ¿no? Sí, fenómeno, y te hemos subido más tranquilo todavía, lo que pasa que me extraña a mí tanta tranquilidad. Hombre, piensa que cada uno, pues, espera que viene aquí. Que nos damos con la mitad. A ver, un momentito. A ver, sea breve. Cada uno piensa en sus intereses, en sus corredores, en los contrarios. Y entre esto, bueno, estaba escuchando ya a Pedro. Casi nos damos, pero no nos hemos dado, por lo cual, y no ha sido culpa de don Vicente ni culpa de Carlos Pérez del Camino, sino del juez que venía por la izquierda. Yo no he sido, ¿eh? Pero no, estaba escuchando a Pedro hace un momento sus comentarios, ¿no? Del el diseño de estrategia y todo el rollo este, pues la verdad, nos juntamos José Luis y yo generalmente después de cada etapa tomando una cervecita y íbamos replanificando y planificando un poco lo del día siguiente, ¿no? Y bueno, ya veremos al final, no puedo desvelar nada. No hay manera de sacarles nada a estos hombres, ¿eh? Está muy prudente, Vicente, sabe que es un día muy importante y a pesar de que, como decía Pedro, él suele ser impulsivo y sabe que hay demasiado juego. Hay que guardar fuerzas, ¿no? Hay que guardar balas o para la en Valencia con sus fallas, pues le gusta mucho los petardos y en este caso los petardos en ciclismo, ¿no? Atacar, ofensiva. Pero bueno, yo creo que de una manera u otra posiblemente, que tampoco sería una sorpresa ni para Javier Mínguez ni para Juan Fernández, posiblemente endurezca un poquito la carrera antes del puerto de Langliru, ¿no? ¿Creo que Juan Carlos pedía paso también? Sí, porque a menos de 1 kilómetro para la cima ha sufrido un pinchazo sobre la delantera Jan Ruska y se ha quedado ahí rezagado. Vamos a ver si consigue enlazar con el grupo de fugados. Vemos a los fugados. Ahí hemos visto a Petaki que cogía ya la bolsa desde el coche. El avituallamiento está en teoría justo después de pasar, bueno, un poquito después de pasar el puerto de Santo Emiliano. Los italianos han visto que ha cargado ahí con la bolsa. Bueno, y Rosoli, qué generoso está siendo. Es que, a ver, por dejarse ver, seguramente, ¿no? Es un hombre que se entrega muy bien en ese tipo de faceta, pero llevando a los corredores que lleva ahí les está haciendo un favor importante en todo momento ya hemos dicho a Simoni, a Nicola Micheli, a Brochard principalmente, ¿no? Con claro, ese ímpetu que está llevando la carrera. Que queremos tiempo, pero tampoco podemos quemar todas las puertas porque la etapa va a ser muy dura. Observen, estarían casi 12 minutos la diferencia de los fugados. Aunque eso, insistimos, no preocupa en el pelotón porque además, como decía claramente ayer Vicente Belda, ellos renuncian a todo. Ellos quieren ganar la clasificación general y han ganado dos etapas ya en esta Vuelta Ciclista a España y no piensan ni en equipos, ni en la montaña, ni en nada más que no sea ganar la Vuelta. Con el bejarano Roberto Heras, ahí vemos por detrás a Chechu Rubiera, el asturiano del equipo Kelme. Yo creo que tiene un problema con la emisora o algo, porque creo que se está quitándose algún cable de los que llevan por entre el maillot y el culote. Bueno, sí, simplemente quizás se lo estaba arreglando. Sí. En este momento se le está pasando alimentos mucho y todo esto no va a ser para Checho Rubiera, es para todo el equipo. Está cargando y a su vez le está dando instrucciones don Vicente Verla, más chocolatitos, más galletitas, más calorías, más golosinas. ¿Le va a poner las botas, don Chechu? Tanto comer. Una buena fabada, efectivamente, vendría mejor. En casa. Creo que lo habéis oído, ¿no? Sí, sí. Una buena fabada en casa y no subiendo la Langliru. Con mucho sentido de humor, Checho, también. Y esas instrucciones iba a decir yo, Pedro, que esas sí que saben que no las escucha nadie, porque lo que se dice por los auriculares igual tiene mucho cliente. Y más sobre todo hoy el equipo Kelme, ¿no? A ver qué actitud va a tomar a lo largo de la etapa de hoy. Chechu también que habrá recuperado un poquito la moral, el tiempo ya hemos anunciado más fresco, más típico de lo que a él le gusta como buen asturiano, ¿no? Cubierto, sin lluvia, bueno, aunque a él le gustaría un poquito la lluvia para demostrar sus capacidades que tiene de bajador, pero posiblemente, bueno, no siempre, porque sabes el peligro que corre y prefieres que el tiempo esté como se está manteniendo en esta etapa de hoy en el Langliru, etapa reina de la Vuelta a España.
que sigue acercándose ya a la subida de Santo Emiliano, puerto que hemos visto que han coronado ya hace un ratito los fugados, con casi 12 minutos de ventaja. Y el descenso es bastante más complicado. Buenas tardes, pues la carrera va muy rápida y con mucho movimiento que ha tenido que intentar controlar como podía el conjunto Kelme Costa Blanca. Estos 13 corredores es el grupo que está en cabeza de carrera en este momento, formado por ese hombre, Brochard, Rafa Díaz de 11, Micheli, Rocholi del Jastel, Guerrica Goitia de Euskaltel, Lombardi, Simoni, Brosina, Trenti, Hruska de Vitalicio, Petacchi, Urser y Bramati. Destacar la presencia de Gilberto Simoni, un gran escalador del conjunto Lampre que piensa lógicamente en la posibilidad de conseguir la victoria de etapa y que, como pueden ver, tienen 12 minutos de ventaja respecto a un pelotón tirado siempre por el conjunto Kelme Costa Blanca, que aunque de momento está intentando controlar la carrera, seguro que tendrá que pensar en atacar en la parte final para consolidar ese jersey oro de Roberto Heras. Ahí le pueden ver cerrando prácticamente el bloque de sus compañeros. Hace buen tiempo aquí en la cima del Angliru, hace sol, pero la verdad es que durante la subida hay un poquillo de niebla, pero esperemos que todo lo puedan ver todos ustedes muy bien justo después del telediario en esta gran etapa hoy en la Vuelta Ciclista a España. Volveremos más tarde. Ahí ven al grupo subiendo un poco más cómodo que los fugados bajo el impulso de Fabio Rocholi. Santo Emiliano, puerto que ya han coronado los hombres que van en la fuga, como podían ver, con mucha ventaja. Sigue creciendo de momento la ventaja y Vicente Velda, que nos mantiene ahí en esa incertidumbre de saber cuándo se va a producir el cambio de ritmo en esta 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Enseguida se lo seguimos contando. Siguen más o menos igual las cosas, como pueden ver, con esos 12 minutos de ventaja, un poquito más que va a tener la fuga de 13 corredores respecto al pelotón, donde siguen los hombres del conjunto Kelme Costa Blanca siempre en cabeza, pero de momento con un ritmo tranquilo. Parece que va a llegar en este momento en la cima del puerto la diferencia máxima de los fugados, va a estar ya por encima de los 12 minutos y medio. Ahí les vemos desde la moto, ahí pasan justo la pancarta, exactamente 12 minutos y medio el tiempo que tienen ahora los fugados. Yo creo que sobre todo es por eso, Fabio Rocholi está ahí, venga a tirar de lo que es el grupo de los escapados, y esto, bueno, lógico, hace que todo el mundo vaya guardando fuerzas para la dificultad que tiene la etapa de hoy en esta parte final. Y bueno, pues cuando hay un corredor como es el italiano Fabio Rocholi, tan generoso en esa fuga, pues se aprovechan todos y de una manera u otra también van ampliando la ventaja respecto al pelotón, que están, bueno, pues tratando de marcarse un ritmo más o menos paralelo al de la fuga. Y sobre todo, bueno, pues yo creo que de una manera u otra me extrañaría muy mucho que Vicente Velda esperase simplemente la última ascensión al Angliru. Yo creo que, ya digo, bueno, pues este puerto que es novedad en la Vuelta a España, el Alto de la Colladilla, un alto duro, con porcentaje de hasta el 12% de pendiente, pero mantiene una media siempre alrededor del 8%. Un puerto que tiene pues 6,5 kilómetros, y yo creo que ahí va a tratar de hacer mucho daño posiblemente el equipo Kelme. Tal vez no, tenemos ocasión de ver, pero me extrañaría mucho que Vicente Velda dejase la carrera de momento tan tranquila y solo esperar al Angliru. Ahí ven ese Alto de Angliru que le estamos ahora mismo viendo, Colladilla, perdón, esos porcentajes que en algunas zonas llega hasta el 12% de pendiente. Es el segundo puerto de primera categoría que hay hoy, un puerto del Cordal, ya le subieron el año pasado. Como ven, comienza un primer kilómetro bastante duro, luego es un puerto que tiene muchos descansillos, ¿no? Esas rampas del 12% también, incluso del 13% hay alguna, pero siempre es una rampa fuerte, a lo mejor de 300, 400 metros, y luego otros 200, 300 metros más suave, con menos pendiente, y entonces al final esto rompe un poquito que esa pendiente media, que como se ha visto ahí era del 9%, al final se queda en un 9% y no crezca. Y aquí, bueno, pues el gran Coloso, puerto descubierto, bueno, descubierto hace tiempo ya para la gente de Riosa, pero para el ciclismo, el año pasado en Angliru, con ese porcentaje del 23,6, una recta
de 800 metros durísimo, cuando todavía quedan como 4 kilómetros para la línea de llegada. Pero vamos, como se ve ahí, va a mantener, siempre mantiene un desnivel muy constante los últimos 6 kilómetros, donde bueno, pues esa pendiente del 17% que marca ahí, aunque eso es examinando el kilómetro nada más, la rampa, como ven, del 10 al 11, pero que casi sí es una rampa, ¿no? Se ve ahí prácticamente cómo varía un poco, 19,6, 16,5, sí varía, pero es tan pequeño, y sobre todo el porcentaje que supere un 8, un 9% de pendiente en ciclismo es un puerto ya de por sí duro, y que el momento que superan el 12% ya necesitas un desarrollo especial, ¿no? Un desarrollo especial, como ya estamos, bueno, y hemos comentado a lo largo de la retransmisión de hoy, equipos como el Euskaltel Euskadi y el Kelme Costa Blanca apuestan por ese tercer plato. El resto de los equipos importantes en esta Vuelta a España, 2 platos, sobre todo por miedo a posibles lesiones, que un cuerpo de un ciclista muy acostumbrado ya al pedaleo, con 2 platos, con una anchura de ese eje pedalier, pues les da miedo que esa anchura sea un poquito mayor y que pueda provocar una leve lesión, pero una lesión que podría ocurrir luego, pasar factura en la última semana estamos en ella, pero sí en esas etapas decisivas que lógicamente llegarán, como la de Ciudad Rodrigo, la de Avantos, y en especial esa contraloj que tanto estamos hablando hoy, sobre todo por la diferencia que tenga que marcar Roberto Heras respecto a Casero, y si puede ampliar también sobre Igor González Galdeano, pues muchísimo mejor. El grupo que sigue bajando, camino de Sama, cuando lleguen ahí les quedarán, pues que es muy poquito, son 10 kilómetros prácticamente lo que hay de terreno un poco más llano, y empezaremos a resolver incógnitas en cuanto se llegue a la Colladiella, en la zona de Santa Bárbara, donde empieza la subida del puerto. Estos están en Sotrondio y nada, dentro de muy poquito. Carlos, el puerto empieza a subir un poquito por aquí, pero luego es dentro de un par de kilómetros cuando realmente se hace más duro. Juan Carlos. Pues eso, que ahora es cuando en realidad se comienza el puerto, aunque estamos ahora en una zona que es llana, pero ahora es cuando comienzan el grupo de fugados, los 13 corredores que marchan aquí. Bueno, pues vamos a ver este puerto que, como dice Pedro, también es exigente, y que probablemente no solo por detrás, sino que por delante también va a romper ya el ritmo de esos fugados. De momento yo creo que todo es eso, aprovechándose de la generosidad de Fabio Rosoli, todo el mundo tratar de guardar fuerzas, pero también en este puerto yo creo que Fabio ya tendrá menos punch, menos fuerza, ¿no?, para tirar de lo que son los fugados, y tal vez, bueno, pues a lo mejor Gilberto Simoni podría marcar un ritmo para que no decaiga, pero también es muy temprano. Gilberto Simoni no conoce esta ascensión, pero ya habrá oído de sus compañeros que la hicieron el año pasado, y esto le marcará, pues, guardar calma y guardar fuerzas para esa parte final durísima, ¿no? Checho Rubiera va a llegar a la cola del pelotón después de que haya solucionado sus múltiples problemas con el transmisor. Santiago Botero, José Ángel Vidal, los hombres que están, bueno, marcando ese ritmo, y bueno, sobre todo en este terreno, pues ya posiblemente sean un poquito más generosos en su esfuerzo, ¿no? Aquí se ve como, parece que no se va rápido, pero siempre esa imagen de la parte trasera del pelotón, corredores tratando de bueno, pues acoplar mejor la rueda, pero todo el pelotón en fila de a uno, lo cual indica que no se va para nada lento en el día de hoy. Lento en ese pelotón, ¿no? Lógicamente los escapados van incrementando su diferencia, pero aquí en esta parte trasera también es un buen barómetro, termómetro, para indicar que la carrera también está viva aquí, que aunque van tirando, como ya comentábamos, Vidal, como Santiago Botero, están haciendo un esfuerzo muy generoso para mantener esa distancia respecto a los fugados. Hombre, siempre sería bonito en un día como hoy que el hombre que gane la etapa del Angliru, como el año pasado lo ganó José María Jiménez, sea uno de los nombres ilustres de esta Vuelta a España, ¿no? Por aquello de la categoría y la mitología que ya ha creado este puerto en su primera ascensión, pues la segunda, poder mantener ese caché siempre es bueno, por eso que todos vivimos con un poco puntos de referencia, ¿no?
Sí, porque la verdad es que aunque el otro día Zinchenko hizo una gran subida, pues efectivamente, ¿no? Parece que en esos sitios tiene que ganar gente siempre con más nombre, con más presencia en el pelotón. Ahí pueden ver esos pasos estrechos que forman un pequeño embudo en el grupo, los frenazos por detrás. Ahí en cabeza se entra muy cómodo, pero detrás hay que esforzarse para estar atento, evitar caídas. Que solo falta eso en una etapa tan dura como la que se está disputando hoy, como la que están disputando hoy los 135 corredores que quedan en esta Vuelta Ciclista España después de 16 etapas. Pero bueno, la de hoy no ha acabado y alguno aún puede tener algún problema para finalizarla. Vemos ahí también en la cola del grupo a Paolo Tiralongo, un pelotón avituallamiento, corredor pequeñito que estuvo en el Mundial de Verona el año pasado. Muy buen palmarés también en el campo amateur, un campo muy duro en el ciclismo italiano. Hay nerviosismo ya ahora dentro de los coches, porque yo creo que efectivamente todo el mundo está consciente de que ya llega el momento importante de la etapa. Como decía Pedro, muchos corredores, sobre todo el año pasado muchos vinieron a verlo, pero por ejemplo Oscar Sevilla no lo había visto y vino este mes de junio a verlo. Y como decíamos, aunque Roberto efectivamente centra básicamente la atención en el equipo Kelme, Oscar está teniendo mucho protagonismo en esta vuelta y después de lo que hizo en Covadonga, de lo que hizo también en la Creueta, se espera que hoy vaya a ser un día importante para el corredor manchego del conjunto Kelme Costa Blanca. Hombre, muy poco peso, muy delgadito, que se adapta muy bien a esos duros puertos. Ahí tienen. Lo confirmaré en un instante, Carlos, pero me parece que Rastelli también se ha bajado de la bicicleta en el avituallamiento. Perfecto, cuando lo sepas nos lo dices. Ya vemos el inicio de la Colladiella, o el inicio no del puerto, sino de la parte más dura. Y como decían, carreterita estrecha y aquí ya todo el mundo querrá estar bien colocado porque a nadie quiere que le pillen despistado. La máxima diferencia ahora para los fugados, 12 minutos 44 segundos. Incluso ahora puede subir un poquito porque en el avituallamiento la gente aprovechará aún para comer y para prepararse para el final de etapa. Y bueno, como decía Pedro, esto ya es un poquito más serio. Y Gilberto Simoni es el hombre que va marcando un ritmo, yo creo que tampoco con intención clara de marcarse, sino sobre todo de vivir de esas rentas que hasta ahora han ido consiguiendo en la etapa, ¿no? Comentaba yo que creo que pues un hombre un grandísimo escalador, pero ante esa falta de motivación y que al fin y al cabo también te vas cansando con el paso de los días y de la carrera y de la temporada. Pues yo creo que para poder ganar en esta subida al Angliru pues necesitaría contar a lo mejor con 4 o 5 minutos de ventaja en la Riosa, ¿no? Justamente al comienzo del puerto del Angliru. Entonces en ese aspecto, pues él, aunque ahora de momento la renta es mucho mayor, pero tratar también de marcar ahí un poquito, invitando a otros corredores a ir pasando, a que sigan viviendo de esas rentas que afortunadamente están consiguiendo. Sí, porque la verdad es que tanto hablar de Roberto, y yo creo que eso está en el ambiente de la carrera, parecía que esta etapa solo la podía ganar un corredor, pero por eso vino bien quizá lo que dijo ayer Vicente, que ellos hoy por hoy no piensan ni en la etapa, ni en la general de la montaña, ni en la general por equipos, en nada, sino en que este hombre, que como pueden ver está llenando los bolsillos, porque la etapa va a ser larga y dura aún, pueda ganar la Vuelta Ciclista España, algo que sería excelente para él. Una culminación, podríamos decir, aunque es un hombre al que se le puede pedir si cabe un poquito más aún, sobre todo de cara al Tour de Francia, ese gran Tour que hizo este año, quinto en la general, cerquita de ganar en Morsin. Sí, pero era el primer Tour, o sea, es difícil debutar en un Tour. Pero él siempre lo hace bien. Pasa que Beloki ya lo hizo muy bien y cuando debutó en la Vuelta también lo hizo muy bien, es decir que es un corredor al que yo creo que se le puede exigir, porque está demostrando que es el mejor de esta generación y es un hombre que, a veces comentamos tú y yo sobre todo, esa sensación de frialdad y de saber muy bien lo que quiere hacer en cada momento. Ahora quizás estará un poquito más, no ahora porque él está muy centrado lógicamente en la carrera, pero ya saben que se sigue hablando de su futuro que, no sé, a mí
Si realmente acaba unido al de Armstrong, me tiene un poco decepcionado, ¿eh? Porque, hombre, fíjate, según va el euro ahora, te sigue sin mínimo siempre, mínimo. Madre mía, no sé dónde vamos a ir con nuestro euro. No, no, sí, está muy claro. Mejor dólares. Y no me atrevo en ningún caso a discutir ni a cuestionar nada de lo que haga, porque él es el único que puede decidir sobre su vida y el único que sabe exactamente lo que quiere hacer. Cada día que pasa se frotará la mano. Tonta la cotización del dólar respecto al euro. Toma ya. Un kilito más que gano hoy, de ayer a hoy. No, hablando en serio, ¿no? Insisto en que no me atrevo a valorar las decisiones de nadie porque él sabrá muy bien lo que quiere hacer, pero claro, ir a US Postal, pues desgraciadamente me parece que quiere decir renunciar al Tour y eso en un corredor del potencial de Roberto, pues yo no digo que evidentemente no es fácil ganar el Tour, es una carrera en la que se exige mucho contra el reloj, pero oye, su nivel y sus posibilidades. Bueno, pues que vayan con la talegada, pues otro equipo, ¿no? Que vayan ahí con los billetes. Sí, sí, no. Que le pagan en euros, pero que un poco más con la devaluación del dólar. Confirmado. No lo del euro, ni... No, que Rastelli se ha bajado de la bicicleta. No, la verdad es que también hay que recordar. No, lo del euro es verdad, porque esta mañana estaba escuchando las noticias al levantarme y decían que había empezado la bolsa con un mínimo del euro. Ahora, para acabar un poco la historia... Vosotros dos y yo ya sí que lo tengo clarísimo, sois enemigos nuestros. Habláis de lluvia, habláis del mínimo del euro. Ya solo falta que, no sé, vamos a hablar de ciclismo, venga. Ya para acabar con la historia de Roberto, la verdad es que hoy ha vuelto a salir la información al respecto, pero también hay que recordar lo que dijo Johan Bruyneel cuando salió por primera vez esa historia, que ellos no se dirigían nunca a corredores con contrato. Eso lo dijo claramente Bruyneel, habrá que ver si efectivamente es cierto o no, pero también es verdad que Armstrong manda mucho en ese equipo y quizá a la vez que quiere un buen compañero se da cuenta de que está eliminando un duro rival también de cara al futuro. Sí, ese es el miedo que tienes tú, que quiten un rival a Armstrong, como es Roberto Heras, ¿no? Aliarse con el enemigo, ¿no? Ahora, también es verdad que, claro, cuando a uno le ofrecen un contrato, si es verdad lo que se dice, que te soluciona la vida, y, pues esto es muy lógico también que uno decida aceptarlo, o sea, que insisto que en ese sentido no me atrevo a cuestionar lo que decida Roberto, ¿no? Pero que desde un punto de vista pues, periodístico, de aficionado, de amante del ciclismo, sería una pena dejar de ver a Roberto con esa opción que siempre puede tener, ¿no? De llegar a ganar un Tour y si no como mínimo de disputarlo, ¿no? Carlos, para estar en el podium. ¿Sí? Sí, porque vamos, estamos discutiendo sobre Roberto Heras, vamos a ver si aclaramos algo. Señor Quiles, que dicen los de Armstrong que se lo quieren llevar y Pedro Delgado y Carlos de Andrés no hacen nada más que hablar del euro. ¿Tiene usted la talegada para que no se marche Roberto Heras? Bueno, lo primero que tendrá que decir es si él quiere o no quiere marcharse. Una vez él diga que no quiere marcharse, yo me imagino que un acuerdo tendremos nosotros. Pongamos que Roberto dice que sí, pero con talegada. Contra eso es muy difícil hacer las cosas. Si él quiere marcharse y no está a gusto, muy difícil que se pueda retener a un corredor de la categoría de Roberto Heras a disgusto de un equipo. ¿Van a hacer todo lo posible porque se quede? Lo hemos hecho hasta ahora y continuaremos haciéndolo como hasta ahora. No tiene usted noticias, ¿no?, de que él se quiera quedar. Son todo noticias desestabilizadoras para ver si pueden incidir en que no esté a pleno rendimiento. Muchísimas gracias, señor Quiles. Bueno, sí que es verdad que muchas veces Roberto Heras ha comentado que durante la Vuelta a España que no quería hablar sobre su futuro, que él quiere estar centrado en la carrera. Y bueno, pues surgen las noticias siempre como ante el buen resultado que está haciendo, pues todo el mundo siempre en la recámara como noticia tiene su futuro, ¿no? Pero yo creo que Roberto Heras, como estamos comentando, es un hombre que está muy centrado en la bicicleta, muy equilibrado en todos los aspectos y si ha dicho eso, que no va a hablar de su futuro hasta que termine la Vuelta a España. Todas las noticias que salgan posiblemente sean un poco bulos o más comentarios, como podemos hacer ahora nosotros en este momento de la etapa, que va tranquilo, que lo que luego haya de verdad en el seno, no digo del equipo Kelme, sino sobre todo en el seno de la familia Roberto Heras, ¿no? Que entre ellos sabrán perfectamente hacia dónde van a ir los tiros, pero que ahora, lógicamente, la apuesta más clara y mejor es luchar por el triunfo en la Vuelta a España. Bueno, y que en la línea de lo que comentábamos antes, él siempre ha mostrado ser un tipo muy serio para estas cosas y él ahora está metido en la carrera y no creo que esté efectivamente muy preocupado.
entre otras cosas porque ofertas no le van a faltar y él sabe que de ahora en adelante, y porque se lo ha ganado y lo ha demostrado, va a tener un buen futuro en los dos aspectos, tanto deportivo como económico. Bueno, vamos a ver ya de nuevo a los jugados. Menuda carreterita estrecha, ideal para emboscadas y jugar a ciclistas. Vamos a ver cuando llegue el grupo por ahí, que seguro que querrá todo el mundo estaría bien colocado. Iñaki. Sí, simplemente a ver si podemos hablar con Juan Fernández. Brevemente. Bueno, ya hemos pasado 2 y no ha pasado nada. Todos esperamos lo que hemos venido comentando, ¿no? Que sea el equipo Kelme el que pase a coger un poco el protagonismo de la etapa. Tiene un equipo de... Momento, que tenemos curva a la izquierda con frenazo incluido. Sí, te decía que tiene un equipo de escaladores natos y hoy la etapa realmente es para escaladores. Por tanto, yo creo que tal vez ahora en este puerto de primera categoría, en la Colladilla y en el Cordal, seguramente empezaremos ya a ver y a vivir ya los primeros ataques. Gracias. Sí, Juan Carlos. ¿Juan Carlos? Sí, te decía que Roscioli, la verdad es que el grupo ha estado subiendo siempre junto, el grupo de los fugados, los 3 puertos, pero ya en este tercero, a medida que se va haciendo más duro, pues empiezan a quedarse corredores descolgados. El primero que lo ha hecho ha sido Roscioli, que era precisamente el que más tiraba. Tenemos a Gilberto Silmoni, el hombre que está centrando toda la atención, primo de Francesco Bosser, como nos comentábamos durante el último Giro de Italia. Un corredor que le costó cuando pasó a profesional, pero ya lleva, sobre todo desde el año pasado y haciendo muy buenas carreras, sobre todo en el Giro de Italia. Magnusson se baja. Otra baja pues en la Vuelta Ciclista España, tercera baja y lo podemos ver. Glenn Magnusson, el sueco del conjunto Farfritz, que se retira también de la Vuelta, un momento triste, aunque es un corredor que ha luchado y ha estado muy presente en carrera en la primera semana, intentando buscar fugas, metiéndose incluso en alguna llegada, ayudando a Jan Koers para que pudiera luchar por las victorias, o por la victoria que consiguió el corredor holandés. Ahí detienen, el abandono, el juez que le pide ahí el dorsal en la bicicleta. Glenn Magnusson, pues tercera baja en el día de hoy en la Vuelta Ciclista España. Ya lo decíamos antes, si se había quedado en un tercera. Y solo, además. Y solo. Todavía te quedas con un grupito y dices, bueno, pues siempre podremos superar a lo mejor tal vez la etapa, ¿no? Pero con la dificultad que estaba mostrando ya en en la subida al Padrón, yo creo que ha optado pues muy a su pesar por el mejor camino, ¿no? El dejar la carrera y recuperarse un poquito de los esfuerzos acumulados de la Vuelta a España y de la temporada, que para todos no hay que olvidar que estábamos a mediados de septiembre. La temporada siempre solía terminar eso, a mediados de septiembre. Ahora con la inclusión de la Vuelta a España finalizando la temporada, se ha alargado prácticamente hasta mediados de octubre, cuando se celebran los mundiales de ciclismo. Sí, para algunos, aunque la Lombardía... Sí, pero ya casi todo va enlazado con el mundial de ciclismo, ¿no? A mediados ya normalmente el 20, como mucho el 20 de octubre ya, por ahí ya se acaba la temporada de la inmensa mayoría de todos. Queda siempre algún que otro criterium, ¿no? Como la subida a Montjuïc. Criterium carrera en línea. ¿Carrera? Sí, ya he visto. Hasta ahora. No, pues son carreras por invitación, ¿no? Luego se disputa sí, a tope, es ¿no? un poco extraño, pero bueno, eso ha sido siempre así y de momento no cambia. Bueno, ponemos al grupo ya que tiene que estar acercándose, ¿no? Iñaki hacia el principio de la subida. Ya están en ella y confirmado, ¿eh? Aquí empieza esto a moverse mucho más deprisa, ¿eh? Y menos de 3 kilómetros por los de delante. Sí, la carretera es estrecha, como comentábamos un poco el otro día, antes de la Rabasa. Eso ya siempre queda incertidumbre, ¿no? Saber que empieza a ser más duro, que la carretera es más estrecha, que hay que ir con cuidado, que ahí alguien puede tener una avería, cualquier cosilla siempre obliga ya a una cierta tensión entre los corredores. Esto ya es una locura, ¿eh? El coche que pasa, la moto que frena, el ciclista que empuja, esto ya... Vamos, que estamos metidos de lleno en el jaleo. Ahí vemos al pelotón completo, que siguen los hombres del conjunto Kelme, pero observen, como les decía, por la parte derecha ya se ven algunos maillots azules del conjunto Festina que empiezan a estar bien situados para la parte más interesante de esta 16ª etapa, la gran etapa del Angliru, segundo año consecutivo que la Vuelta viene a un puerto que el año pasado se vivió con una intensidad increíble. La verdad es que se habló, como decía Enrique Franco,
un año de esta etapa, y eso es algo que muy pocas veces ha sucedido. Este año ya lógicamente pues ha sido un poco menor el impacto, pero es que la novedad del año pasado fue increíble, un fenómeno social. Todo el mundo hablaba de la subida al Angliru y durante el año iban pasando los meses, pero siempre había noticias del Angliru. Ahí ya, Pedro, parece que hay un poco de cambio de ritmo. Vidal está dando un poco más gas a su máquina. Quizá acaba, ¿no? Él ya... Que ella va a acabar aquí su trabajo y está gastando... ahí se abre. Ahí ya se abre, ahí como se ha visto perfectamente desde ese helicóptero, como ella cede posiciones poco a poco, y eso es que la intención clara de Kelme Costa Blanca Vicente de mover la ambicioso y no iba a esperar al último puerto. Ahí vemos efectivamente cómo se ha cambiado muy bien el ritmo. Observen, veían subir hace muy poquito a los fugados y observen la diferencia de ritmo. Recuerden que ha sido 13:40 13:40 la máxima ventaja que hemos visto para los fugados. Y observen ahí ahora Santiago Botero, yo creo que es el hombre que está ahí en cabeza del grupo, y entre la carretera y el ritmo, el pelotón que va estirándose muchísimo. Bueno, Paco Cabello no ha trazado mejor la curva. Fíjense que curva hace frenar a muchos corredores, y con el impulso que está tomando ahí el equipo Kelme, lo que comentamos, ¿no? Hay que tratar de ya estar en este puerto con esta estrechez, tener buenas posiciones en el pelotón para no verte, bueno, pues cortado o cualquier avería, y estar siempre con los mejores, ¿no? Que además de la dureza, el ritmo ya es superior y ya empieza a quedarse muchísima gente, ¿eh? Sí, sí. Ahí vemos por detrás a Ralf Gravash. Fría un poquillo en esa curva, me parece que vuelve a reintegrarse al grupo. La verdad es que es un puerto muy bonito, ya hemos tenido ocasión de verlo, ¿no? Y yo creo que también la incorporación, falta la cobertoria, que tanto disgusto, ya hemos comentado que dio el año pasado algún que otro corredor, han tenido que obviar un poquito por esas desgraciadas caídas que hubo en su descenso, pero la inclusión de este puerto yo creo que no va a echar en falta nada la cobertoria, incluso este es mucho más duro que la cobertoria. Y bueno, pues con el ritmo que se está viviendo ahí, toda una procesión de corredores, todos en fila de a uno, y corredores ya cediendo ante el ímpetu de Francisco Cabello en estos momentos. Sí, sí, que va muy fácil. Observen que ahí yo creo que se va a producir ya un primer corte. Observen cómo se está abriendo un hueco ya, y van a entrar 30-35 corredores aproximadamente en el grupo de cabeza, y lo por lo menos incluso. Y 8 del Kelme. Ahí lo pueden ver, qué poquita gente está quedando ya con el impulso del conjunto Kelme Costa Blanca. Observen ahí ya como la gente intenta buscar un ritmo, un grupo que se adapte mejor a su ritmo. Vemos a Rafa Casero en la cola del grupo junto con Martín Garrido, el corredor del conjunto Relax Fuenlabrada. Ahí vemos a los hombres del conjunto Kelme Costa Blanca, que a unos 55 kilómetros para la línea de meta han cambiado claramente ya el transcurso, el devenir de esta 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, la gran etapa del Angliru. Ahí vemos a algunos hombres que intentan aún no quedarse cortados, alguno que ahí le ha pillado un poco despistado y parece que intenta progresar también, pero es lo que decíamos, entre el ritmo y que la carretera es estrecha, o vas ya entre los 20 primeros o sabes que vas a tener problemas. Y muy bonito el puerto, esas imágenes aéreas. Yo no sé, no me da la sensación que la haya subido yo este puerto, pero no sé, tal vez me acuerde en adelante, ¿no? Pero no lo tengo yo en mi mente, ni siquiera haberlo subido en alguna de esas vueltas a Asturias en que he participado. Ahí para un poco la pendiente, después de esa zona del 11%, parece que... Sí, pero se queda en el 7%, o sea, es muy poquito. Bueno, pues sí, parece que da un poco de respiro, ¿no? Ahí nuestra moto que va progresando, va adelantando corredores. Vemos a Viecho Conte, a David Echevarría, intentando superar a algunos hombres ahí para llegar a lo que va a ser la carrera ya, que va a estar para muy poquitos corredores. Ahí observen, como decía Pedro, una subida muy bonita, esta subida de la Colladiella, en la que los hombres del conjunto Kelme Costa Blanca están castigando ya claramente y Cabello al pelotón. Cede su relevo a Félix Cárdenas. Ahí viene el colombiano con Fernando Escartina a su rueda. Quedan por detrás aún Checho Rubiera, Óscar Sevilla y Roberto Eras. Vaya destrozo que ha hecho en la cola del pelotón. Sí, ahí vemos a Igor, que está, perdón, a Ángel, ha colocado a Ángel Casero a la rueda de Roberto Eras. Y ahí volvemos a ver a Ralf Gravash, que una vez se ha producido de nuevo ese cambio de ritmo por parte del conjunto Kelme Costa Blanca, está sufriendo también
para mantener el ritmo. De todas maneras, quizá ellos tienen decidido que en la subida final Roberto tiene que ir un poco por libre, ¿no? Con la ayuda que le pueda dar Óscar Sevilla, pero que los demás lo que van a hacer es que la carrera vaya dura hasta ahí, porque efectivamente queda otro puerto de primera aún y se están abriendo ya muchos corredores que va a ser difícil que puedan recuperar, porque estamos hablando de una etapa en la que es de nuevo ahora ya subir y bajar prácticamente lo que van a hacer los corredores. Sí, bueno, después de este puerto tiene un terreno, vamos a decir, favorable por la bajada, pero una bajada larga, no tan pendiente como la que están haciendo ahora. Llana, en La Vega, por ahí, efectivamente. Y luego un poquito llano durante 5 kilómetros, pero bueno, que simplemente vale para recomponer un poquito la táctica para afrontar luego ya ese penúltimo puerto del Cordal, donde ese sí que es subir, bajar y subir al Angliru. Pues por ejemplo, Ángel Casero, ya se le han quedado 2 de sus compañeros, el último que se le está quedando es Jaime Hernández, lo va a pasar mal después porque se va a quedar completamente solo, mientras los Kelme, incluso los vitalicios se están manteniendo ahí, ¿eh? Ahí ven al grupo Kelme, que ha dejado ya en 2, 4, 6, no he podido contarlos a todos, pero vamos, aparte de los Kelme puede haber 15 más, 20 más, estirando muchísimo. Aquí Francisco Cabello, después de su esfuerzo, a ver los destrozos, como comenta Iñaki, ha realizado y diciendo, ¡guau! ¡Qué pocos amigos he ganado hoy! Yo creo que ahora más o menos, tampoco creo que dentro del equipo Kelme haya intención de romper más ritmo, sino simplemente mantener este ritmo vivo, pues quedarse con esos hombres como es Chechu, Óscar Sevilla, Fernando Escartín y Félix Cárdenas, para que estén siempre arropando a Roberto Heras en ese terreno que después de este puerto de la Colladella, como ven que coronan ya los fugados, les tocará a ellos. Buenas tardes, recordemos que sigue la fuga de 13 corredores que acaba de coronar la Colladella, pero lo importante está pasando ya en el pelotón, porque Kelme Costa Blanca ha roto el ritmo ya, ha sacrificado a corredores como Ángel Vidal, como a Paco Cabello, y observen qué poquitos quedan ya en el grupo de cabeza, cuando quedan aún aproximadamente unos 52 kilómetros para que finalice la etapa. Queda aún la subida al Cordal y finalmente la subida al Angliru. Kelme está haciendo una apuesta clara para que Roberto Heras pueda coger el margen suficiente para ganar la etapa. De momento se mantienen los hombres importantes en el grupo de cabeza, pero Kelme que está rompiendo absolutamente ya la carrera. Ahí seguimos viendo cómo ha bajado la diferencia. Sí, sí. En muy poquito tiempo les han bajado ya 3 minutos, eso lógicamente tenía que suceder. Vemos a Félix Cárdenas. Yo creo que Félix Cárdenas va a tratar de mantener el ritmo que vaya, pero aguantar que aguanten que este grupito pase este puerto y que al menos esté también para echar una mano en el Cordal. Ahí va Roberto, veíamos. No, pues era Cárdenas, ¿no? Quizá el que sí, se habría llegado allá. No, Cárdenas aguanta, ¿no? Era. Pues no sé. Pues debía ser Checho entonces, porque está Fernando Escartín y está también Óscar Sevilla. Vemos allá a Mariano Piccoli por detrás, subiendo ya al ritmo que puede. El corredor del conjunto Relax Fuenlabrada. Vemos a Nácor Burgos también, sufriendo también en esta subida a la Colladella. Chechu era Sevilla, el hombre que por lo menos ha ido ocupando parte atrás. Tal vez puede ser una táctica, si él va bien no tiene por qué ceder, sino quedarse ahí atrás
y examinar a ver cómo ves a los otros rivales, ¿no? Bueno, vemos a Virenque, vemos a Rumsas, vemos a López de Munain, a Santos González, Alan Franqui, Carlos Sastre, Manolo Beltrán, Santi Blanco, Roberto Laiseca. Ahí está Sevilla por la derecha. Tal vez va un poco de espía, si se puede decir, a ver cómo se mueve ahí la carrera. Ahí se ve que dos corredores, haya cedido alguno. Sí, algo ha sucedido ahí, que ha abierto ese pequeño hueco. Chechu, a lo mejor... No, Chechu sigue ahí delante de Roberto. No, que digo, Chechu ha sido que ha cedido un poquito al impulso de Cárdenas y a su rueda que iba Fernando Escartín. Ahí volvemos a ver la cola del grupo, sigue progresando en esta moto. Vemos a Abraham Olano precisamente con Unai, con Aitor Osa, los dos hermanos que siguen ahí metidos en ese grupito. Vemos también por ahí a Paolo Lanfranchi, a Félix García Casas, a Rodolfo Massi, a Massimo Codol y a Simone Bertoletti, el corredor del conjunto Lampre, que iba en cabeza de ese grupo. Recuperamos de nuevo el ritmo de Félix Cárdenas en la subida a la Colladiella. Hay un par de hombres también del conjunto Euskaltel. Hemos visto a Alberto López de Munain, a Roberto Laiseca y buena lógica debería ser Chema del Olmo, otro corredor que se encuentra ahí por parte del conjunto Euskaltel Euskadi. Ahí tenemos a Félix, a Fernando Escartín, a Chechu Rubiera, a Eras, a Casero, a Rumsas, estaba Tonco, efectivamente, que no lo habíamos nombrado anteriormente. Efectivamente está Chema del Olmo, está Gentili también por parte del conjunto Cantina Tolo, y Vladimir Beli, creo que es el hombre Igor, que aguanta ahí la cola. Y Igor, sí, efectivamente, Igor González de Galdeano, subiendo de todas maneras en la cola de ese grupito. Muy poquita gente queda ya, y esto no ha hecho nada más que empezar. Y uno que ya cede, que me parece que es Vladimir Beli. Les dice adiós. Se le están llevando ya con un puntito extra. Un hombre que ya tuvo que sufrir mucho en el Giro de Italia para intentar estar siempre con los mejores. Carlos. Sí. Pues esa es la subida. Atención al descenso de Colladiella, porque es un espectáculo magnífico, pero para verlo por televisión. Iñaki, ¿no, Juan Carlos? Animándome. Sí, es para que se prepare. Pero lo pasa que lo que oigo no lo puedo hacer. Y ahí vemos a Cárdenas, que aguanta el ritmo. Insisto, yo creo que ahora ya sí que Kelme intentará que se mantengan esos metido ahí en la cola del grupo, porque queda otro puerto de primera y la subida final hasta el Angliru. Bueno, esto es lo que a algún director le gustaría, ¿no? Hacer un abanico subiendo y quedarse solo. Casi. Ahí Chechu, que ya Chechu le sobra saca todo, lastre. Sí. Hay que ir lo más ligero posible en esta parte final de la etapa. De momento el tiempo que aguanta, como pueden ver, aquí sigue haciendo sol, ¿no? Ha abandonado nunca el sol la parte más alta del Angliru, en estos 1560 metros donde se encuentra situada la línea de meta del Angliru. Desde la pancarta hasta la meta ya es llano, incluso un poquillo de descenso, y es la altitud máxima de la subida de este puerto, que no tiene, bueno, por ese problema con el oxígeno que siempre suele contar Pedro a partir de los 2000 metros, pero que ya tiene otros muchos como para que encima tuviera ese. Ahí vemos a Vladimir Beli, el hombre que está metido en la general junto con Raimonda Rumsas, que es el mejor del equipo, no cabe olvidarlo, es el sexto en la clasificación general, mientras que Beli es el octavo, con poca diferencia, eso sí, 4.19 y 4.58 en la general. Ay, este ya se ha quedado, este ya no puede seguir el ritmo, entre que quiere salvarse de los coches y la manita que se echa el hombre, porque le está costando lo suyo seguir al grupo de los favoritos. Sí, es que Cárdenas aquí se va muy rápido, sí. Está que no ha parado nada, o sea, y yo creo que ahí hay algún otro que ya se veía por la cola. No solo otro. ya Chechu, que le hemos nombrado al pobre un par de veces, sino yo hay alguno tocado, como se ve en esa parte de atrás, que terminan algunos que no ni pierden contacto, pero tampoco llegan a entrar, lo que se dice, a rueda de ese grupo, ¿no? Soñando con que se acabe el puerto para... Sí. Mirando a la cuneta derecha, izquierda, a ver dónde viene la señalización esa que ya indica el último kilómetro para el paso de la cima. Sabedores que ahí, bueno, se tiene que hacer un último esfuerzo, pero puede uno aguantar este vivísimo ritmo que está poniendo a la carrera y al conjunto Kelme Costa Blanca, que ha tenido que trabajar mucho, recuerdo, en el inicio, porque había muchas fugas, han tenido que seleccionar bien quién entraba y quién no en la fuga de cabeza, y después sí que han tenido ya un poquito más de calma. Vemos ahí a Fabian Jecker, el suizo, que está haciendo una buena vuelta. Vemos también por parte de Euskaltel a Roberto Laiseca y a Santi Blanco también en la cola del grupo, y a Óscar Sevilla,
que bueno, siempre queda la duda y si efectivamente está ahí porque va un poquito más cómodo, es que quizá le está faltando un poco de ritmo al manchego. También hay días que no vas tan inspirado, ¿no? Si bien es verdad que la demostración de la vuelta en particular pues en los lagos fue menos de 10 minutos ya. Observen cómo está bajando de rápido. Eran 13:40 hace muy poquito la ventaja de los fugados. La verdad es que a veces es mejor mirar y dejar lo de siempre, ¿no? Que lo peligroso no son las balas, es con la velocidad con que llega. En este caso, los peligrosos no son los kelmes, sino la velocidad que les llevan a los demás. Aquí Santi Blanco haciendo la goma, sí, pero tratando eso de no perder contacto con este grupo. Luego tendrá ocasión de recuperar si puede en la bajada, una bajada que, como nos acaba de comentar Juan Carlos Rivero, con bastante peligro y donde, bueno, pues bueno, ante la situación yo estaba pensando en Chechu Rubiera, pero yo creo que Chechu, como todo el equipo que él me he volcado para proteger a su líder. Vemos a Gentili también, que le cuesta al italiano, que tuvo ayer una buena opción de intentar una victoria de etapa en la Vuelta Ciclista España y que está sufriendo para aguantar el ritmo en la parte final de ese grupo. Vemos ahí a Chechu que efectivamente, y ahí vemos el pulsómetro con Manolo Beltrán muy cerquita ya de las 180, rodando en este puerto, corredor que estaba con ilusión de hacer hoy una buena etapa, una etapa larga que... Bueno, observen ahí cómo ha subido ya hasta las 180 pulsaciones, el ritmo que está llevando el Kelme, y efectivamente no le van a dejar mucho margen ahí a Manolo. Sí, porque bueno, está ahí en ese punto ya que hay que guardar fuerzas, hay que ir midiendo bien el esfuerzo para poder coronar y no hacer un esfuerzo extra que luego con los dos puertos que quedan aún en la jornada de hoy te puedes pasar factura. Entonces tratas de mantenerte siempre a esas posiciones prácticamente las máximas, pero dejando un pequeño margen para poder, bueno, guardar fuerzas. Siempre de que no se guarda fuerzas en esta situación de carrera, pero sí muscularmente, que las piernas no exprimirlas al máximo, porque con los dos puertos que quedan aún va a ser cuestión de esperar y tal vez luego la bajada es siempre un momento propicio para recuperar un poquito. Para ellos ya ha terminado la tortura. Y ahora empieza para nosotros. No, para todos, también ellos en bicicleta. Yo creo que dependerá ahí si es Chechu quien conduzca este pelotón, pero de una manera u otra, bueno, pues una situación que, sobre todo en este puerto, como se ve que no puede comer, no puede beber el corredor, que también tiene su desgaste. Ahí se ve como Roberto le saca echa mano al bolsillo para tratar de... Sí, pero hay que tener cuidado, porque ya vimos ayer a Hervé, sí. Que te llega una curva en la que has de rectificar y te faltan manos para todo lo que hay que hacer. Ahí veíamos también a Carlos Sastre en el centro del grupo. Vemos pasar, bueno, ahora va a ser un constante pasar de corredores, un rosario de corredores camino del descenso. Ahora se pasará por, bueno, se dirigirán hacia Villa Llana, donde se encuentra la meta volante, La Vega, La Barraca, La Soterraña y después la subida al Cordal, y ahí sí que ya no va a haber un mínimo de tregua. Qué bueno que tengamos helicóptero, porque por lo menos podemos situar también mucho mejor la carretera y ver que, pues, cómo todo el mundo trata de progresar y meterse entre el grupo de los favoritos, sobre todo esos que acaban de pasar. Seguramente tomen alguno, si hay alguno más habilidoso, algún riesgo más para, bueno, pues volverse a incorporar en este grupo donde ahora hay un terreno, como estamos anunciando, relativamente más cómodo después de este, durante 3-4 kilómetros que va a ser este vertiginoso y peligroso, ¿no?, descenso. Luego ya la carretera cambia también de asfalto, más cómodo, y poco a poco la carrera también se va serenando en cuanto a su perfil y a su peligrosidad, ¿no?, para afrontar luego más adelante el puerto del Cordal. Belli, después del sufrimiento en la subida, se va a incorporar a la cola de ese grupo de favoritos. Ahí estamos esperando la llegada de Vladimir Belli. Ahí vemos por delante de nuevo a la fuga con Laurent Brochard. ¿Por dónde pasan ahora, Juan Carlos? No sé si te has podido fijar. Pues estamos en el kilómetro 126 de carrera, así que yo creo que hemos pasado ya a la localidad de Urbies, cuando tiene problemas precisamente Laurent Brochard. Y el pelotón en el kilómetro 117, en pleno descenso, cuando tenemos que pararnos porque llega
dos de los que han sufrido en el ascenso. Y ya se van a ir comparando muchos, ¿eh? Sí, es un descenso en el que se arriesga un poquito, se puede entrar. Y bueno, quizá también no esté marcando un ritmo excesivamente fuerte. No, pasa que la gente también en esa situación se entrega un poquito, ¿no? A su sino, ¿no? Del día de hoy. O sea, muestra debilidad, pues muchas veces uno se entrega y dice, ¿dónde voy a ir yo? Más vale marcar un paso más cómodo y hacer el resto de la etapa como pueda, ¿no? Yo creo que efectivamente Chechu Roviera quien va conduciendo el grupo este donde va su líder Roberto Heras. Sí, eso está. Entraría dentro de lo lógico, digamos, hecho un esfuerzo ahí para que después puedan aprovechar sus buenas condiciones bajando los puertos. Una zona que, bueno, está en su casa, no digo que precisamente por esta zona a lo mejor pues lo ha pasado pocas veces, ¿no? Pero conoce las circunstancias de las carreteras, de la tierra, siempre puede ser un buen guía para este momento importante de la etapa. Ahí vemos a Vladimir Bely, que está a punto, bueno, ha llegado ya prácticamente a la cola del grupo principal, el grupo de los favoritos, entre los que por lo que veíamos pues no faltaba nadie de momento de los primeras, porque hemos visto a Heras, a Casero, a Igor, a Santos González, a Tonco, Farrunsas, a Sastre, a Beltrán, a Rubiera, bueno, Olano, sí, a partir del 11º ya falta, después está Escartín, está Gentili, y luego cuando lleguemos abajo a ver si nos echan una mano, porque no me ha parecido que estuviera Zubeldi ahí en ese grupito, el corredor del conjunto Euskaltel Euskadi. Había 2 o 3 Euskaltel. Quizá la duda sería si uno que me había parecido que era Alberto López de Munain podía ser Aimar Zubeldia, porque luego Roberto Laiseca sí que le hemos visto claramente, le veíamos ahora en la cola del grupo, y también me ha parecido que Chema del Olmo se encontraba en ese segundo grupo de carrera, pero grupo de favoritos, grupo principal de la vuelta. Ahí ven este alto de la Colladiella, primero Petaki, un sprinter, ¿no? Pero ya saben que con esa fuga pues está permitiendo hacer esta etapa mucho más cómodo de lo que se podía pensar, ¿no? Rafa Díaz Justos, Husser, Grosag, Grosina. Bueno, de momento yo creo que, bueno, aunque la ventaja ha bajado de una manera muy rápida, en el aspecto que, como ven ahí, 8º lugar Simón y Micheli, ¿no? Esos dos hombres que, los dos mejores creadores a fuga, aunque ya comentamos que Micheli no está precisamente atravesando su mejor momento deportivo del año, pero es un hombre que siempre ante la oportunidad que se le puede brindar por medio de esta escapada, desde luego que luchará pues por esa victoria de etapa. Pero siempre vamos como hombre más sólido, más veterano, más regular en todo el año, y Alberto Simoni, que tiene esa opción, aunque ante la actitud y el empuje del equipo de Kelme Costa Blanca, bueno, pues tampoco lo va a tener de momento nada fácil. Ahí va Chechu conduciendo, avisando por si hay algún problema, no arriesgando demasiado, porque lo que se trata aquí es que llevar a su líder, a Roberto Heras, sin ningún tipo de problema en la bajada. Y de ahí, bueno, pues como se ha visto de una manera fugaz, echaba un vistazo hacia atrás a ver cómo venía pues el resto de los corredores que seguían su trayectoria. Trabajo que veremos hacer el año que viene también para Lance Armstrong, el americano del conjunto US Postal. O también a lo mejor para Roberto Heras, ¿no? O también para Roberto Heras, bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Bueno, ahí está Bely, el único que ha podido entrar de momento a la cola de ese grupito, en el que sigue Gentili, en el que sigue Santi Blanco, que lo ha pasado mal en la parte final de la subida, pero ha podido aguantar el italiano, y al que se el salmantino, perdón. Sí, sí. Sí, y al que se van a incorporar del orden de otros 14 hombres de un momento a otro. Santi Blanco, que se sitúa también en la órbita del Telecom. Sabíamos que tenía una oferta de los alemanes, pero no estaba claro aún que se hubiera producido la firma. Se dice que sí, que ya ha llegado a un acuerdo con el conjunto Telecom para la próxima temporada. Bueno, la bajada también es muy estrecha. La carretera parece que tiene buen asfalto, pero como tú decías, mejor que esté seca, porque sí, se evitan caídas, se evitan muchos problemas como hubo el año pasado antes de llegar a la subida al Angliru, pasando por la Cobertoria. Un puerto que siempre tiene
Siempre tiene caída, la verdad es que ahí, sobre todo cuando hay un poquito de agua, es muy difícil que se pueda pasar entero sin que nadie se caiga. Juan Carlos. 5 kilómetros para la meta volante de Villallana en este momento para los 12 hombres que marchan en cabeza de carrera. Bueno, pues eso quiere decir que le van a llegar ayuda, perdona Carlos, a Igor y a Casero, porque Félix García Casas y Curro se están aproximando a ese grupo de importantes. Bueno, son corredores que saben que tienen que hacer ese esfuerzo, ¿no? para poder estar con sus jefes de filas, porque para eso básicamente están en la Vuelta Ciclista España, y ellos sí que saben que tienen que arriesgar en el descenso para estar metidos en carrera, y bueno, lo poquito que puedan, porque evidentemente al ritmo que se está corriendo no va a ser fácil ahora que se puede ayudar ya mucho a los grandes. Ahí se ve el grupo que comentaba Iñaki Cano luchando por recuperar posiciones, aunque bueno, todavía tienen un hueco importante, ¿no? Puede llegar a la cola de ese grupo que intenta cazar al grupo de favoritos, Abraham Olano, con el que hemos estado bajando durante un buen rato. Madre mía. Y esos que sí que van más deprisa. Ahí vemos a Checho ahora que se ha colocado las gafas. Siempre puede molestar un poquillo el polvillo que levanta la moto. El polvillo, y yo creo que por la humedad que hay, ¿sí? Eso baja mucho, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues el propio aire, ¿no? Siempre, por lo menos, uno de los elementos también de seguridad que se ha aplicado en el ciclismo de hace años, ¿no? Esas gafas que con el polvo, sobre todo en días secos, y siempre levanta, ¿no? En ese aspecto, bueno, pues las gafas hacen una protección contra el sol, contra el polvo, contra incluso la lluvia, que aunque muchas veces se te pueda empañar o lo que sea, es una protección que lo agradece la vista, ¿no? Bueno, yo creo que hoy polvo poco, porque claro, con la humedad que hay en el ambiente, esa neblina, como ven al fondo, presente en el día de hoy, pues no es lógico que haya mucho polvo en el ambiente. 20 corredores aproximadamente en el grupo de los Kelme, en el grupo de Roberto Heras, de Ángel Casero. Yo creo que vamos, Chechu está bajando ahí cómodo, no es una bajada tampoco lenta, pero sí sin adoptar ningún tipo de peligro, y que sea un terreno propicio pues posiblemente para que todos los que van ahí a rueda pues coman, beban un poquito, porque aunque quedan pocos kilómetros para la meta, simplemente la extensión al Angliru pues casi se va a echar una hora, ¿no? Los primeros. Ahí ven a los hombres del conjunto Kelme Costa Blanca. Bueno, dentro de unos momentos vamos a pasar ya a la primera cadena, pero no va a haber interrupción, es decir que vamos a solapar las imágenes, no se van a perder pues ni un segundo de lo que suceda en este final tan interesante de la Vuelta Ciclista España. En un par de minutos, 3 minutos aproximadamente, pasaremos ya a la primera cadena con el transcurso y el desarrollo de esta bonita 16ª etapa de la Vuelta Ciclista España. Ahí vemos de nuevo a grupo de cabeza que aguanta ahí con Davide Bramati, el corredor del conjunto Mapei, Rolf Buster, Gorka Cagoitia, Tomás Brosina, Gilberto Simoni, Laurent Brochard, Nicola Micheli y el resto de hombres que forman este grupo de cabeza. ¿No ha vuelto a entrar Rocholi, Juan Carlos? No, por eso te decía que eran 12, no ha vuelto a entrar perdona, Rocholi, 12 ya. se quedó en la subida a Colladiella. Aumenta la cola, o sea, la cabeza del pelotón, porque ya han llegado todos esos hombres que mencionaba anteriormente. Sí, también hay que pensar que de todas maneras aquí hay un buen acuerdo por prácticamente muchos de ellos, están dando los relevos, y yo creo que de nuevo van a volver a incrementar un poco esa ventaja respecto al líder. Ahí ven 9 minutos 54 segundos, la ventaja que goza este grupo, donde bueno, pues ahí cerrando Rafa Díaz justo, guardando fuerzas para bueno, tratar de aguantar sobre todo el ímpetu de Gilberto Simoni, el italiano, que a priori cuenta con todas las de ganar en esta situación de carrera. No, aquí Chechu ahora ya está, ya está yendo rápido. Ya se acabó el peligro de la bajada y está marcando un ritmo fuerte. Aquí ya Vicente Velde ha dicho, aquí nada, aquí ya se ha arrancado y ya no se para. Aquí no respira nadie. Hasta
hasta que las fuerzas no te digan basta. Pues a 60 kilómetros por hora, están andando. Qué envidia me estás dando, Iñaki. Sí. Bonita etapa para seguir hoy en la moto ahí. La verdad es que me lo estoy pasando bien. Eso sí que es verdad, ¿para qué voy a negarlo? Con miedo, pero me lo estoy pasando bien. Ahí tiene efectivamente lo que comentaba Pedro, quizá ya a Chechu ahora le piden en este terreno llano y después ya en el puerto de primera, en el Cordal ya sean otros de nuevo. Ahí las pulsaciones de Óscar Sevilla, que junto con Manolo Beltrán se han prestado amablemente como siempre a que podamos mostrarles a ustedes. Bueno, se ha recuperado un poco, ¿no? Seguro que habrá llegado arriba a más de 180, pero sí, hay tensión en la carrera, ¿no? Y ya no se puede soñar con ir a 130. Bueno, pues vamos a poner ya punto final aquí en la 2 a la etapa de hoy. Recuerden que inmediatamente en unos 20 segundos estamos en la primera cadena. En este momento prácticamente ya van a poder ver esta transmisión de la 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España en la primera. De Villallaña a 29 kilómetros tan solo para el final, pero recuerden que era una subida al Cordal y posteriormente la subida al Angliru, el gran puerto de esta Vuelta Ciclista a España, el puerto que entró como mito prácticamente antes ya de haberse subido nunca, pero que lógicamente las imágenes que vieron el año pasado confirmaron la dureza y la espectacularidad de la subida asturiana. Estos hombres, 12 corredores ahora, porque Fabio Rossoli se ha quedado ya, protagonizan una fuga desde los primeros kilómetros de la etapa, compuesta por Logan Brochard, Rafa Díaz Justo, Nicola Micheli, Gorka Guerrica Goitia, Giovanni Lombardi, Gilberto Simoni, Tomás Brosina, Guido Trenti, Jan Hruska, Alessandro Petacchi, Rolf Busser y Davide Bramati. Son los hombres, los 12 corredores que aguantan ahí en cabeza de carrera, ahora con unos 9 minutos 50 segundos de ventaja respecto a un pelotón siempre comandado por los hombres del conjunto Kelme Costa Blanca, que ha controlado la carrera durante algunos kilómetros, pero que a partir de la subida al Cordal ha cambiado a Colla Diella, perdón, el puerto de primera categoría, ha cambiado el ritmo ya, y Kelme está llevando la carrera durísima ya para intentar minar las fuerzas de los rivales de Roberto Heras. Como saben, estamos aquí en la cima del Angliru, van a poderlo ver inmediatamente. Hace buen tiempo aquí, el cielo está claro. Bien, es verdad también que durante algunos tramos de la subida hay niebla, pero bueno, esto no tiene nada que ver con lo que había el año pasado aquí en la cima del Angliru. Esta es la línea de meta, ahí lo pueden ver, la pancarta, lo que va a ser la pancarta donde se va a coronar un nuevo éxito importante para cualquier ciclista, como consiguió el año pasado José María Jiménez, el corredor del conjunto Banesto. Bueno, Pedro, buenas tardes. Esto está ya muy bonito y a disfrutar de ello, ¿no? Esto está totalmente lanzado y yo creo que ya va a ser un sálvese quien pueda. La opción de Gilberto Simoni, como decimos, de victoria de etapa presente, pero sobre todo qué va a pasar ahora en el Cordal y sobre todo en el Angliru, bueno, pues lo veremos dentro de un ratito. Y bien, primero vamos a saber cómo es el recorrido y estos últimos kilómetros de esa 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Ahí lo tenemos ya, recuerden que se ha salido de Gijón esta mañana a las 12:43 minutos. Han podido ver ustedes en directo a través de la 2 la salida, desde la salida neutralizada de los 136 corredores que salían. Se han producido ya algunas bajas, corredores como Magnusson, Rastelli, Oriol han abandonado en la vuelta. Enseguida se llegaba ya a los primeros puertos, el Padrún, Santo Emiliano, y aquí en la Colla Diella ha sido cuando se ha lanzado la carrera. En esta zona se encuentran ahora los ciclistas buscando Villallaña, por donde han pasado ya, eso sí, los fugados, y después ya subida al Cordal, rápido descenso y camino del Angliru, que va a ser de nuevo un gran espectáculo en esta edición de la Vuelta Ciclista a España, una etapa sin duda muy esperada por todos ustedes. Y este hombre, Roberto Heras, que llega con el jersey oro de líder a la gran etapa de la Vuelta Ciclista a España, pero que a pesar de eso va a tener que seguir atacando, porque necesita margen respecto a importante, y es que Abraham Olano, ahí lo pueden ver, ha entrado en el grupo, y vamos a ir saludando ya a nuestros compañeros. Iñaki, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, y quizás algo noticioso, y es que vamos a ver en este último descenso, y ahora mismo lo voy a confirmar con el doctor Astorki, no ha habido ningún problema, que ya es importante.
Y por delante se encuentra Juan Carlos Rivero con estos hombres, con el grupo de fugados tirado ahora por Micheli y por Simoni. Efectivamente, subiendo el alto del Cordal, nada más subir, atacado en primer lugar Jan Ruska y se ha roto por completo este grupo, donde ahora tan solo hay 6 corredores en cabeza de carrera. El ataque de Ruska lo ha roto todo, nadie ha podido seguir su ritmo y luego el que no puede seguir es él, aunque de momento está metido ahí en el grupo, donde está también Guerrica Goitia, donde está Tomás Brocina, donde vemos a Rafa Díaz Justo. Perfecto, también los equipos españoles, los 4 equipos españoles que estaban en la fuga, representados ahí junto con Micheli y Simoni, que son 2 malos rivales. Además ahí veían el perfil de este Puerto del Cordal, penúltimo de la jornada de hoy y aperitivo ya al más alto nivel para el Angliru. Un puerto, como recuerden fugazmente, 9,1% de pendiente media, pero que sobre todo con rampas numerosas del 10, del 11 y del 12%, eso sí, luego secundado por pequeñas zonas de descanso, ¿no? Donde prácticamente llega a ser llano. Esta es la primera parte donde Micheli, junto con Gilberto Simoni, son los 2 hombres más fuertes en este terreno. Iñaki. Sí, que íbamos a intentar hablar y lo vamos a hacer ahora mismo, porque evidentemente la carrera ya está rota, como quería Kelme, que no nos decía nada a lo largo de toda la transmisión, pero ya está la faena como se pretendía, ¿no, don Vicente? Sí, en un principio nos queda, ¿no?, castigar un poco las piernas. Un momentito que tiene que pasar el Polti a trabajar ahora. En principio, pues castigar un poco a las piernas de los que no son tan escaladores, dejarlos sin hombres de apoyo y en ese momento, pues bueno, quiero o no, la gente se pone nerviosa, ¿no? Los que realmente optan a estar ahí entre los primeros de la Vuelta a España y no tener muchos compañeros, pues la verdad es que la cabeza ya no les empieza a funcionar mucho y nosotros, bueno, pues con más de medio equipo aquí, pues yo creo que vamos a ver si seguimos en la misma tónica. Muchísimas gracias. Daño desde luego sí que han hecho. Buscaremos el coche Festina que viene justo detrás de nosotros para saber la última sensación que tiene don Juan Fernández de su hombre, de Ángel Casero, después de la tralla que han metido los Kelme. Perdona, pero no te oigo. La sensación que tiene Ángel Casero, ¿cómo está después de la tralla que han metido los Kelme? Bien. Él ha aguantado perfectamente con Roberto Eras. Tiene 2 compañeros ahora con él de cara al Cordal. Ha aguantado bien, por tanto hace concebir buenas esperanzas de cara al Cordal y sobre todo al Angliru. Muchísimas gracias. Y buscaremos después a ver cómo está Igor González de Galdeano. Ahí vemos a los fugados. El grupo que, como decía Juan Carlos, ha quedado reducido a 6 hombres. Muy bien los equipos españoles, con Brosina, con Hruska, con Rafa Díaz Justo, con Guerrica Goitia y los 2 italianos, Nicola Micheli y Gilberto Simoni, que son rivales peligrosos, que acaban de pasar ya la pancarta de 25 kilómetros para el final de la etapa y con mucho hueco aún para que lleguen ahí los hombres del grupo principal, los hombres del pelotón. Vamos a aprovechar para hacer un primer corte en este momento que la etapa va tranquila aún. Queremos intentar ver toda la subida completa al Angliru. Les dejamos siempre con la jerga del ciclismo a la que nos acercan Mortadelo y Filemón. Ahí lo ven, acaba de iniciarse la subida al Cordal y Abraham Olano, que de nuevo vuelve a perder contacto respecto al grupo de favoritos. Un Abraham que conoce ya esta etapa, sabe que le interesa ir a su ritmo, no cebarse, además no tiene opciones ya de luchar por la clasificación general de esta Vuelta Ciclista España. Vemos a Quique Gutiérrez, que ha estado tirando duro en el llano en estos kilómetros más cómodos que habían entre el puerto de la Colladiella y el Cordal, y Quique Gutiérrez que se deja ir ya. Quedan pues Cárdenas, Chechu Rubiera, Óscar Sevilla, Fernando Escartín y Roberto Eras. También tiene 2 compañeros, Ángel Casero, Fabián Checker y Félix García Casas. Se observa el ritmo de la carrera que ya no se para. Volvemos a ver por detrás a Quique Gutiérrez, a Simone Bertoletti y a Abraham Olano, que siguen perdiendo metros ya respecto a la cabeza del grupo. Otros hombres que por detrás también están quedando descolgados, como Aitor Osa, el corredor del conjunto Banesto, pero veíamos, Pedro, ya que Kelme de nuevo, como ha hecho en la subida a la Colladiella, inicia un cambio de ritmo ahí que va a mantener pues toda la subida seguro, porque le quedan suficientes corredores para ello. Así es, ahí se ve como continuamente corredores ceden. Qué destrozos he hecho ahí ya. Sí, este cambio de ritmo. Sí, a Óscar Sevilla, que parece que le ha pillado un poco atrás. Y observen ahí cómo intenta recuperar ahora Óscar Sevilla la cabeza de carrera. Óscar es un corredor importante para el Kelme Costa Blanca. Estaba rodando más cómodo en la parte trasera del grupo, y el cambio de ritmo que le ha cortado al corredor del conjunto
Kelme Costa Blanca, que con algún hombre de Euskaltel, con Vladimir Beli, me ha parecido ver también, intenta progresar. Observen el esfuerzo ahí que está haciendo Óscar Sevilla para llegar de nuevo a la cola de ese grupo. El corredor del conjunto Kelme Costa Blanca, vemos por delante a Chechu Rubiera, Fernando Escartín, Roberto Eras. Ahí está también Ángel Casero, que nos decía su director antes de esta pausa que está pasando muy bien de momento la etapa. Vemos ahí a Félix Cárdenas, a Pavel Tonkov, este es Fabián Jecker, ese es Aymar Zubeldia, Santi Blanco, Santos González, Carlos Sastre. Y no me ha parecido ver tampoco ahí a Igor González de Galdeano. No está, ahí está Igor. Ahí está Igor, que va cortado también. El corredor vitoriano del conjunto Vitalicios Seguros, que a pesar de que esta mañana nos decía en el inicio de la etapa Javier Mínguez, charlando con Iñaki Cano, que pensaba que se iba a encontrar mejor que en los días anteriores. Observen, porque en el Cordal se está quedando cortado el tercer clasificado de la clasificación general. Mientras tanto aguanta Santos González, aguanta Pavel Tonkov, es decir, que son corredores que pueden progresar y mejorar su clasificación en la Vuelta Ciclista España después de esta 16ª etapa. Carlos, ahí van viendo mientras tanto los distintos pasos de montaña que han superado los corredores. Sí, Iñaki. Sí, porque estábamos intentando precisamente, viajábamos al lado del vehículo de Vitalicio. Esto ha sido un frenazo. Vamos a ver, luego lo intentamos de nuevo porque nos han dado el orden de paso ahora para los coches. Sí, vamos con Juan Carlos un momento. Sí, porque el grupo de 6 ya son 4. Se queda Miceli, mucho más retrasado, y también se queda un poquito Jan Ruska, que no consigue enlazar. Así pues, 4 en cabeza. Ahí 34 segundos lo que está perdiendo ya Igor González de Galdeano. Veíamos a Félix Cárdenas, que se abría también a la derecha de la carretera. El colombiano, que estaba haciendo un buen trabajo durante el transcurso de esta etapa. Ahí tenemos a Gianni Faresín intentando no perder contacto respecto al grupo principal. Perdona, pero se ha quedado definitivamente Igor González de Galdeano. Sí, lo estábamos viendo ya. Se ha quedado, ahí lo vemos. Javier Mínguez le ha dado instrucciones. Javier Mínguez ha tomado ya el ritmo que a él le conviene y ahora intentaremos hablar con Javier Mínguez. Santi Blanco aguanta lógicamente en el grupo de cabeza, por eso Javier tiene que seguir hacia adelante, porque siempre es un corredor que podría tener alguna opción de luchar por el triunfo de etapa, si es que eso no va a estar entre los fugados, donde, como nos decía Juan Carlos, quedan tan solo 4 corredores, y observen qué poquitos quedan ya en el grupo de cabeza en el que tira ahora Chechu Rubiera. Juan Carlos. Impresionante el esfuerzo que ha hecho Jan Ruska, que ha vuelto a enlazar con los hombres que son cabeza de carrera. El único que ha quedado un poquito más rezagado es Nicola Miceli, están a menos de 1 kilómetro de la cima del Cordal. Atención, que voy ahora ya con Javier Mínguez, con toda la rapidez del mundo. Se ha quedado Igor, no ha podido. Se ha vuelto a resentir de la pierna, ¿no? Entonces venía sufriendo más de la cuenta, y para no hacer nada y tener ese problema que se le ha vuelto a reproducir, le he dicho que si no puede, pues que se baje, ¿no? Porque el hombre lo ha intentado, me ha llamado después en la bajada del otro puerto, y que se ha vuelto a resentir, que no podía alterar. Si no son los primeros, el hombre, ¿cómo hace para subir al club? Se va a romper por todos los sitios, mejor que se descanse y a otra cosa. Muchísimas gracias. Bueno, pues, claro, imposible. Una triste noticia, sin duda, para un buen tipo como es Álvaro, como es Igor, y un hombre que el año pasado estuvo en el podio de la Vuelta, pero que este año no está teniendo, bueno, ese puntito de fortuna, ¿no?, que siempre hay que tener, y que las lesiones no te aparezcan en una carrera tan grande y tan dura como es la Vuelta Ciclista España. La verdad es que sí, ahí yo creo que efectivamente se va a bajar, y al final yo creo que efectivamente es una decisión muy lógica, porque Igor tiene un buen futuro por delante, y a ver si aún una lesión puede complicar las cosas, ¿no? También un día para él, que el año pasado, recuerden que se cayó, se hizo muchísimo daño. Yo estuve con él nada más terminar la etapa aquí en Angliru, y tenía un porrazo terrible en la cabeza, en los brazos, en la pierna, y comentaban también que peligraba su continuidad en la Vuelta a España. Al fin y al cabo pudo seguir en carrera, recuperarse de esas lesiones y disfrutar con él en el triunfo en Arcalís, en Andorra, ¿no? Pero de una manera u otra, también cuando tienes un problema de este tipo, yo creo que lo mejor es siempre abandonar, porque no caminas a nada. Un hecho además que si no recuperan estos días que ha tenido de descanso aquí con la competición, y con los días que quedan todavía en esta Vuelta a España duros y exigentes, muy difícil lo va a tener el seguir por una opción o por una alegría en carrera, ¿no? Bueno, un momento triste sin duda para el ciclismo español y para Igor, pero que tendrá sin duda otras opciones, otras oportunidades en próximos años para seguir brillando en la Vuelta Ciclista España. Bueno, saben que sus padres están siguiendo estos días la carrera. Bueno, ayer vieron la alegría de uno y hoy la tristeza del otro, de Igor González de Galdeano. Ahí sigue Chechu Rubiera tirando,
y Roberto que va a probar por ahí, efectivamente. Lo que no me ha parecido es que haya podido volver a entrar ahí Óscar Sevilla. Óscar Sevilla se ha quedado en un grupo donde viaja también Manolo Beltrán, pero hay ataques en cabeza. Sí, ahí veíamos precisamente a Roberto Laiseca, que estaba intentando tensar la carrera, bueno, pero no ha podido ahí el ritmo constante de Chechu Rubiera, que está haciendo una gran etapa el asturiano. Observen ahí cómo se está rodando, siempre muy redondo, aprovechando las buenas condiciones que tiene. Ahí vemos al grupo de cabeza con Gilberto Simoni, que va a pasar en el puerto con Rafa Díaz Justo, con Tomás Brosina, con Gorka Gerrikagoitia y con Jan Hruska, los 5 corredores que son cabeza de carrera cuando se inicia ya el descenso del Cordal. Hacemos una pausa, enseguida estamos de nuevo para seguir viendo esta bonita etapa. Vemos los que quedan en el grupo de cabeza. Recuerden, Chechu Rubiera, Fernando Scartini, Roberto Eras por parte del conjunto Kelme Costa Blanca. Y Roberto, que comprobaba con la mirada exactamente quién se encontraba en ese grupo. Pues está también Ángel Casero, está Fabián Jecker, está Aymar Zubeldía, está Roberto Laiseca, mientras seguimos viendo ahí a Igor. Que bueno, yo creo que efectivamente, como decía Pedro ahora en la pausa, pues bueno, si encuentra algún coche quizás se baje, y si no, pues acabará el descenso del Cordal y se quedará probablemente en Riosa. Sí, vemos también ahí, perdona Pedro, a Raimondas Rumsas, a Santos González, a Carlos Sastre, a Pavel Tonkov y a Roberto Laiseca, que junto con Aymar Zubeldía son los 2 hombres del conjunto Euskaltel Euskadi. Como pueden ver, tan solo pues 11 corredores en ese grupo de cabeza cuando se está subiendo aún el Cordal. Y aquí se ha quedado Santi Blanco en ese grupo de cabeza. Ahí se le ve a unos metros y un poquito más retrasado, decir, bueno, pues que Óscar Sevilla y Manolo Beltrán también han cedido posiciones ante el ímpetu y el ritmo marcado por Chechu Rubiera. Y no recuperan, además, es que en otras ocasiones se van quedando la famosa goma, pero luego recuperan, pero aquí no ha recuperado Manolo Beltrán, que no puede, y tampoco puede Santi Blanco de Vitalicio. Han pasado ya la pancarta de los últimos 20 kilómetros, como pueden ver, los 6 hombres que son cabeza de carrera. Con ellos se sigue bajando ahí en el Cordal, Juan Carlos. Sí, en efecto, siguen bajando el Cordal, con una bajada rápida, aunque con carretera estrecha, pero afortunadamente el suelo está seco. Ahí marchan los hombres que son cabeza de carrera. Ahí les vemos efectivamente a los 6 corredores que mantienen alguna opción de luchar por la victoria de etapa. 1 kilómetro. Aquí en la cima del Angliru, nos dice ahora Iñaki que queda 1 kilómetro para la cima del Cordal para el grupo. Ahí vemos a Curro García que intenta, bueno, ver por ahí, a ver si está Igor, o ahí vemos el coche del equipo que se ha parado ahí. No, yo creo que es Curra, que está cerquita, relativamente cerquita de otro grupito que va por ahí delante. La meta volante de Avilés, Roscioli, Lombardi y Bramati. 3 italianos al paso por esa localidad cuando andaban en fuga. Seguimos viendo a Chechu Rubiera, generoso en su esfuerzo, sin duda. Carlos Sastre, que ha progresado también a alguna posición en ese grupo, se le está viendo muy cómodo al corredor abulense en la presente edición de la Vuelta Ciclista España. Eso sí, la verdad es que Carlos es de los que acaba la etapa con el esfuerzo marcado en su rostro. Impresionante Santos González cómo aguanta en este grupo, donde también está Pavel Tonkov. Sí, Santos además, bueno, pues ante la debilidad en este momento sería podio de la Vuelta. Sí, eso lo habrá crecido una vez más, ¿no? En una Vuelta a España que está dando un verdadero recital, ¿no? Un hombre como él, que no es escalador, pero se ve y se está demostrando que tiene mucho poderío en sus piernas. Sí, porque aunque Tonkov le pasara o le recuperara algunos segundos o hasta algo más de 1 minuto, Santos, con la motivación y la fuerza que está mostrando en la última contrarreloj, podría intentar recuperar esa opción de estar en el podium. El grupo del líder se come a Roscioli. Sí, ahí lo vamos a ver, efectivamente. Roscioli, que se había quedado anteriormente ya, hay algún problemilla que ha tenido con la cadena. Santi Blanco, porque se había quedado ahí un poco clavado, y veíamos cómo estaba llevando también, o llegando Curro García a la rueda del corredor salmantino, que tiene también a su familia hoy aquí en el Angliru para verle pasar. Ahí aguanta también Fabián Jecker, el suizo afincado en Moraira, en Alicante, del conjunto Festina. Vemos a Aymar Zubeldía por la parte izquierda, que está dando buena sensación también, tanto la subida anterior a la Colla de ella como esta subida al Cordal, 2 puertos duros en la presente edición de la Vuelta Ciclista España. Mete más ritmo todavía ahora mismo Chechu Rubiera. Y en la bajada, Rafa Díaz Justo, Gerrikagoitia y Simoni toman unos metros de ventaja con respecto a los otros 3 corredores en cuanto al grupo que marcha en cabeza de carrera.
Hace un ratito estaba un Félix ahí también con Ángel Casero. El Félix estuvo un poco más brillante en el Tour que en la Vuelta Ciclista a España. Vemos al corredor del Alessio, a Nicola Micheli, que es raro porque la verdad es que es un hombre que baja muy bien. Y a no ser que vaya realmente muy fatigado o quizá no se esté encontrando a gusto, es extraño que se esté quedando ahí. Pero luego había cazado y no sé, es raro, sí que es raro porque como bien dices es un hombre muy habilidoso en la bajada, sabe trazar perfectamente las curvas y es raro verle ceder posiciones en un terreno donde como él se defienden muy poquitos corredores. El Chechu que está aguantando muchísimo también, ¿eh? Bueno, yo creo que le van a aguantar, o sea, Roberto Heras necesita también un hombre para el Angliru, o sea, le van a aguantar en todo momento para que ayude luego a Roberto Heras en esa última extensión y entonces al ritmo que marque Chechu va a ser siempre el bueno y hasta donde llegue Chechu. Vemos a Hruska y a Brosina y Carlos Sastre, que lógicamente aprovecha para coger algún puntito de cara a la clasificación de la montaña. Ahí tenemos al grupo principal que acaba de coronar con 8 minutos y 10 segundos de ventaja. Van a llegar con un buen margen pues los fugados, pueden tener alguna opción de conseguir entre ellos la victoria de etapa. Insistimos, no queremos perdernos ni un solo metro de la subida al Angliru, así que vamos a hacer el último corte antes de llegar al Angliru para poder ver completa la subida. Hasta ahora. Y por delante los hombres de la fuga, Juan Carlos, que están empezando ya la subida al Angliru. Sí, así es, ya están empezando la subida al Angliru, nada más comenzar la ascensión. Se ha quedado Nicola Micheli, que había hecho un gran esfuerzo en el descenso, pero al final se ha parado prácticamente. Va a esperar atrás a los que vengan del pelotón y aquí marchan 5 hombres en cabeza de carrera. Ya estamos en la subida al Angliru. Veíamos a Gerrika Goitea quitándose el casco, se lo acababa de quitar Jan Hruska. Aquí sí que va a molestar todo ya. Aquí va a molestar todo y como también todo el mundo se conoce, ya saben que el mejor escalador, el más cualificado en este terreno es Gilberto Simoni, que es el hombre que va tirando de ellos. No a un fuerte ritmo, sabe que tiene un margen importante. Ahí se ve Rafa que ha acelerado un poquito para sorprender, pero yo creo que Gilberto Simoni está dejándose querer, que sean otros corredores que tiren de esta fuga. Y cómo están bajando, qué valientes, no solamente los Kelme que van por delante, sino todos los que bajan a la rueda de ellos, porque estamos entre 70, 65 y algunas veces 75 kilómetros por hora por esta carreterita, que vaya carreterita. Ahí ven efectivamente el descenso estrecho, en el que Pavel Tonkov había progresado también hacia las posiciones de cabeza, en el que Chechu Rubiera intenta de nuevo controlar la bajada para que sea cómoda para su jefe de filas, Roberto Heras. El asturiano que ha vuelto a colocarse las gafas en ese tramo de descenso para evitar cualquier molestia en los ojos. Aguanta también Fernando Escartín, aguanta Roberto Heras. Y es que llega ya el gran momento de la Vuelta Ciclista a España, el momento en que Ángel Casero y Roberto Heras van a poner encima de la mesa todas las cartas, sobre todo en el caso de Roberto Heras, que sabe que necesita margen para llegar a la última contrarreloj de Madrid. Margen que para que fuera de una mínima garantía para él debería estar alrededor de los 2 minutos para que pueda ganar una vuelta grande el corredor de Béjar. ¿Sí, Iñaki? Se incorpora Curro Martínez y Richard Virenque, que nos estaban pegando unas voces, le veíamos, pero es que no podíamos. Sí, muchas veces en esa carretera como se veía perfectamente con los motoristas y el cámara como curveando, poniendo en dificultad a todo el mundo, ¿no? Porque es una bajada muy rápida, pero que con ese zigzag normalmente el ciclista pesa menos y va a trazar mejor, es menos inercia la que va a llevar que las motos, con su cámara, con el cámara también, que siempre complica mucho el trabajo, ¿no? Pero que sobre todo ahora es digno de admirar por cómo de una manera u otra se la juegan también por llevar esas imágenes a todos nosotros. Y recuerden que los hombres que son cabeza de carrera están ya en el inicio del Angliru con mucha ilusión. Hemos visto ahí por parte de Tomás Brosina, de Rafa Díaz Justo, que cambiaban el ritmo en la parte de cabeza de carrera, pero seguimos pensando que ahí Gilberto Simoni es el hombre más fuerte. Ahí le vuelven a ver rodando en cabeza de ese grupo. Además, como comentábamos, Pedro, aquí no hace falta atacar, aquí la gente irá cayendo, ¿no? Por su propio peso y por su propio esfuerzo. Pero él tiene dudas, como no está andando muy fino en esta Vuelta a España, tiene sus dudas de tirar él solo, ¿no? Y ver al final que a lo mejor ha hecho un regalo
esfuerzo a favor de otro, pero bueno, también es verdad que los que lo conocemos aquí no hay que atacar, hay que simplemente marcarse un ritmo, sobre todo en los últimos 6 kilómetros de la ascensión, que es donde realmente vienen las rampas durísimas del 20, 22, 23%, auténticas paredes, y en ese caso, bueno, pues no hay que parar, y esto está dando, de una manera, está invitando sobre todo a los hombres fuertes, ¿no? A Roberto Heras, a tener también incluso una oportunidad de poder enlazar con estos corredores, que yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Pero que cuando aceleren ellos, la verdad es que tiene una oportunidad muy bonita de ganar una etapa ya mítica de la Vuelta a España. 15 kilómetros para el grupo del líder, y a lo lejos he visto a Manolo Beltrán, a Óscar Sevilla, que les debe quedar unos 200-300 metros para llegar a este grupo. Pues haciendo un último esfuerzo el corredor del Mapei, el hombre del conjunto Kelme Costa Blanca, pero ya pueden ver que ahí se sigue rodando muy rápido en la cabeza de ese pelotón, con la habilidad de Chechu siempre en los descensos, camino de Riosa, donde van a comenzar ellos también la subida al Alto del Angliru. Volvemos a ver a los hombres que son cabeza de carrera, recuerden 5 ya, se ha quedado definitivamente ya Nicola Micheli. Y bueno, los que no lo conocen, como Simoni, como Hruska, como Gerrikagoitia, de estos hombres, si yo no me equivoco, solo Rafa Díaz estaba el año pasado en la Vuelta Ciclista a España. Es decir, que fue el único que pasó por aquí. Bueno, ahora recuerdo que charlé con él en la salida de León el año pasado, camino del Angliru, siempre con esa incertidumbre, ¿no? De realmente lo que han visto, cómo se va a notar luego en las piernas, ¿no? Llegaré, no llegaré. ¿Tendré desarrollo suficiente? Es el problema y la pregunta que para algunos que, como Gerrikagoitia, que ya no lo conozca, posiblemente sabe la de la dureza después del año pasado, tendrá sus dudas. Llega Santi Blanco a la cola del grupo del líder. Pues justamente ahí donde, en Riosa, ya donde va a comenzar la ascensión de este Puerto del Angliru para el grupo de los elegidos, los más fuertes, al menos en el día de hoy. Y si aquí siempre decimos que no hay que cebarse en los puertos, aquí muchísimo menos, porque seguro que a lo mejor a un hombre que viene por detrás, de esos que ahora están cerquitas, y realmente no le tensan mucho, ¿no? Como les puede pasar a alguno del grupo de cabeza, puede acabar recuperando terreno, como sucedió el año pasado. Vieron que el año pasado hubo gente que viniendo desde atrás pudo hacer una muy bonita ascensión aquí al Angliru. Ahí está ya Chechu Rubiera, en el inicio del puerto también. Los primeros 500 metros son muy suaves, con una rampa del 3% aproximadamente. El primer kilómetro tiene algo más del 5%, pero a partir del segundo kilómetro ya el 7, el 8, el 8,5, el 7, y luego ya empieza lo que vieron ustedes el año pasado y lo que van a poder disfrutar también de un sensacional espectáculo, sin duda, en esta gran etapa de la Vuelta Ciclista a España. Santos ahí, ¿no? Sí, le llevan un puntito de más, no termina de recuperar, y de nuevo la llegada de este puerto, donde, bueno, recordemos, los primeros 5 kilómetros son más suaves, luego hay prácticamente 1 kilómetro llano y luego ya sí que 6 kilómetros de auténtica pared, y aquí Santos, yo creo que tratando de no cebarse nunca en el ritmo que están imprimiendo el Chechu, tratar de no perderles de vista, pero ve que va a ser muy difícil. Bramati, que también cede de los escapados que iban desde el principio de la etapa. Santi Blanco, que en cambio intenta progresar ahí por la parte derecha. Recuerden que este era un hombre de los que iba en la fuga, David Bramati, que aguanta Pavel Tonko por parte del conjunto Mapei en ese grupito de cabeza. Santos, que lógicamente querrá hacer un esfuerzo máximo porque sabe que tiene una posibilidad de estar en el podium de París, de Madrid, perdón. Está sufriendo, perdona Carlos, está sufriendo calambres Santos González. Pues vaya lo que le pasó el otro día. Bueno, Carlos Sastre también, que ve que le llevaban un poquito pasado, y observen cómo está renunciando de momento. Dos hombres que se conocen bien, Santi Blanco y Carlos Sastre, un corredor que, como decíamos antes, ya lleva un par de días con el rostro o con el rastro que deja el esfuerzo en la cara de un ciclista. No, y es que hoy se está rodando fuerte, ¿no? Si bien es verdad que la escapada se rodó, la escapada esa de 13 corredores con una cierta tranquilidad, cuando ha metido ya el turbo el equipo Kelme, es un corredor joven que todavía le falta coger un poquito más fuerza, y ese aspecto, las vueltas de 3 semanas pasa factura siempre a los corredores más jóvenes, ¿no? Y es, yo creo, que un poquito lo que le está pasando ahora a Carlos, este corredor del 11 Deutsche Bank, lo está haciendo sensacional, como ya saben ustedes. Ahí veíamos a Curro también con Richard Virenque,
estaban perdiendo contacto también en esas primeras rampas de ese puerto que vuelven a ver ahí. Pues sobre todo, como dice Pedro, en los últimos 6 kilómetros va a ser un espectáculo increíble. De momento sigue luciendo el sol aquí arriba en la cima del Angliru a 1560 metros de altitud. Y deseamos pues que siga así para que todos ustedes puedan disfrutar de esta bonita subida. Yo creo que eso era Chechu ya, que estaba ahí en ese último esfuerzo intentando mantener el ritmo en la cabeza del grupo. Volvemos a ver imágenes de los 5 corredores que aguantan en cabeza de carrera. Recuerden, Simoni, Rafa Díaz Justo, Gorka Gerrikagoitia, Tomás Brosina, el polaco de Banesto, y Jan Hruska, el checo del conjunto Vitalicio Seguros. Estaban a punto de llegar Óscar Sevilla y Manolo Beltrán, pero se ha empezado rápidamente otra vez a subir y ya se han quedado, como se está quedando de nuevo Sí, es que lo que pasa es cazas en el momento menos oportuno, ¿no? Porque haces ese esfuerzo extra por entrar en ese grupo de elegidos, pero también en la zona donde el puerto ya de nuevo vuelve a adquirir su dureza y ante la habilidad ya mostrada anteriormente, pues ahí se vuelve a acusar y vuelves a ceder terreno sobre el grupo donde iba marchando, pues ya saben ustedes, Óscar Sevilla, el grupo de Roberto Heras. Juan Carlos, imagino que lo habéis visto, pero por si las moscas, 10 kilómetros para la cima le quedan a los hombres que marchan en cabeza de carrera. Ahí lo veíamos, efectivamente, y vemos ahí a Chechu y a Roberto Heras que aguantan, Fabián Jecker, Ángel Casero también metidos ahí en ese grupo de cabeza, Pavel Tonkov, Raimonda Rusas, Aymar Zubeldia y Roberto Laiseca, ¿sí? Bueno, escuchábamos algún ataque, yo creo que era por parte de algún hombre en el grupo de cabeza, por parte de Juan Carlos Rivera. Se nos ha cortado la señal con nuestro compañero. Y Fernando Escartín, que Fernando Escartín, sí. ¿No lo había dicho, no? No sé. Bueno, yo creo que ya los conocemos a todos ahora mismo, cómo está la... Sí, aquí ahora sí que es fácil acertar. Lleva un paso, Chechu no puede ir mucho a más, pero está llevando a todos ahí a un paso de tortura, seguramente para trabajar, para que luego ya al comienzo de esa fase, la más dura de todas, sea Fernando Escartín que prepara el terreno a Roberto Heras. Juan Carlos. Pues justo cuando hemos llegado a la primera rampa importante del Angliru, ha atacado Simoni, Gerrikagoitia y Rafa Díaz Justo, que se han quedado. Simoni solo en cabeza de carrera. Justo detrás de él vemos a Tomás Brosina y a Jan Hruska. Sí, bueno, pues está disipando quizá algunas dudas, ¿no? El italiano. Tranquilo, Juan Carlos, que todavía no has llegado a lo duro. Eso es un falso llano. Eso es la primera. Para lo que vas a vivir, eso es un falso llano. Eso es una zona del 8%, que efectivamente cuando llegue, ya no la Cueña del Escabres, que es la parte más dura, pero es que antes ya se van a encontrar rampas del 14, del 17. No, y la de 22, la primera de todas, o no, el 20 me parece la primera de todas, después de ese descansillo, que es una pared. Ahí vemos a Gilberto Simoni, ganador en Bormio este año ya en el Giro de Italia, que fue segundo en la etapa de Selva di Valgardena cuando ganó Chechu Rubiera en el Giro de Italia, un hombre que se metió en el podium del Giro por segundo año consecutivo, y un corredor que, bueno, ha encontrado su día en esta Vuelta Ciclista España y que sin duda para él justificaría perfectamente su presencia en la Vuelta Ciclista España. Vamos a ver ahí abajo la pancarta de 10 kilómetros para el final. Pedro ha abierto un cronómetro también para poder, aunque aquí es muy difícil valorar efectivamente si va a poder llegar o no el fugado, porque se llega a un límite de fuerzas tan grande que es más difícil de calcular, ¿no?, que en Covadonga. Puede pasar lo que le pasó a Riosoli, ¿no? Tener mucha ventaja y en pocos kilómetros cederla, y en ese aspecto yo, y por lo que podamos vivir con Roberto Heras y a Ángel Casero, esa rivalidad que tienen ahora mismo en la Vuelta a España. Bueno, pues hay un dato que me gustaría contar. Simplemente el año pasado, cuando ganó José María Jiménez, a 3 kilómetros de la meta, es decir, 2 kilómetros todavía que quedaban de subida, porque el último kilómetro es prácticamente bajado, una bajada suave. Pues bueno, a 3 kilómetros de la meta sacaba Tonkov, que iba primero, sacaba prácticamente 1 minuto 57 segundos a Jiménez y a Heras. Es decir, que en 2 kilómetros pudo recuperar 1 minuto sobre Tonkov, José María Jiménez, y ganar la etapa. Ese minuto que luego también cedió Roberto Heras respecto al Chava. No, me refiero por aquí de esa diferencia que tan solo en 2 kilómetros, debido a la dureza que tiene este porcentaje, te pueden caer 1 minuto, 2 minutos en un momento, ¿no? Y por eso siempre las dudas que pueda generar incluso la victoria de etapa para Gilberto Simoni, a pesar de esa distancia que está manteniendo en el tiempo, siempre ahora, pues yo diría, pues 7 minutos y medio. Cuando pasen los 10 kilómetros ya lo podremos concretar mucho mejor. Ahí vemos al italiano. Esto empieza a empinarse y los hombres del líder siguen dándole alegría a la carrera, y el que sufre ahora cola de pelotón es Laiseca.
Y ahí yo creo que está haciendo ya ese último esfuerzo Chechu Rubiera. Observen qué rostro de esfuerzo lleva el asturiano ahí, con ese cambio de ritmo que está provocando ahora. Yo he visto un momento ahí Roberto Heras mirando hacia atrás, no sé si esperaba a ver si se podía conectar aún con Óscar Sevilla, porque ahí era difícil ya que buscara, ya sabe él quién está allí, ¿no? No, si quieres a Óscar Sevilla no hubieses mandado parar a Chechu Rubiera para que hubiese entrado, y si está tirando la carrera hacia adelante es porque Óscar Sevilla no va todo lo fino que le gustaría seguramente a Vicente Delda, y hay que jugársela ya con lo que tiene, y tiene mucho, ¿no? Como estamos viendo, yo creo que Chechu va a buscar hasta esa zona del descansillo donde ya sea luego Fernando Escartín, ese hombre que el otro día pues fue Óscar Sevilla, pues yo creo que hoy va a ser Fernando Escartín quien haga esa primera selección. Este corredor ya está en este descansillo prácticamente 1 kilómetro. Ahí ve con el plato grande, bueno, le meterá de un momento a otro, terreno donde se puede rodar un poquito mejor para afrontar luego ya así esa rampa, que seguro que Juan Carlos Rivero, que no conoce esta ascensión, y luego más tarde Iñaki Cano nos lo contarán con mucho más detalle. Bueno, ahí se abre ya Chechu Rubiera, ha hecho ese último esfuerzo el asturiano. Decirles también que recuerden que Roberto Heras sacó 2 minutos y medio. Bueno, vaya cambio de ritmo está provocando ahí de nuevo Fernando Escartín. Les decía que Roberto Heras 5.24. Solo 5.24. Observen cómo ha bajado ahí ese corte que está provocando el cambio de ritmo de Fernando Escartín. Ángel Casero, que aguanta de momento a rueda del corredor bejarano. Veíamos ahí que tan solo quedaban los 3, ya Fernando Escartín y Ángel Casero, que empieza a ceder en este momento. Atención, porque antes de que llegue lo duro, Ángel Casero está cediendo algunos metros, lo mismo que Pavel Tonkov, el ruso que fue el segundo el año pasado aquí en el Angliru. Vaya cambio de ritmo ha provocado Fernando Escartín. Observen el rostro de esfuerzo del corredor aragonés del conjunto Kelme Costa Blanca. Aguanta bien a su rueda Roberto Heras, un hombre que, como les decía anteriormente, llegó con 2 minutos y medio de ventaja a la cima del Angliru el año pasado, pero Roberto siempre dice que no está contento de la subida que hizo el año pasado después de haber sufrido una caída. Iñaki. Se va Casero y Pavel Tonkov, pero se va el líder y el segundo. Pues a ese ritmo no sé yo si Simoni va a poder llegar hasta el final en cabeza de carrera. Recuerden que 5,5 era, ¿no? 5,24 la distancia a 10 kilómetros para el final. Eso quizás parece poco para poder pensar en la victoria de etapa. Ahí vemos el hueco que se ha abierto ya. Roberto Laiseca, que está intentando entrar ahí con los 2 corredores del conjunto Kelme Costa Blanca. Vaya espectáculo que sigue ofreciendo el Kelme Costa Blanca en las etapas de montaña. Hoy no está tan brillante Óscar Sevilla, pero está brillantísimo, como pueden ver, Fernando Escartín. Rolf Busser, eso le puede venir bien ahí un poquito a Ángel Casero, encontrar otro compañero que le pueda intentar acercar un poquito hasta ese grupo, pero bueno, qué ritmo está llevando Fernando. Sí, lleva además una cadencia de pedaleo buenísima. Va un poquito más atrancado Roberto Heras, pero la cadencia de pedaleo de Fernando buenísimo. Lo que dices tú, le va a venir muy bien ahí ese compañero para un terreno donde es posible que todavía logre enlazar, pero tiene un peligro, es un arma de doble filo. No, que no te va a dejar esa zona de descansillo recuperar un poquito, el otro va a hacer un esfuerzo extra, y cuando llega a esta zona durísima es donde a lo mejor ese esfuerzo por querer entrar con Roberto Heras lo puede acusar. No hay que tener mucho cuidado cuando llevas a un corredor que le quieres meter en carrera y mimarlo, en cierta manera no hacer un cambio de ritmo muy fuerte, como pasó con Roberto Heras en la extensión a lo largo de Nol, cuando pues Félix Cardenal esperó y claro, le hizo 2 cambios de ritmo demasiado fuertes, él venía muy afogonado y eso lo acusó. Ahí vemos a Laiseca, que ha conseguido entrar. Qué buena vuelta está haciendo también el corredor del conjunto Euskaltel, un hombre que ha ganado ya 2 etapas, una el año pasado y otra este año en la Vuelta Ciclista España. Veíamos ahí en la parte inferior izquierda a Juan Fernández animando a Ángel Casero. Observen que está teniendo incluso algún problemilla ahí para aguantar el ritmo de User. Ahí vemos a Juan, que yo creo que le está indicando al suizo que tranquilo, que el que tiene que llevar el ritmo ahí es Ángel, ¿no? Así es. Ha bajado un poquito el ritmo, se estaba acercando va a entrar el suizo, pero Ángel no. Claro, claro. Ese es el peligro que te digo yo, le está forzando, y eso lo puede pasar factura de una manera crítica cuando comience de verdad la extensión al Angliru, ¿no? O sea, lo que es el Angliru en sí, con esos 20-22% de pendiente. Ahí vemos a Laiseca, que ahora sí ya se ha metido cómodamente, sí, está aguantando el ritmo ahí bien de Fernando Escartín, le ha costado un poquillo llegar. Este es el descansillo que hay por aquí ahora. Ahí vemos a User ahora, que está intentando esforzarse también para llegar. Ahora Ángel parece que sí que ha cogido bien la rueda del corredor. Observen que les había pasado incluso Pavel Tonkov, que va a llegar también al grupo de Fernando Escartín y User. ¿Sí? Recuperan Tonkov, también User y también
Ángel Casero. Sí, pero recuperan distancia, pero yo creo que físicamente no recupera, ¿eh? Por eso digo yo que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. A lo mejor Casero ha sido consciente y trata de oxigenar, coger un poco de aire, ¿no?, en sus piernas, en sus pulmones, para lo que va a ser la ascensión de verdad. Si no, que nos cuente un poco Juan Carlos ya, que está empezando a conocer el Angliru de verdad. Sí, señor. Cuando estamos con Simoni, que sigue siendo cabeza de carrera, Ruska tiene muchos problemas para seguir el ritmo. Ya se ha quedado muy rezagado. También lo ha hecho el corredor de Bonesto, el polaco Tomasz Brochina, y Simoni está ya en las rampas más duras del Angliru, que es precisamente donde más gente hay. Vamos a ver cómo puede aguantar el italiano, porque está sufriendo muchísimo hoy en cabeza de carrera. Ahí vemos a Fernando, que sigue haciendo una etapa excelente. 8 kilómetros para meta para el líder. Ahí lo vemos, efectivamente, 8 kilómetros tan solo. Ahí vemos a Gilberto Simoni, que está empezando a conocer el Angliru también. El italiano del conjunto Lampredaikin. Observen, un excelente escalador. Los problemas que está teniendo ahí para aguantar el ritmo en esta durísima subida. Ahí vemos al grupito de Fernando Escartín, de Roberto Heras, de Ángel Casero. Fernando, que no para ni en esta zona un poquito más cómoda. Ahí ha visto por la mirada que efectivamente han vuelto a entrar, pero como decía Pedro... Sí, pero ha entrado en el momento justo, ¿eh? Hubiese entrado un poquito más tarde, no te recupera aquí, de una manera u otra yendo a ruedas, así que sí que va a recuperar un poquillo al menos el sentir de las piernas, ¿no? Ángel Casero. Habrá que ver cómo responde. De todas maneras, eso habrá crecido tanto a Fernando como a Roberto Heras ese momento de debilidad. Pero es que el cambio de ritmo ha sido muy duro por parte de Fernando, ¿eh? Cuando se ha abierto Chechu, ahí ha sido muy duro. Y aquí Roberto, que se abre porque están también ya en la parte dura, y Tonkov, que no espera ni un segundo, se lanza valiente como el año pasado. También conoce el puerto, y Pavel Tonkov muy valiente, lanzando ahí la carrera desde el inicio de las rampas más duras del Alto del Angliru. Veíamos ahí a Gilberto Simoni y volvemos a ver por un momento a Pavel Tonkov. Y como Heras estaba ya recuperando posiciones también respecto al corredor ruso. Juan Carlos. Para situar la carrera, estamos ahora en una zona de niebla. Simoni a 6 kilómetros de la cima. Ahí lo podíamos ver, efectivamente. Mientras vemos ahí de nuevo a Pavel Tonkov. Roberto Heras, que parece que tiene algún problemilla ahí para coger el ritmo de la subida. O lo hemos visto incluso que quizás estaba cambiando el plato. Y observen ahí como ahora sí parece que ha metido ya un desarrollo que les resulta más cómodo al corredor bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca, que está acercándose poco a poco a Pavel Tonkov. Dos hombres que conocen perfectamente esta subida al Angliru. Iñaki. Se vuelve a quedar Ángel Casero cuando Pavel Tonkov, aunque el retorno mío no es muy bueno, creo que entenderlo, se marcha Pavel Tonkov, le sigue la Iseca todo lo que puede, seguido de Roberto Heras, Fernando Escartín, que se ha quedado, y el que se queda también entre medias de los mencionados es Ángel Casero, que intenta no perder por lo menos de vista al líder de la Vuelta Ciclista España, que pasa ahora bajo la pancarta de 7 kilómetros para la línea de meta. Ambicioso Pavel Tonkov, como el año pasado, metiendo ahí mucha tralla en la subida al puerto a 7 kilómetros para el final. Veíamos también a Roberto Laiseca, que empieza a sufrir ya también para aguantar. Está ahí a unos 20-30 metros de la cabeza, un poco menos incluso, ¿no? Mucho menos. A 3-4 metros de la cabeza de carrera, o del grupo de favoritos, de lo que queda del grupo de favoritos, y Roberto así muy tensionado, ¿no? Mirando hacia atrás constantemente el hueco que está abriendo para tener alguna referencia, porque luego le va a ser difícil quizás saber exactamente el desarrollo de la carrera en un puerto como este. No, pero hay un hueco en estas rampas. 100 metros son casi muchos segundos. Son 20 segundos. Y aquí Casero, como está pasando verdaderos problemas, ¿no? Eso le ha hecho crecerse efectivamente a Roberto Heras, que observen ahí cómo ofrece un respiro a Pavel Tonkov en esta parte inicial de la subida dura. Hasta aquí, hasta el Angliru, con muy buen ritmo está subiendo el corredor bejarano. Le hemos visto que le costaba un poquillo llegar. Bueno, al llevar los 3 platos, como tú dices, a veces se crea algún problema en el cambio. Y... No, es acomodarte a ese pedaleo, ¿no? Ese plato pequeño de 32 dientes, de nuevo es un salto importante, ¿no? Y además al cual no está el ciclista acostumbrado muchas veces, y entonces es un cambio que lo acusas al principio. Sobre todo fue el momento donde Pavel Tonkov realizó esa aceleración, ese cambio de ritmo, y yo creo que sobre todo lo mantuvo con calma. Es un puerto que ya conocen los dos, saben que es un puerto que hay que hacer a largo plazo, mantenerte el mejor ritmo posible para que las piernas no te fallen. Ha tirado también a Pavel Tonkov y se marcha definitivamente, ¿eh? Sí, veíamos que estaba poniendo en dificultades ya al corredor ruso del conjunto Mapei. Está subiendo impresionante, y encima dentro de muy poquito va a llegar a la zona de su peña, que aún le va a hacer crecer un poquito más en la ilusión. 14 segundos aproximadamente es la diferencia que hay ahora mismo entre Roberto Heras y Ángel Casero.
No he podido entender bien, Iñaki, no sé si puede repetirlo. Roberto Heras y Casero, decías 14 segundos. Sí, 14 segundos, yo sí que le he oído bien, esa es la diferencia ahora. Y yo creo que eso va a ir en aumento porque Heras, fíjate dónde se ha quedado ya, lejísimos para el Tonco. Vaya exhibición de Roberto Heras que vamos a ver de nuevo, por favor. Sancionar. Vamos a ver otra exhibición de Roberto Heras, como vimos en Covadonga, como hemos visto también por parte del conjunto Kelme Costa Blanca, pero en fin, no hay que olvidar que cada uno se mueve en su terreno, que Casero lo hizo muy bien en la contrarreloj y que tiene que ir tranquilo ahí también, intentando mantener alguna opción. Son dos corredores españoles luchando por la victoria en la Vuelta Ciclista España, pero Roberto Heras, que ya en el Tour creció mucho en el ambiente entre la afición, va a salir absolutamente catapultado de esta Vuelta Ciclista España. Veíamos ahí por un momento a Ángel Casero, que iba continuado ahí en la subida a este puerto del Angliru. 5 kilómetros para el final para el corredor del conjunto Lampre-Daikin, Gilberto Simoni, que de momento sigue siendo cabeza de carrera, pero ya tienen de nuevo ahí imágenes de Roberto Heras, el corredor con el jersey oro, como decíamos, que a pesar de ser el líder de la carrera tenía que seguir atacando, lo está haciendo, y la verdad es que efectivamente está confirmando que tiene un puntito más que el resto, o no sé yo si son dos, ya en este momento a esta altura de la Vuelta Ciclista España. Yo creo que de momento va aún con el plato. No, el pequeño lleva. ¿Sí? Si es que ahí hay que meter el pequeño inmediatamente y lo lleva. Si es que da la sensación. No decía en ningún caso grande, que no se malinterprete, pero me parecía ver ahí en un ángulo de la cámara que llevaba aún el plato intermedio el corredor bejarano, que efectivamente está avanzando muchísimo en cada pedalada, como pueden ver. Además, lo importante en este puerto es llevar buena cadencia de pedaleo, porque como te claves un poquito te puede dejar vacío, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Porque luego al final en el repecho ese de las Cabres, ahí sí que esos 800 metros durísimo y ahí va a necesitar de todo, ¿no? Y ahí es importante pues gozar de una buena cadencia de pedaleo. Aquí Casero también es un pedaleo diferente, más torpón. Hay que recordar que Casero ha optado por tan solo 2 platos. El Casero, que está ya aún con Fernando Escartín aguantando, Pavel Tonkov, que va por delante aún. Ahí, recuerden que Simoni acababa de pasar por la pancarta de 5 kilómetros y Casero está pasando ya también la de 6 kilómetros. Y ahí seguimos viendo al bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca, el jersey de la Vuelta Ciclista España, que recibe ya la llegada de Vicente Belda, el alicantino, al volante del coche del conjunto Kelme Costa Blanca, que eso sí que viene bien, ¿no? En ese momento, para situar un poquito la carrera, para dar serenidad a un corredor que de todas maneras suele ser bastante frío y tranquilo corriendo. Así es, ahí sobre todo dándole instrucciones, tiene que cebarse seguramente, que queda mucho puerto y que, bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Si Chava consiguió recuperar un minuto respecto a Tonkov, que era líder, cabeza de carrera en su día el año pasado, un minuto en 2 kilómetros es algo que debe tener siempre muy atento. Pues el Lampre, que como vemos también ha optado tan solo por 2 platos, puede ser un 38, un 39, lo que esté moviendo ahí el corredor italiano del conjunto Lampre-Daikin, que da la sensación que guarda algún piñón por detrás para la parte más dura de la subida. Ahí tenemos de nuevo a Roberto Heras, que alcanza ya a Nicola Micheli, el italiano del conjunto Alessio. Sigue rodando muy bien Roberto, y volvemos a ver ahí a Gilberto Simoni. Vamos a ver si al paso por la pancarta de 5 kilómetros podemos situar la distancia entre cabeza de carrera y Roberto Heras. Y también, como no, con respecto al valenciano del conjunto Festina, Ángel Casero. Ahí Vicente, que da algunos consejos a Roberto Heras, que bueno, quizá da la sensación de que se ha tomado un pequeño respiro ahí. Es que hay que guardar fuerzas, es un puerto engañoso, aquí no vale cebarte en la carrera, en la ambición. Pero en cambio da la sensación de que ha quedado un poquillo mejor, ¿no? Sí, pero es que todo va a ratos aquí, uno nunca sabe, la procesión va por dentro, nunca mejor dicho, ¿no? Creo que es un esfuerzo que es el propio corredor, nunca tienes que excederte en la generosidad del esfuerzo y medir bien las fuerzas. Ahí vamos a arrancar también otro cronómetro a paso de los 4 kilómetros para Gilberto Simoni. 3 minutos y medio ha tardado en hacer este kilómetro el corredor italiano del conjunto Lampre-Daikin, que tiene ante sí una bonita opción de conseguir una victoria aquí en la cima del Angliru. 4 kilómetros tan solo para él, y por detrás ahí le tienen al corredor del conjunto
Kelme Costa Blanca, que va a pasar ahora bajo la pancarta de 5 kilómetros para el final. Va a tener más de 4 minutos de margen, como pueden ver, Simoni, para luchar por el triunfo de etapa. Y vamos a ver si podemos ver pasar por ahí también Ángel Casero. Va a ser muy importante para situar la referencia exacta entre los dos hombres que están luchando por la victoria en esta Vuelta Ciclista España. Roberto Heras, que va a ir rodando ahora junto con Nicola Micheli, y Ángel Casero, valenciano, que estaba un poquito por delante de Fernando Escartín. Ahí le vemos de nuevo animado por Juan Fernández a Ángel Casero. Vemos pegado ahí a su rueda al corredor aragonés del conjunto Kelme Costa Blanca. Ha pasado ya, recuerden, por la pancarta de 5 kilómetros para el final el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca, Roberto Heras, y se está acercando poquito a poco ya Ángel Casero a esos últimos 5 kilómetros de la subida. Sí, sí, da esa sensación además que ahora Casero... pasan 40 segundos desde que ha pasado por el punto Roberto Heras. Y ahí a Roberto, que parece que ha vuelto a cambiar el ritmo y ha dejado ya a Nicola Micheli, el italiano del conjunto Alessio. Quiero decir que sí que parece que se había descargado un poquito de ese momento crítico que había pasado justamente antes de la zona más dura, y ya marcándose ese ritmo importante siempre ahí el director que te marca, no te cebes, hay que pensar que no hay que perder un minuto exacto la diferencia que tiene Roberto Heras ya a 5 kilómetros para la línea de meta respecto a Ángel Casero. 1 minuto 1 segundo aproximadamente lo que tiene Roberto Heras a 5 kilómetros para el final de Ángel Casero. Ahí está progresando, observen muy bien Raimonda Rumsas, lo que decíamos, esto pasó también el año pasado, gente que empieza más tranquila, que sabe encontrar su ritmo, y ha llegado también el corredor del conjunto Fasa Bórtolo. Ahí parecía que Casero le pedía con el brazo un poco de colaboración. Lógicamente Rumsas puede dar un salto importante también en la clasificación general y podría incluso llegar a colocarse tercero después de la etapa de hoy, pero recuerden que este hombre sigue con una buena ventaja. 1:03 indica ahora el GPS la distancia entre Roberto Heras y Ángel Casero. Bueno, tampoco hay que olvidar a Pavel Tonko, que también sí que se puede meter tercero si Santos sigue cediendo terreno, ¿no? Antes que Rumsas, ¿no? Pavel Tonko además ya es un hombre también veterano en estas lides y sabe que hay que ir guardando fuerza. Sensación el Fernando Escartín, que también ya se va a meter entre los 10 primeros de la clasificación general, va 12º, ha trabajado de una manera generosa, pero sabía que trabajando de una manera generosa por Roberto Heras, si él tenía buenas piernas y le iban respondiendo todo bien, pues sabía que al final iría progresando en esa clasificación general, que sobre todo en la etapa de Albacete se le complicó. Ahí de nuevo tiene ahí un hombre, Roberto Heras, un punto de referencia más en esta ascensión para buscar Roberto un poco Heras de este... Va a alcanzar a Garricagoitia. A Gorka Garricagoitia, al corredor del conjunto Euskaltel Euskadi, a punto de llegar a él. Efectivamente ahí le vemos a lo lejos al corredor del conjunto Euskaltel, y Juan Fernández lógicamente intentando transmitir confianza, ilusión y esperanza de que puede ser, de que se puede seguir luchando por la Vuelta Ciclista España por parte del valenciano del conjunto Festina. Rumsas, Casero y Fernando Escartín en un tramo duro, porque ya todo es duro en estos últimos 5 kilómetros de la subida al Angliru. Recuerden que sobre todo a 2 kilómetros para el final es cuando se va a encontrar ese paso tan duro. 3 minutos y 55 segundos la diferencia entre cabeza de carrera y Roberto Heras, el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca. Vamos a ver ahí cuánto pasa. Ahí se ha abierto también un cronómetro para conocer exactamente a 4 kilómetros para el final cómo ha progresado la diferencia, o si ha disminuido la diferencia entre Roberto Heras y el corredor del conjunto Festina, Ángel Casero. 13 segundos simplemente ha recuperado respecto pues a Gilberto Simoni, que no hay que olvidar que es un muy buen escalador. Además se le ha visto también con muy buena cadencia de pedaleo, no cebarse demasiado en el desarrollo y hacer válido, bueno, pues esa calidad y cualidad que tiene este corredor italiano que ven ahora mismo en sus imágenes. La verdad es que va ganando opciones a la victoria de etapa Gilberto Simoni. Recuerden que el Lampre Daikin ha conseguido ya una victoria de etapa aquí en Santander con Mariano Piccoli, y culminaría de esa manera su participación en la Vuelta Ciclista España. Está a 3 kilómetros ya tan solo para el final de la etapa el corredor del conjunto Lampre Daikin, acercándose ya a la parte dura de la subida. Así es, eso es lo más duro. A partir de esa curva a la izquierda viene la zona donde se mantiene casi constante el 23,5% de pendiente, y ahí lógicamente habrá que ver cómo llegan, con qué entereza llega tanto Gilberto Simoni como Roberto Heras
como Ángel Casero. Y seguramente vosotros, Pedro, Carlos, los espectadores de televisión, podrán verlo mucho mejor que los aficionados que están aquí en la cima del Angliru, porque hay una niebla tremenda y los corredores no se ven a más de 4 metros. 1.31, como han podido ver, 1.31, 1.32 la diferencia. Me voy a acercar al vehículo de Vicente Belda y quiero saber qué es lo que está pasando ahora mismo, porque va a superar a otros dos hombres que van por delante. Se está consiguiendo lo que se buscaba, ¿no? Sí, llevamos un minuto y medio que estoy escuchando por aquí y queda todavía la parte, digamos, más dura. Yo creo que si no se viene abajo, que como va, no se va a venir abajo, yo creo que hoy... Impresionante. Lo de Roberto es sensacional, lo del equipo fabuloso. Bueno, de momento se está comiendo a otro hombre más, Rafa en Díaz este Justo. caso a 2, porque ya va a coger a Laurent Brossard de un momento a otro y acaba de comerse a Díaz Justo. Ahí vemos efectivamente que está a punto de alcanzar al francés, y es que con qué ritmo está subiendo el bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca. Ahí vemos el momento en que supera también a Laurent Brossard. Recuerden, 1.32 la diferencia, a 4 kilómetros para el final de la etapa, y efectivamente, como decía Vicente Belda, queda un terreno en el que siempre se tiene que desarrollar mejor el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca, que no Ángel Luis Casero, el valenciano del conjunto Festina. Ahí le vemos precisamente que de todas maneras está haciendo una buena subida. Observen el esfuerzo que está realizando, un hombre muy grande, con bastante peso, aunque es un corredor que a pesar de la corpulencia en plena forma está por los 69, 70 kilos, es decir, que es un corredor muy alto y que ha progresado muchísimo, tanto en montaña como en capacidad de sufrimiento. El corredor del conjunto Festina, que intenta perder lo mínimo posible para que en la última contrarreloj sea posible aún luchar por la victoria en la clasificación general de la Vuelta Ciclista España, pero este hombre se lo está poniendo dificilísimo, muy duro. El ritmo de Roberto Heras, que se está acercando también a la pancarta de 3 kilómetros para el final, y entrará también en esa zona durísima por la que está pasando el italiano del conjunto Lampe de Daikin, Gilberto Simoni. Y además es un embudo, Carlos, es un embudo porque los aficionados están echados están encima de la carretera, están cerrando el espacio, y ahí intenta entrar Simoni. La verdad es que unas rampas esto es lo más duro, Observen ahí lo que le está costando al italiano. Veían que llevaba tan solo 2 platos el corredor del conjunto Lampre, que ahora está conociendo lo que es el Angliru, un puerto que ha despertado gran interés no solo aquí en España, sino en toda Europa. Observen la policía cómo se esfuerza por mantener siempre el camino lo más abierto posible para que los ciclistas no tengan que sufrir, si cabe, un poquito más en el esfuerzo que están realizando. Ahí Vicente Belda charlando de nuevo con Roberto Heras, porque la verdad está dando una sensación de frescura impresionante durante toda la subida. Sí, de nuevo vuelvo a insistir, ¿no? Lo importante ahí es tener buena frecuencia de pedaleo, no quedarse demasiado clavado, porque dentro de poco va a girar esa curva a la izquierda donde ya ha pasado y hemos visto perfectamente pasar al italiano, pero esa es una recta como... Ahí llega ya. Líder de la Vuelta Ciclista España, 3 kilómetros. Ahí llega el momento duro de verdad del Angliru. Disfruten de estas imágenes y de ver a un corredor subiendo con esta fuerza, con esta sensación de potencia que está transmitiendo el bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca. La afición vibrando, como no, porque los escaladores gustan en nuestro país, y Roberto está levantando a los aficionados con las grandes etapas que está realizando en esta Vuelta Ciclista España. El corredor de Béjar, que después de muchos años, pues prácticamente desde que ganara Lucho, que ganara Pedro la Vuelta Ciclista España, no había vuelto a ganar un escalador, y Roberto está acercándose a esa posibilidad. Quedan aún 5 días, lógicamente, para que finalice la Vuelta Ciclista España. Veíamos la diferencia, 3.30 con respecto a Gilberto Simoni, el hombre que es cabeza de carrera, y vamos a ver si podemos ver el paso también por la curva de Ángel Casero, un poquito más adelante tomado y el tiempo, y podremos establecer ahí una nueva diferencia, la distancia que está tomando el bejarano respecto al valenciano del conjunto Festina. Bueno, pues fíjate, ha recuperado prácticamente medio minuto, 25 segundos sobre Gilberto Simoni en 1 kilómetro, antes solo fueron 13, por lo tanto una referencia que da pie a pensar que Roberto Heras va más. Simplemente le va a faltar a lo mejor algún kilómetro en esta ascensión para poder conseguir la victoria de etapa, aunque yo creo que desde luego la meta es clara para Roberto, ¿no? Que es meter esos 2 minutos y medio que le puede dar una tranquilidad en esa contrarreloj de Madrid. No dar ganada la vuelta, porque siempre cuando se trata de hombres especialistas contra el crono, como es Ángel Casero, muchas veces la diferencia que sacas siempre te da la sensación que es poca y te la hace peligrar. Aquí está pasando esos apuros, la rampa del 23,5% de pendiente. Cuidado aquí ahí, se ve, cuidado ahí. se le ha cebado un poquito y ha pasado su pequeño apuro y recuperando ahí situación
de equilibrio sobre su bicicleta. Y ahí vemos a Ángel, que sigue sufriendo, como no, ahora en solitario ya en esta subida al Angliru. Carlos. Sí, Juan Carlos. Bueno, probablemente eso es lo que no se ve, porque lo que se tiene que ver es a los corredores, pero los coches se quedan parados. Hay un loro embrague que te marea y las motos no pueden subir. Bueno, ¿es duro o no, Juan Carlos? Porque no sé. Porque en bici tiene que ser espantoso. Ahí está la curva, el corredor. Bueno, hayan arrancado un cronómetro 2:09 en este momento sería la diferencia de Ángel Casero o de Roberto Heras respecto a Ángel Casero. Ahí vemos pasar al corredor italiano por la pancarta de 2 kilómetros para el final. Sigue sufriendo también el corredor del conjunto Lampre-Daikin. Y vamos a ver si podemos ver de nuevo a Roberto Heras, que hemos visto que pasaba. Hay un pequeño problemilla en esa zona durísima de la Cuella de las Cabres. El corredor del conjunto Kelme Costa Blanca, y lo pueden ver en el GPS, 2 minutos 3 segundos la diferencia entre ambos. Ahí la moto, lógicamente, que le piden los comisarios que se adelante un poquito, y el público vibrando con el gran espectáculo del ciclismo, con el gran espectáculo de la Vuelta y con el gran espectáculo que está ofreciendo Roberto Heras en todas las etapas de montaña. Así es, sensacional. Para este hombre todavía 1 kilómetro de dureza para luego ya justamente... Aquí sigue haciendo sol, aunque no parezca mentira para ellos. Sí, la meta hace sol. En la meta hace sol, justamente cuando de pronto desaparezca esa niebla es que está ya coronando este puerto del Angliru. Quedará 1 kilómetro de terreno favorable, estrecha en la carretera, pero donde, bueno, llegando un corredor solo no hay problemas para los codos, como pasó ayer un poquito el año pasado entre Tonkov y el Chava. Ahí tenemos a Simoni, que sigue rodando en cabeza. La verdad es que ha sabido aprovechar también su día en la Vuelta Ciclista España. Es difícil que un corredor de estas características, un escalador, se meta en la fuga, haya sabido luchar en esos primeros kilómetros cuando hay que trabajar tan duro para estar en las fugas, y eso demuestra la concentración que ha tenido el italiano. El día en la Vuelta Ciclista España, su día de gloria, después de ganar en Bormio en el Giro de Italia, después de ser podium por 2 años consecutivos en el Giro de Italia y brillar también como no en una gran carrera como es la Vuelta Ciclista España. Simoni buscando ese gran triunfo de etapa con el terrible esfuerzo, el mismo que está haciendo Roberto Heras. Ahí le pueden ver al bejarano sufriendo muchísimo también, a menos de 2 kilómetros ya para el final de la etapa. Y observen ahí el coche de Vicente Belda, que se puede quedar sin embrague en cualquier momento. Y va a ahogar al pobre Roberto Heras con ese olor. Observen ahí de la rueda delantera izquierda el humo que va saliendo del coche de Vicente Belda. Por delante Roberto Heras. La gente esa no sabe. Cuidado ahí, por favor. Que le quitan la trazada al corredor, le pueden tirar, por favor, el aficionado, que hay que respetar un poquito en estos momentos que está haciendo un esfuerzo. Que ahí cualquier golpecito te puede echar al suelo. Cuidado la gente, que se vaya abriendo al paso de los corredores, porque se está al límite de las fuerzas. Y ahí es muy difícil tener los reflejos que tienen habitualmente los ciclistas. Y de equilibrio, ¿no? Ahí se ve cualquier traspiés o lo que sea, te hace pasar un rato malo y que te puede echar pie a tierra. Simplemente un pequeño toque, como vas muy lento, no tienes la misma capacidad de reacción de recuperar el equilibrio, ¿no? Por eso hay que mantener una cierta distancia hacia el corredor para que él vaya trazando la curva, que vaya buscando siempre la zona más adecuada en este esfuerzo que Roberto va ahora cebadísimo, va entregado, tiene que buscar aumentar esa ventaja, esos segundos que le puedan dar una mayor tranquilidad en los próximos días y en especial el último día en Madrid. ¡Vicente, coño! Bueno, nosotros acabamos de perder una motocicleta también por una avería mecánica, la Moto 3, la moto que iba con Ángel Casero, supongo que sería. Para la meta, para Roberto Heras. Pues acaba de pasar bajo la pancarta de 2 kilómetros Roberto Heras, con unos 3:10 aproximadamente respecto a Gilberto Simoni, el italiano del conjunto Lampre-Daikin, que yo creo que sí lo va a tener bien para ser el ganador de la etapa. Y le volvemos a ver al corredor italiano, que está siempre intentando comprobar la diferencia. 3:20 ponen aquí ahora la diferencia entre Simoni y Roberto Heras. Y bueno, la verdad es que es un puerto muy complicado para todo el mundo, también como no para nosotros. Último kilómetro para el corredor italiano ya, que está prácticamente a punto ya de acabar, ¿no, Pedro? Sí, sí. Ya hemos dicho cómo va a desaparecer de pronto la niebla cuando está coronando, y ahí está ese ejemplo, ¿no? Incluso con solecito van a llegar aquí todos. Impresionante Roberto, a que puede se levanta de la bicicleta para mantener el ritmo tan duro que está llevando durante toda la subida el corredor
del conjunto Kelme Costa Blanca, el jersey ahora de la Vuelta Ciclista España, que va a abrir un hueco importante, probablemente, como decía Pedro, al final por encima de los 2 minutos en esta durísima etapa, en la etapa reina, en la 16ª etapa de la Vuelta Ciclista España. Vicente Belda, que sigue animando ahí a Roberto Heras, camino, bueno, no de una victoria real de etapa, pero sí de una victoria importante, de un triunfo y de un hueco muy importante para luchar por la clasificación general. Ahí, como pueden ver, el sol que acoge a los ciclistas en estos últimos metros. Está a punto de coronar el puerto ya Gilberto Simoni, y a partir de ahí ya terreno cómodo para él, para ser el ganador. Se acabó el infierno para Gilberto Simoni, ¿no? Ahí está el corredor del conjunto Lampre Daikin, que corona ya la cima del Angliru, y ahí ya terreno cómodo, como decíamos. Se sabe ganador de la etapa y cambia de desarrollo ya Gilberto Simoni, que en un mismo año habrá conseguido ganar en Bormio, ser segundo en la etapa reina del Giro de Italia en Selva di Val Gardena, ganar la etapa reina de la Vuelta Ciclista España y estar en el podium del Giro. Un gran año sin duda también para el corredor del conjunto Lampre Daikin, pero la carrera para nosotros sigue mucho más centrada ahí con Roberto Heras. Juan Carlos. Y atención a Roberto Heras, porque va a llegar a una zona, estamos en el último kilómetro, donde se le ha quedado clavado y atravesado un coche de la Guardia Civil. Afortunadamente los aficionados han conseguido empujarle, porque si no, esto era un tapón tremendo. Aquí, como nos dicen, nadie perdona este puerto, a nadie perdona este puerto, ni a los ciclistas ni a las máquinas, ¿no? Esto siempre para coger una orientación del esfuerzo que supone coronar en este puerto del Angliru por parte de los ciclistas. Bueno, qué diferente es la llegada este año de lo que vimos el año pasado. Gilberto Simoni, que no se fía, va mirando constantemente hacia atrás para saber si puede disfrutar o no de una gran victoria, sin lugar a dudas, para el corredor del conjunto Lampre Daikin. Insisto, mucho mérito lo que ha hecho hoy el corredor, un corredor pequeño, un escalador que ha sabido luchar en los primeros kilómetros para meterse en la fuga y coger la distancia necesaria que le sirviera para ganar en el Angliru. El segundo hombre que gana aquí, Gilberto Simoni. El año pasado, recuerden, fue el Chava Jiménez. Este año Gilberto Simoni, gran victoria sin duda para el corredor italiano del conjunto Lampre Daikin, pero seguimos viendo a Roberto Heras, que está a punto de alcanzar también a Tomás Brosina, el polaco del conjunto Banesto. Se ha acabado también ya la cuña del Escabres para el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca, que sigue hacia adelante haciendo camino, y ahora desgraciadamente por ese problema que hemos tenido con una de esas motocicletas no podemos situar exactamente la carrera y la distancia respecto a Roberto Heras. Pues yo casi de ti, Iñaki, me quedaría ahora ahí para que nos sitúes ahí en el último kilómetro la diferencia de Roberto Heras respecto a Ángel Casero. Eso es importantísimo sin duda para la resolución de la clasificación general. Observen ahí cómo está acusando el esfuerzo Roberto Heras en este último kilómetro. Estará soñando ya también ver la pancarta que indica el fin del puerto, porque después ya todo el mundo sabe que es muchísimo más cómodo. Hasta los últimos 600 metros aproximadamente. Hasta aquí llega el olor de embrague de los primeros coches que están culminando la etapa, ¿no? Y yo creo que eso, Roberto Heras ya no tiene muchas más fuerzas, pero está entregado, sabe que cualquier segundo es importante. Sabe también que igual que lo está pasando el mal, lo estará pasando seguramente Ángel Casero, luchando contra ese maldito reloj. Maldito para los dos, uno porque siempre le parecerá poca la diferencia y al otro porque le parecerá mucha, y ya culminando esta zona, deseoso de poder cambiar de ese plato pequeño a un plato mucho más cómodo, más habitual en lo que es las carreras ciclistas de estos días. Empieza a aparecer el sol y ahí está la pancarta ya del puerto, el terreno cómodo que se abre ya de ahora en adelante para el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca. Observen ahí cómo estaba ya cambiando de desarrollo, buscando, como decía Pedro, una zona más cómoda para él. Va a llegar también Jan Kruska, muy bien el corredor checo del conjunto Vitalicio Seguros, que va a ser segundo en la etapa de hoy. Ahí le ven a 200 metros tan solo para el final a Kruska, y Heras, que va a ser tercero, como el otro día en Covadonga. Recuerden que fue primero Zinchenko, segundo Pogači, tercero Roberto Heras. Segunda posición en la etapa para el checo de Vitalicio, a 2 minutos y 16 del corredor del conjunto Kelme Costa Blanca. Tercero fue también el año pasado Roberto Heras, efectivamente. Tonkov y Roberto Heras. No ha llegado ya que aún al último kilómetro, Ángel. Bueno, hemos perdido el contacto con nuestro compañero Iñaki Cano. Ya saben que las dificultades son grandes en esta etapa. Y Roberto Heras, que se encuentra ya tan solo a 200 metros. Estableceremos pues las diferencias definitivas en la clasificación general ya en la recta de meta. Tercera posición en la etapa para Roberto Heras.
que llega ya a la cima del Angliru con sol este año, como pueden ver. Ahí entra Roberto Heras, tercera posición para él en la etapa del Angliru, en la etapa reina de la Vuelta. Exhausto seguramente aquí Brosina. Bueno, aquí sigue llegando un olor a embrague impresionante. Cuando hagamos la televisión interactiva, que queda muy poquito tiempo, recibirán estos mismos impactos que estamos recibiendo ahora a través de la nariz. Y es que si los ciclistas llegan quemados, exhaustos, después de este esfuerzo, los coches, ya hemos dicho, también sufren. Hemos visto el coche de Vicente Velda, que estaba a punto de quemar, yo creo, el embrague con esa humareda. Bueno, pues aguanta un poco en contraste con lo que decíamos con Carlos Sastre, que está llegando siempre con una sensación de esfuerzo terrible a la meta. Observen que dentro de lo que cabe el rostro de Roberto está muy bien, después de una etapa como la de hoy, ¿no? Esas ojeras que a veces se les meten a los corredores, esa sensación de que se le chupan los mofletes, ¿no?, hacia adentro después del gran esfuerzo que han realizado en la etapa de hoy. Vemos de nuevo la llegada de Gilberto Simoni a esta línea de meta del Angliru. Pasa 1 minuto y 10 segundos desde que ha cruzado a la línea de meta el corredor bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca. Recuerden que una avería en una de nuestras motocicletas nos impide desgraciadamente ofrecerles imágenes, la que rodaba junto con Ángel Casero. Ahí van a llegar Pavel Tonkov y Roberto Laiseca, que entran a 4 minutos y 26 segundos y a 1.29 de Roberto Heras, el corredor del conjunto Mapei. Así pues, de los hombres importantes en la general, Heras y Tonkov, que ha llegado a 1.29. Es francés Logan Brochard y Tonkov, que se va a meter tercero en la clasificación general después de, bueno, pues esos problemas que se han recrudecido en Igor González Galdeano. Ahí vienen Guerrica Goitia y Raimonda Rumsas. Hace 2 minutos en este momento que ha cruzado la línea de meta Roberto Heras. Casero no debe estar muy lejos, ¿no? Ya hemos visto que iba con Rusas en muchos momentos. Sí. Vamos a ver con respecto a... Ahí está el corredor del conjunto Euskaltel llegando con Rumsas. El hombre del conjunto Fasa Bortolo, que entra a 2.17. Para que tengan una referencia, aquí tampoco llega Casero. Casero no sabemos si se habrá hundido al final. Aquí llega Fernando Escartín. Para que tengan una referencia, sobre todo de cronómetro sobre Roberto Heras, ha entrado a 2.59. O sea, el tiempo que vean, le restan 3 minutos, le suman 1 segundo y saldrá exactamente la diferencia que vaya a haber entre Roberto Heras y Ángel Casero, y que van a estar más de 3 minutos, un hachazo importante para Roberto Heras. Yo creo que al final Casero ha pasado esos apuros, como hemos tenido ocasión de ver, esos momentos de crisis que ha pasado Roberto Heras. Ángel Casero no ha estado libre de ellos. No, la zona de la Cuña de las Cabres, que se tiene que haber hecho durísima para el corredor valenciano. Al final un hachazo importantísimo, mucho más de lo que se podía imaginar el propio Roberto Heras. Ahí viene Ángel ahora con Richard Virenque. Pasan 3 minutos y 15 segundos en este momento. El francés del conjunto Polti, que está conduciendo al valenciano hasta la línea de meta del Angliru. Ha hecho un gran esfuerzo Ángel Casero, pero este era un terreno durísimo sin duda para él. Ya dio un poco de sensación extraña en Covadonga, perdiendo 1 minuto y 15 segundos. Y al final, aquí en la línea de meta, se ve en el rostro de esfuerzo de Ángel Casero, que entra ahora a 3.40. 3.40 la diferencia que ha quitado el corredor Roberto Heras a Ángel Casero. Eso sí que está por encima de lo previsto, Pedro. Y aquí Manolo Beltrán, que nos habíamos olvidado de cómo se ha recuperado más, Bueno, pues un buen mazazo para Ángel Casero y una satisfacción desde luego para Roberto Heras. Así que bueno, aquí llega Santi Blanco, Curro y Zubeldia. Bueno, la verdad es que han llegado como 15 corredores y 7 minutos de diferencia. Puerto durísimo, sensacional, y un goteo continuo de corredores. A Carlos Sastre también. Muy bien, Carlos. Al final también se ha recuperado en esta parte final. Sí, le veíamos al principio que ha preferido subir a su ritmo. Santos Fabián Jecker, y llega Santos con Óscar Sevilla, que también ha recuperado mucho. Nicola Micheli es quien entra ahora en la recta de meta del Angliru. Y ahí llega, creo que era Guidi, Leonardo Guidi, el italiano del conjunto Alessio. Ahí desviando coches
para ir aclarando esta meta que no es excesivamente grande aquí en la cima del Angliru. Bueno, señores, pues ya lo pueden ver, Heras, que va a ser el nuevo líder de la Vuelta Ciclista España con más de 3 minutos de ventaja, 3:40 respecto a Ángel Casero, y la tercera plaza que se la van a jugar ahí entre Pavel Tonkov y Raimondas Rumsas. Recuerden que este hombre, Gilberto Simoni, ha conseguido una gran victoria. Aquí tiene que frenar para poder no chocar contra la gente y sobre todo, bueno, pues disfrutar de ahí rápidamente a su masajista para compartir la gloria en esta cima del puerto. Ahí vemos llegar a la Peli a 8:30 y a 5:30 prácticamente desde que llegara Roberto Heras, que ha hecho sin duda una subida excelente aquí hasta el Angliru. Ahí llega ahora Chechu Rubiera, otro corredor que ha hecho una gran etapa en el día de hoy. El asturiano del conjunto Kelme Costa Félix Blanca. García Casas. Y ahí aparece el madrileño ahora del conjunto Festina. Corredores que efectivamente han progresado bien en la parte final de la subida. Vamos a ver. Y ahí tenemos la repetición de la entrada de Roberto Heras, que con este hueco que ha conseguido de 3:40 y las 2 etapas que quedan en su tierra, en Béjar y en Avantos, puede ganar por fin una vuelta grande. Iñaki. Carlos, aquí estamos. Se quería comer unas faves en casa, hoy sí que te las mereces, ¿eh? En cuanto llegue ahí a la carpa, voy a comer lo que haya. No sé si habrá faves, pero... Faves me parece que no te van a dar. Salada sí, porque sales sí que has pedido. Sí, sales, ha sudado muchísimo, ha sido una etapa en la que sin hacer calor ha habido mucha humedad y hemos sudado mucho, entonces hay que recuperar. Además te has estado pegando con el transmisor por ponerte todo bien. ¿Para qué? Para liarla la que habéis liado. 3:40 la diferencia entre Roberto y Ángel Casero. Sí, la verdad es que yo creo que la vuelta, de no haber desgracias y no haber ningún tipo de incidencias, creo que está sentenciada a favor de Roberto, y la verdad es que muy contentos. Hemos hecho un trabajo muy bueno desde la colladilla y la verdad es que los frutos pues al final los hemos podido recoger. La que teníais al jefe contento con la que liasteis en Albacete. Sí, bueno, la verdad es que en Albacete no se nos dio bien, pero parece que las cosas no son como empiezan, sino como terminan. Y todavía no hemos terminado, así que tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo, pero hemos dado un gran paso hoy. Hola, vete a ver si hay faves. Gracias, a ver si recupero. Con buen humor, cómo no, el corredor asturiano. Ahí ven a Javier González Ferrari de Radio Televisión Española con el director de Televisión Española, el señor Álvaro de la Riva, y Roberto Heras, que yo creo nos lo confirmará enseguida, va a ser el ganador de este trofeo Memorial Pedro González. Por eso se encuentra aquí también la dirección de Televisión Española para acompañar. Veíamos también a Vicente Álvarez Areces, el presidente del Principado de Asturias, y todo ello, como no, para homenajear a nuestro amigo que el año pasado estaba aquí con todos ustedes y con nosotros para contarles el precioso final de una etapa que él había disfrutado y había ayudado también a crear en la Vuelta Ciclista España. Roberto Heras, que yo insisto, esperamos la confirmación de los jueces, pero por las distancias que hay va a ser el ganador de ese trofeo, y como decíamos, yo creo que es bonito también que un hombre como Roberto pues prestigie, si cabe alguna más, un poquito más ese trofeo. Ahí tienen a Maite, la mujer de Pedro, a sus hijos Pedro y Mar, que todos han querido estar aquí también para homenajear a Pedro en este final aquí en el Angliru, con Fulgencio Sánchez, un buen amigo de todos nosotros y de la familia González también, aquí en la cima del Angliru. Llega ahora una Llosa, entra Pascal Hervé y Codol, que era un hombre que podía luchar ahí por ese memorial, pero ha perdido más de 7 minutos. Es decir que Roberto se va a llevar también el bonito trofeo, la cantidad económica, que insisto no me parece en este sentido demasiado importante el dinero para los corredores, sino el hecho de haber ganado este bonito trofeo que ha impuesto la organización. Además había estado Roberto Heras con Pedro González en una de esas concentraciones que hacen en cicloturismo en Canarias, habían estado conviviendo juntos, ¿no? Y bueno, yo creo que dentro de todo lo que es duro y que es triste por otro lado, ¿no? Yo creo que bueno, pues el que haya sido Roberto Heras, yo creo que a Roberto Heras también le habrá dado satisfacción cuando sepa que ha sido el vencedor de este trofeo. Ahí llega Abraham Olano a 12:36 y a 9:40 desde que llegara Roberto Heras, que ahora sí va a ser un líder absolutamente sólido de esta Vuelta Ciclista España, el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca. Ahí está Alessandro Petacchi,
el hombre que ha estado metido en la fuga, y bueno, la verdad es que hoy la gente llega un poquito mejor. Lo del año pasado con la lluvia, el frío, fue llegar un poquito mejor dentro de cabe, porque ¿no? Como mínimo. El año pasado hay que recordar que se hablaba que iba a sentenciar mucho a Angliru y no sentenció tanto, ¿no? Porque estaba Albano, Ulrich, Igor, todos ahí muy cerquita, ¿no? En cambio hoy ha sido mucho más decisivo esta llegada. Juan Carlos. Bueno, pues estamos con el director del equipo Kelme, con Vicente Belda. Yo no sé si al final calculaba que un minuto o que dos, pero 3:40. Bueno, calculábamos que con 2:30 iba a ser una diferencia buena, ¿no? De cara a lo de Madrid, ¿no? Lo que pasa es que cuando hemos visto fallar a Casero al principio, pues bueno, ya prevíamos que incluso podía ser más, ¿no? El único problema que teníamos es que si Roberto se nos hubiese venido un poquito abajo, ¿no? Pero ha hecho una subida sensacional. Pero yo lo que más me quedo es los compañeros, ¿no? Los corredores de Kelme que han hecho un etapón para quitarse el sombrero. ¿A quién has visto mejor? ¿Has visto mejor a tu equipo? ¿Has visto mejor a Roberto? ¿O tal vez ha fallado un poco Casero? No, yo no me puedo poner en el pellejo de Casero. Si ha fallado o no ha fallado. Yo sé que Casero no es un escalador nato, que le hemos llevado 60 kilómetros prácticamente a bloque, y eso, pues al que no es escalador, las piernas, los cambios de ritmo, pues eso lo van acusando, ¿no? Entonces nosotros hemos empleado, digamos, esta estrategia pues para que viniese aquí al pie de Angliru prácticamente vacío. Todavía queda montaña, queda también la contrarreloj de Madrid. ¿Se puede decir que Roberto es el vencedor virtual de la Vuelta? Bueno, en el ciclismo siempre se dice que hasta que no pases la última raya no te puedes sentir vencedor, ¿no? Vamos a ser cautos. Yo vengo diciendo día a día que esto hay que ir poquito a poquito sumando, y vamos a ser cautos porque de aquí al domingo todavía faltan días. Pero imagino que eres hoy un hombre muy satisfecho. Digamos que estoy más tranquilo que ayer, ¿no? Y muy satisfecho, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Vicente. Enhorabuena. José María. Enhorabuena, sin duda, como decía Vicente, a todo el equipo, porque esto es una labor de equipo, sin duda, a pesar de que la remate un líder tan importante y tan claro como es Roberto Heras. Ahí tiene la clasificación general. A 3:41 va a quedar Casero, a 4:50 Tonkov, a 6:37 Rumsas y a 7:03 Santos González, que se va a colocar quinto en la etapa. Manolo Beltrán a 9:09, y luego ya Escartín a 9:16, Sastre a 9:23, Belli a 10:29 y Massimiliano Gentili, que llega hasta la 10ª posición con 10 minutos y 36 segundos. La Iseca, Zubeldia, Chechu Rubiera, Santi Blanco y Óscar Sevilla, 15º después de la etapa de hoy, aunque no ha estado tan bien quizá como se esperaba el corredor albaceteño del conjunto Kelme Costa Blanca. Bueno, entre los directores, como no, siempre hay prudencia. Ahí pueden ver de nuevo a Álvaro de la Riva y a Javier González Ferrari, director de televisión, el de la derecha, y Javier González Ferrari, director general de Radio Televisión Española, que, como les decía, se han acercado hoy hasta aquí, hasta el Angliru, para estar presentes también en la entrega del premio del Memorial Pedro González, junto con el presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, en recuerdo de nuestro compañero y amigo Pedro González. Está su familia también, que ha tenido también la fuerza de acercarse hoy hasta aquí, su esposa Maite y sus hijos Pedro y Mar, para vivir algo que su padre y esposo vivió tantos años durante tantos años muy de cerca. Ahí pueden ver en la clasificación de la montaña, que aunque por poquito aguanta de momento Carlos Sastre, esos puntitos que ha sacado ahí en el cordal le van a venir bien al final al corredor abulense. Sí, porque yo creo que Roberto Heras tampoco se va a meter en la lucha de la clasificación de la montaña cuando se tiene ya ese maillot, jersey y oro, liderazgo más o menos consolidado. Ya se ha dicho, otras clasificaciones son secundarias cuando tienes la oportunidad de conseguir lo que es la general individual y la que importa en todo su peso específico en una gran vuelta. Lombardi de regularidad sigue manteniéndola a duras penas también con Heras, pero Lombardi desde luego mañana tendrá una buena oportunidad, aunque después del palizón de hoy habrá que ver si el equipo Telecom decide controlar la carrera para que se desenvuelva la victoria de la etapa al sprint, pero yo tengo la sensación que de nuevo las fugas van a ser protagonistas mañana. Sí, porque como decimos sigue habiendo muchos equipos que no han conseguido victoria. Hoy ha ganado Lampre Daikin, que ya había ganado. Es decir, que sigue habiendo bastantes equipos, Alessio, Telecom, el conjunto Jastel, el Jean de Letour, el Liquigas, el Polti, el Relax, el Saeco, que no han conseguido ninguna victoria. Vitalicios Seguros, que aguanta la clasificación por equipos, pero por muy poquito, como pueden ver, por 49 segundos. No hemos podido tener confirmación porque lógicamente la carrera sigue adelante, pero yo creo que Igor
se habrá bajado de la bicicleta, ya nos lo había anunciado su director, es decir que en principio hay que dar por eliminado de esa clasificación general, desgraciadamente, a Igor González de Galdeano. Sí, brevemente Roberto Heras en directo para Televisión Española. Vamos a ver si desde aquí estamos. Roberto, enhorabuena. Gracias. Bueno, 3:40, lo que soñabas. Bueno, más de lo que soñaba, no me esperaba. Bueno, ha sido maravilloso. Habéis controlado todo lo que ha podido hasta que os habéis cansado y habéis dicho hasta aquí hemos llegado. Este equipo es grandísimo y mira, y tengo la suerte de poder estar aquí, lo he rematado al final en esta subida que es inigualable y que se sufre muchísimo. Aunque estamos casi en el cielo, los pies están en el suelo, ¿no? Estamos por encima de las nubes. Pero sabes que queda todavía mucha vuelta y tú eres más consciente que nadie de todo esto, ¿no? Hasta que no se pasa la última línea no se gana la vuelta, pero bueno, ha sido un paso importante y hay que tener precaución ahora. Ahora ¿qué queda? Amarrar los montes de Madrid, las montañas de Madrid, y si se puede sacar todavía más ventaja o con esta ya eres feliz. Hombre, no hay que ser tampoco tan, bueno, diría tan avaricioso, no hay que conservar lo que tenemos, si se puede atacar, pero bueno, sería para, bueno, ya no tendría sentido, hay que conservar esta ventaja que hemos sacado hoy y a ver si podemos llegar a Madrid con ella. Bueno, pues yo hoy sí que te tengo que cambiar el maillot de la solidaridad, este maillot de UNICEF QXL, que se puede conseguir en las subastas, te lo tengo que cambiar por algo tuyo, porque hoy sí que eres grande. Con un maillot del equipo. Te lo firmarás después, ¿verdad? Por supuesto. Enhorabuena y a disfrutar del podio. Gracias. La verdad es que, como siempre estamos diciendo en esta Vuelta a España, pues los corredores con esa generosidad para colaborar con UNICEF, ¿no? Y crear un buen fondo económico y apoyar a esos niños de todo el mundo que tanto lo necesitan. En este caso yo creo que Roberto Heras, un mayo que lo firmará muy contento y muy feliz por doble motivo, por el día que es, de una manera, ya estamos diciendo que ha determinado la carrera a su favor, y segundo, bueno, pues por el valor intrínseco que va a tener a partir de hoy Roberto Heras, seguramente después de esta Vuelta a España. Chente García Costa también pasa por la meta. Como ven, aquí no hay grupetos, esto es un continuo reguero de corredores. Va a llegar Alex Zule también. A más de 20 minutos, la verdad es que vaya tour y vaya vuelta. Aquí como mínimo tuvo unos días, ¿no?, para disfrutar. El corredor del conjunto Banesto, el suizo, en la primera parte, en la primera semana, cuando fue líder, pero acaba mal también la vuelta para él. Juan Carlos. Bueno, pues estamos con Juan Fernández, con el director del equipo Festina. Hace un momento te has encontrado con Vicente Belda. ¿Qué le has dicho? Lo que hay que decirle, yo creo que se merece la enhorabuena de parte de Juan Fernández y de Festina, porque lo ha hecho sensacional, que él me ha controlado la carrera, ha puesto un ritmo durísimo en el Cordal, y el ataque que todos esperábamos se ha producido con Roberto en las rampas más duras del Angliru. Lo han conseguido una diferencia quizás incluso mayor de lo que se podía esperar, porque todo lo que le puedo decir a Vicente es que enhorabuena. Yo creo que los gestos de deportividad tienen que estar a la orden del día cuando un equipo como Kelme se lo merece. ¿Te has sentido al final un poco decepcionado con Casero? ¿Crees que no ha ido demasiado bien o era imposible aguantar a Kelme? No, decepcionado en absoluto, ni de Ángel ni de mi equipo. Creo que el equipo Festina hoy ha hecho una gran etapa, una grandísima etapa estratégicamente, pero lo que ocurre es que un corredor como Roberto Heras ha encontrado realmente la horma de su zapato con las rampas tan duras del Angliru. Es decir, él es un escalador nato, y cuando encuentra una subida con rampas de un 23% como tiene el Angliru, realmente es capaz de conseguir las diferencias que ha conseguido, ¿no? Ángel ha hecho una muy buena subida, pese a que es un corredor muy equilibrado, no es un grandísimo escalador, sube con los primeros en la alta montaña, pero es que el Angliru es un puerto de una categoría excepcional, y bueno, ha pagado el no ser un grandísimo escalador con esos minutos 3:40 creo que han sido al final, que no son irreversibles, si bien la Vuelta a España se nos pone difícil y cuesta arriba, pero yo creo que hasta no llegar a Madrid no hay que dar por perdida la carrera. Eso es lo que te íbamos a preguntar, que en deporte nunca se
puedo decir, esta es la última palabra, hay que esperar siempre hasta el final. ¿Sigues confiando en la última contrarreloj, aunque todavía hay montaña por medio? Hombre, sigo confianza en la crono, tengo confianza, pero bueno, tengo que ser realista, que 3:40 es muchísimo tiempo, ¿no? Deberíamos de estratégicamente recuperar algo en el transcurso de carrera que nos queda hasta llegar a la última crono. Si somos capaces de recuperar algo, pues bueno, tendríamos más posibilidades, si no, pues va a ser difícil. Muy bien, Juan, porque sigue habiendo pelea. Bueno, enhorabuena sin duda a Juan Fernández y a su equipo, que han hecho un buen trabajo. Ya tienen al presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, entregando el jersey oro a este hombre, ahora sí un líder muy sólido de la Vuelta Ciclista España, Roberto Heras. Hemos escuchado ya sus opiniones, lógicamente con prudencia y esperando a ver venir cómo sigue esta Vuelta Ciclista España para el hombre que lleva el jersey oro por tercer día ya en la Vuelta Ciclista España, pero ahora sí ya con ese gran margen, 3 minutos y 41 segundos de diferencia en la clasificación general. Sonriente, como no, Roberto Heras, porque tiene algo que a veces parece difícil para los escaladores. Tiene algo por delante, conseguir una victoria en una vuelta grande como es la Vuelta Ciclista España y ganar un poquito más de prestigio y un poquito más, si cabe, de fuerza de cara al futuro para seguir luchando para el Tour, que debe ser a la larga también el gran objetivo de Roberto Heras. Ahí le ven el momento que entraba a la línea de meta el bejarano. Él va a salir totalmente reforzado con la etapa de hoy moralmente y en todos los aspectos, ¿no? Va a salir mucho más rico, le va a dar una seriedad y una frialdad para esas empresas que todo el mundo comentamos que tiene grandes posibilidades, como son las grandes vueltas, ¿no? Llámese Vuelta a España, Giro o Tour. Y ahí atención el momento en que Roberto Heras recibe de manos del presidente del Principado de Asturias y de Javier González Ferrari, el director general de Televisión Española, el trofeo como ganador del memorial. Pedro González, un momento muy emotivo sin lugar a dudas para todos nosotros. Él estaba el año pasado aquí con nosotros en el Angliru. Y yo creo que ese premio al cómputo de los tiempos de las 3 etapas, con Enrique Franco también, es un bonito homenaje, una gran idea que han tenido entre Televisión Española, Unipublic y el Principado de Asturias para acordarse de Pedro. Y a Televisión Española, representados por don Vicente Álvarez Areces y don Javier González Ferrari, respectivamente, en este momento entrañable. Roberto Heras, el ganador del memorial Pedro González, señor Álvarez Areces, en el podio de la Vuelta Ciclista España. Este gran ganador del memorial Pedro González. Un bonito recuerdo sin duda para Pedro y para su familia, que se ha acercado, como les decía. Ahí tienen a Maite, a su esposa, y por detrás a sus hijos Pedro y Mar, y al director de Televisión Española, Álvaro de la Riva, acompañando a la familia de Pedro y aquí en la cima del Angliru. Bueno, de todas maneras, Maite ya ha vivido estos meses que la gente le quería mucho, toda la gente del ciclismo, y bueno, ha sacado fuerzas de donde casi no quedan, ¿no? A veces para venir hasta aquí y estar también presente, como no, en este bonito homenaje del mundo del ciclismo, de la Vuelta de Televisión Española del Principado de Asturias a Pedro. Bueno, pues ahí tienen la clasificación general después del día de hoy, con 3:41 sobre Ángel Casero. Por detrás quedará Tonkov a 4:50, Rumsas a 6:37 y Santos González a 7 minutos y 3 segundos, el corredor alicantino del conjunto 11 Deutsche Bank. Ahí tienen a Gianni Faresin, que después de la fuga de ayer parece que ha consolidado bastante ya ese liderato en la clasificación de las metas volantes, el ex campeón de Italia del conjunto Mapei Quick Step. Yo creo que eso era muy difícil que se le escape esa clasificación, ¿no? Lleva un margen bastante amplio de puntos, y aunque Eleuterio Anguita, como hoy, ha intentado meterse en esa fuga para conseguir, bueno, pues disputar esa clasificación y recuperar puntos, no lo ha logrado, y lógicamente Faresin va a estar muy atento a estos, tanto a Bermejo como a Anguita, que son los hombres que le persiguen en esa clasificación. Giovanni Lombardi, un día más, maillot gris de la regularidad en esta Vuelta a España. Sigue lógicamente también con ese maillot, aunque se ha acercado Heras después de hacer tercero también en la etapa de hoy. Pero bueno, como decía Pedro antes, el italiano va a tener algunos días para intentar arañar algunos puntos en este liderato de la regularidad de la Vuelta Ciclista España. Ya con Chandal ha tenido tiempo ya para quitarse todas las prendas
habituales de ciclista, el italiano, que ha culminado también esta durísima etapa aquí en el Angliru. Bueno, yo creo que podemos ver ya el recorrido de la etapa de mañana, la 17ª jornada de la Vuelta Ciclista España. Vamos a ello. La etapa de mañana Benavente-Salamanca, vista en clave de humor con Mortadelo y Filemón. ¡Que no es eso, tío! ¡Que la meta volante no es eso! La etapa de mañana en clave de humor, vista por Ibáñez. Después de un pequeño traslado, como pueden ver, la carrera llegará hasta Benavente, ahí comenzará 155 kilómetros de recorrido, un día sin puertos. Y bueno, con esa amenaza del viento, como decías, Pedro, en esa zona. Lo que pasa es que siempre decimos que los abanicos de la última semana no tienen nada que ver ya con lo que ha habido en la primera, ¿no? Pero yo creo que, bueno, también es posible que sea el terreno de Juan Fernández, del equipo Festina en particular, intente buscar una situación complicada si el viento está presente, aunque ya decimos que es muy difícil ponerlo un poco en jaque mate al equipo Kelme Costa Blanca, porque a estas alturas la capacidad de recuperar de un día a otro es difícil para cualquier hombre, y sobre todo los que están metidos ahora en la general son los que mejor recuperan y los que mejor se van a defender, incluso aunque el viento no sea su terreno en la primera semana de carrera. Así que yo creo que el viento será siempre una importancia secundaria. Bueno, efectivamente, como decíamos, el viento que ya en la última semana de carrera tiene menos importancia. Iñaki, creo que puede hablar con alguien. Me dais 30 segundos y de la mano estoy llegando con Ángel Casero. Mientras tanto, vimos el podium de Carlos Sastre, el abulense del conjunto 11 Deutsche Bank, que mantiene, pues, como veían ya anteriormente por las clasificaciones, el liderato en la clasificación de la montaña. Carlos. Bueno, creo que Iñaki está ya con Ángel. Sí, además no te creas que era mentira, que de la mano, que veníamos los dos de la mano para que no nos pararan. Bueno, voy a hacer una perogrullada. ¿Cómo estás? Jodido. Bueno, la verdad es que se me ha hecho muy duro esta subida. Esto es para auténticos escaladores, pero bueno, hemos sufrido, nos hemos retorcido en la bicicleta. Hemos perdido quizá más de lo que esperábamos, pero no hay que echar la toalla. Ha metido mucha caña este de Béjar, ¿eh? Este de Béjar sube muchísimo, hay que felicitarle. Y tanto a él como a todo el equipo han hecho una carrera muy dura, muy selectiva, han reventado a todo Cristo viviente. Y la verdad es que los dos últimos kilómetros se me han hecho muy duros. Pero como digo yo, mientras vida hay esperanza, quedan días de viento, quedan una contrarreloj y bueno, hay que luchar por la vuelta. 3:40. Eso es mucha tela. Eso es muchísimo, pero de momento el objetivo se está cumpliendo, es estar en el podio en Madrid. Lo que pasa es que cuando te ponen el azúcar en la boca... No, ya es que ya no vale estar tercero, ¿eh? Yo ya que por encima. Y... Claro, eso está claro, yo ya te digo. El objetivo era estar en el podium, de momento pues lo tenemos al alcance de la mano. Lo que pasa es que claro, cuando coges el maillot, el jersey oro, ves ahí con opciones de poder ganar la vuelta, pues sigues luchando como hay que luchar hasta el domingo, hasta la última raya, hasta la última línea de meta. Y ya te digo que hay que seguir luchando. Oye, igual tiene un mal día él y pierde 3:41. Queda, bueno, pues quizás una etapa que a lo mejor pudiera venir el viento, y queda Madrid, que es el único sitio donde se la puedes jugar a Roberto. No, está claro que lo vamos a tener muy complicado, y hay que ser realista, ¿no? Él ha metido hoy mucho tiempo. Pero ya te digo que bueno, habrá que intentar, pues no sé, si hay un mínimo fallo que pueda tener, pues a ver si lo podemos aprovechar, aunque es muy complicado. Gracias por tu amabilidad. Gracias a vosotros. Enhorabuena sin duda también a Ángel Casero por su generosidad en acercarse hasta nuestros micrófonos, y también, como no, por reconocer la gran etapa que ha hecho el bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca, que ahora sí ya Pedro es un líder sólido. Mañana seguirá la vuelta de todas maneras, camino de Salamanca, con un cambio de ritmo, pero estaremos también ahí para contárselo. Pero como dice Casero, mientras hay vida hay esperanza. Hasta Así mañana. que no se lo pierdan mañana. Hasta mañana.